Hola, yo soy Karina y esto es Amigurumis Castillo. Hoy vamos a tejer juntos a Margarita. Tiene un vestido lleno de colores. En este tutorial completo la vamos a realizar paso a paso con calma y de forma detallada para que puedan acompañarnos desde el inicio hasta verla terminada. Así que preparen sus materiales y comencemos a tejer. Ahora les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para realizar esta muñequita. Esta muñequita mide aproximadamente unos 40 centímetros y bueno, necesitamos algunos colores de estambre. Primero les voy a dar los estambres que estamos utilizando y el grosor. El grosor de todos los estambres que miran ustedes aquí son de 2 milímetros de grosor. Estoy utilizando algunas marcas entre Jeans, Kartopu, Naco también y bueno. Vamos a decirles los colores, ¿ya? El color piel es como color principal para hacer todo el cuerpo base, ¿no? Necesitamos color blanco también para hacer el detalle de su ropa interior que está abajo, que bueno, ahorita no se ve. Se la está tejiendo con el mismo cuerpito, ¿no? Color blanco, hueso o crema para su blusa, miren. Y también pues yo combiné en algunas partes, miren estos combinados. Si ven es blanco hueso, en estos es blanco. Entonces ustedes pueden jugar con el blanco hueso y el blanco normal. Ya, vamos a utilizar color amarillo para estos cuadritos, color naranja, color café, azul, ya, para hacer esto. Color celeste y color azul, el mismo azul de acá es para acá, ya. El mismo celeste para su sombrerito. El detalle de acá de sus florcitas, miren. Esto es con el mismo estambre de color amarillo y blanco. Este color no es, miren, para su cabello. Color café para sus zapatos, este color chocolate. Este color café más clarito para sus, que sería la suela de sus zapatos, ¿ya? Un par de botones para los zapatos y también unos botones para la parte de atrás. Dos par de botones, miren, para su vestidito, más o menos miden entre 8 a 9 milímetros de grosor. Y también 5 botones para la parte de su blusa. Son 4 botones para la parte de su blusa que miden más o menos 6 milímetros por ahí de grosor, ¿ya? Eso sería, también necesitamos un pedacito. Yo aquí en el interior, para que esto quede como firme, estos son hechos 2 piezas unidas y por dentro tiene una malla. Ustedes también pueden utilizar cartón. Pueden utilizar plástico reciclado de una botella, no importa, solamente que para que nos dé esta firmeza, ¿ya? Necesitamos, bueno, ¿qué más necesitamos? Un par de ojos, estos ojos miden 1 centímetro de diámetro. Estamos utilizando este estambre de aquí de la luz de sus ojos, es el mismo blanco. Hilo de bordar, color negro para hacer el detalle de estos ojos, ¿no? Y rubor, pintura textil color coral para el rubor de su rostro. Y también le pusimos un poquito en las rodillas, ¿no? Eso sería en cuanto a los materiales. También necesitamos silicona caliente, aguja lanera, separador de vueltas, tijeras, un crochet de 1.75 que vamos a utilizar para todo el proyecto. Solo ese número de crochet. Y también un pedacito de alambre de 40 centímetros para colocar en el cuellito y para la cabeza que haga como soporte. Solamente aquí tiene, desde aquí hasta por aquí más o menos le llega el alambre, que quedaría muy firme, ¿ya? Eso sería todo en cuanto a los materiales. Bueno, espero no olvidarme nada. Si algo ya recuerdo ahí, les voy explicando en el camino. Y bueno, vamos a iniciar a realizar esta muñequita. Vamos a realizar la cabeza y miren, yo estoy utilizando esta marca de estambre. Se llama, miren, Naco Cotton Look, ¿no? No es 100% algodón. Aquí miren está el porcentaje. A ver, por acá está. Por acá está el porcentaje. Miren, es 60% algodón y 40% acrílico. Realmente es una combinación buena porque deja muy bonito. Miren, no tiene pelusa y queda muy bien. El grosor de este estambre es aproximadamente, mírenle, de 2 milímetros, ¿no es cierto? 2 milímetros de grosor. Y voy a utilizar un crochet de 1.75 para hacer todo lo que sería el cuerpo base, ¿ya? Así que bueno, vamos a iniciar. Tengo un poquito todavía de ese estambre y lo voy a seguir utilizando.
Bueno, vamos a necesitar un separador de vueltas también, que aquí lo tengo, para iniciar. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a bajar un poquito más la cámara para que se pueda visualizar de mejor manera. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Aquí ya tenemos el anillo mágico. Ahora dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6 puntos, ¿no? Aquí ya tendríamos básicamente la base para iniciar nuestro tejido. Miren, cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer aumentos, ¿no? Entonces vamos a engancharnos, miren, en el primer punto que hicimos del anillo mágico y vamos a realizar un aumento en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6 puntos bajos. Y aquí terminamos de hacer básicamente nuestra primera vuelta y tendríamos 12 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a introducirnos de esta manera y vamos a empezar a poner ya el separador de vueltas. Ya hice el primer punto de mi segunda vuelta y voy a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer esta segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a realizar un punto bajo y ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo, en el siguiente punto 2 puntos, miren, hice 1 y 2. Y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer la tercera vuelta. Y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer punto, colocamos el separador de vueltas y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer nuestra cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hice el primer punto, pongo el separador y voy a hacer, ya hice uno, ¿no? 2, 3 y 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1, ponemos el separador de vueltas, vamos 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Aquí hemos terminado la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos. 1, ponemos el separador,
2 y 7. Y vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 8 y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos. 1 y ponemos el separador de vueltas. Vamos 2 y 8. Y un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer 9 puntos. 1, ponemos el separador. 9 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo terminé de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a hacer desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 22, que serían 12 vueltas. Vamos a hacer punto sobre punto estos 66 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura de 66 puntos bajos. Aquí estamos ya hasta la vuelta 22, ¿no? Esta última vuelta es la vuelta 22, la que hicimos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 23 y vamos a hacer ya lo siguiente. Vamos a realizar 5 puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, ahí no le puse el marcador, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 aumentos. Aquí vamos a formar ya las mejillas. 1, 7 aumentos. Miren, hicimos 5 puntos bajos y 7 aumentos. Ahora vamos a hacer 10 puntos. 1 y 10. Ahora vamos a formar la otra mejillita y vamos a hacer 7 aumentos. 1 y 7. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo estos 37 puntos que serían hasta llegar al marcador. 37 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 37 puntos de esta vuelta número 23. Y hasta ahí tendríamos 80 puntos, ¿ya no? Ahora miren, aquí vamos a hacer una pausa y les voy a indicar dónde van a ir colocados los ojos para las personas que ponen los ojos con la seguridad. Entonces, bueno, yo le pongo cuando ya cierro toda la cabeza, pero les voy a dar esas dos opciones, ¿ya? Bueno, voy a utilizar primero unos ojos de seguridad color negro que tienen un centímetro de diámetro, miren. Estos ojitos miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Entonces voy a utilizar este par de ojitos. Ahora, estos son de seguridad, pero yo, como les digo, no suelo ponerle así. Creo que aquí es como nos acomodemos, ¿verdad? Entonces, vean, entonces vamos a ubicarnos así. Esta es la última vuelta que hicimos, ¿no es cierto? La vuelta número 23. Recuerden que aquí voy a tomar un alfiler para poderles indicar de la mejor manera y me pueda yo explicar bien. Ojalá me esté explicando bien. A ver, recuerden que nosotros hicimos 5 puntos bajos y luego 7 aumentos y luego 10 puntos bajos y luego 7 aumentos, ya. Vamos a identificar estos 10 puntos que acabamos de hacer, ya. Entonces miren, aquí está el último aumento y aquí empieza, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Justo aquí en la mitad, este es el 5. Aquí, miren, me voy a pinchar aquí en la mitacita. Y aquí ya empieza 1, 2, 3, 4, 5 del otro lado. Entonces,
hago esta señal y me voy a subir, voy a retroceder, miren, una fila, que sería aquí. Voy a retroceder una fila, ¿ya? Esta de aquí va a ser como la guía para poner los ojos, ¿ya? Ahora, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a retroceder aquí. Entonces, miren, de aquí, como está aquí puesto, miren, ¿no es cierto? Aquí está puesto, en la mitad de estos 2 puntos. Entonces voy a recorrer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5, que sería aquí es donde yo voy a colocar este ojo. Voy a coger otro alfilercito para ponerle la señal, ¿ya? Entonces aquí, miren, sería el otro o un ojo, ¿ya? Y luego de la misma forma, yo recorrí de aquí para allá 5 puntos. Entonces igual, de aquí, miren, porque el alfiler está en la mitad, voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5, que sería aquí. Voy a poner el otro alfiler, este del medio ya le quito porque ya no lo necesito. Entonces miren, aquí es donde yo voy a colocar los ojos, aquí, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte, yo lo que voy a hacer es abrir un poquito, obviamente, aquí voy a abrir así un poquito el punto como para poder meter el ojo. Miren, el ojo, este ojo es muy anchito. Le voy a abrir un poquito más, ¿ya? Es bastante la puntita gordita. Entonces aquí yo le voy a meter, por decirles, un ojo, ¿ya? Y acá voy a hacer lo mismo. Aquí le voy a abrir, saco el alfiler, miren, y le voy a abrir el ojito, el puntito quiero decir, para que entre el ojo, ¿ya? Entonces aquí, miren, tranquilamente me entra el otro ojo. Entonces aquí ustedes ya pueden poner sus seguridades. Como les digo, yo no le pongo todavía, yo luego le pongo, miren, y me queda así, y me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, haciendo como yo les dije, ¿ya? Eso, entonces, bueno, tomen en cuenta que estos ojos miden 1 centímetro de diámetro. Si ustedes utilizan ojos más grandes y hacen el mismo proceso, obviamente este espacio les va a quedar más pequeño, o viceversa. Si ustedes utilizan ojos más pequeños y hacen este mismo proceso, les va a quedar un espacio más grande, ¿ya? El espacio incluso de lo que recorremos depende mucho del ancho del ojo, porque obviamente este ojo tapa, ¿no? Algunos puntos. Entonces, hasta ahí, miren, las personas que ponen los ojos es en este momento de poner. Yo, como les digo que pongo los ojitos luego, pues le voy a sacar y voy a seguir tejiendo, porque yo le voy a poner los ojos luego. Entonces, aquí les quería hacer esa pausa porque a veces en algunos comentarios me sabían preguntar dónde van los ojos, ¿no? Entonces, yo entiendo mucho eso porque en el tejido, pues no es una ciencia exacta. A veces nos acomodamos como mejor estemos, como nos sintamos mejor, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a continuar. Ya una vez que ustedes han colocado los ojos, las que vayan a colocar, pues continúan tejiendo. Recuerden que teníamos 80 puntos. Y estábamos en la vuelta número 23 hicimos, ¿no? Sí, ya. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 4 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 24, 25, 26 y 27. Vamos a hacer de estos 80 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer creo que estoy muy cerca, déjenme alzarle un poquito. Terminamos de hacer la vuelta, las 4 vueltas de altura de 80 puntos y esta sería la vuelta número 27, la que terminamos de hacer, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 28 y vamos a iniciar ya con las disminuciones para ir cerrando nuestra cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer 11 puntos bajos, ¿ya? 1 y 11. Y ahora vamos a hacer una disminución invisible. Tomamos la primera hebra del punto que sigue, la otra hebra del punto que sigue, pasamos por esas 2 hebras, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos esas 2. Esa es una disminución invisible. Vamos a hacer este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me van a quedar 2 puntos. En estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 28 y como les dije, miren,
Me sobran 2 puntos en esta vuelta que hicimos 11 puntos bajos y una disminución. Me sobran 2 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Voy a terminar con una disminución. Y aquí miren, terminamos esta vuelta número 28 con 73 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 29 sería, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 puntos. 1 y 10 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 10 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a quedar un puntito y este puntito lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 29. Y hasta ahí tenemos 67 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30 y vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 9 y una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, aquí terminé de hacer la vuelta número 30 y hasta ahí tenemos 61 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 31 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, y 8. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, aquí terminé de hacer la vuelta número 31 y hasta ahí tenemos 55 puntitos. Vamos a la vuelta número 32 y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, y 7 puntos y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 32, ¿no? Y tenemos 49 puntos. Vamos a la vuelta número 33 y vamos a tejer 6 puntos. Voy a enganchar aquí y voy a hacer un punto y voy a poner el separador. Y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a realizar este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 33, ¿no? Y hasta ahí tenemos 43 puntos, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar un poco, nada más. No vamos a terminar de rellenar hasta acá, sino que vamos a rellenar un poco para luego esto ya al final rellenamos bastante. O sea, no bastante, sino lo que sea necesario. Listo, miren, ya rellené esta parte de acá, como les dije. Y pues esto lo voy a rellenar como al final cuando ya esté bastante cerrado, porque si no se abren los puntos. Miren, siempre vamos a tratar de hacer un circulito en el centro, un huequito, que nos quede así medio libre, ¿no? Porque eso nos va a ayudar luego para cuando pongamos el cuello del cuerpo, ¿ya? Listo, entonces aquí pues habíamos terminado de hacer la vuelta número 33, ¿no? Y teníamos 43 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 34 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un puntito y lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 34 y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 35 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente.
Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 35 y hasta ahí tenemos 31 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 36 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 36, perdón, y tenemos 25 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a continuar rellenando estas partes de las mejillas. Yo les sugiero, miren, aquí ya se me acabó el estambre, voy a, unir porque todavía nos falta una vuelta más. Yo les sugiero utilizar unas pinzas, miren, yo tengo estas pinzas para poder rellenar, porque a veces meterle con el dedo se expande un poco el tejido, se abre. Entonces, si ustedes lo van a hacer así con la mano, pues tengan mucho cuidado. Entonces, miren, yo suelo hacer así con las pinzas, como para, déjenme coger un poquito de estambre que tengo acá, para que no se me abran los puntos, porque siempre más en las disminuciones tiende a abrirse los puntos. Entonces, miren, yo con la pincita le voy así colocando muy despacio, poquito a poquito el relleno, para irle dando esa forma de la carita, ¿no? Voy colocando. Y como les dije, dejen siempre un huequito en el centro para luego poder poner el cuello. Entonces voy a ir rellenando toda esta parte dando la forma, no expandiendo, porque si ustedes siguen metiendo, el tejido va a ceder. Siempre va a ceder. Entonces ustedes tienen que irle viendo donde no se abran los puntos y conserve la forma. Listo, miren, así le fui rellenando. Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la última vuelta, que sería la vuelta número 37. Recuerden que aquí tenemos 25 puntos, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 5 veces, ¿ya? Al final, pues me van a sobrar a mí 5 puntos y en esos 5 puntos voy a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Entonces les repito, van a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y luego van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo. Miren, aquí ya terminé de hacer esta última vuelta, que es la 37, y tenemos 18 puntos, ¿no? Aquí pues quitamos el separador, simplemente esta hebrita, miren que no sobró. Donde estaba puesto el separador, paso por ahí el crochet para mandar esta hebra hacia atrás, miren, para luego meterla acá con la pinza. No necesitamos dejar hebra para coser para nada, ¿no? Entonces aquí en este punto ustedes van a rellenar si es que les hace falta, pero siempre, como les digo, dejen, miren, como casi un dedito, miren, que entre, ¿no? Entonces, porque al último pues vamos a poner aquí adentro silicona caliente y luego pues vamos a meter a presión el cuellito y ahí sí nos queda muy seguro, ¿ya? Entonces, bueno, la cabeza pues ya estaría terminada, miren. Miren, aquí le terminé de rellenar ya mejor. Miren, aquí no se abren los puntos, pero siempre nos queda este huequito que les dije para luego rellenar, miren. Entonces así es la formita. Miren, aquí debe quedarles así esta forma de las mejillas y queda muy bien. Bueno, ahora vamos a tejer, miren, el bracito, ¿no? Vamos a hacer 2 brazos igualitos. Ahorita les voy a replicar, ¿ya? Vamos a tejer esta piecilla. A ver, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Así, miren, de esta manera hago el anillo mágico, ¿no? Y dentro de este anillo mágico voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Jalamos así. Miren, tomamos esta colita y jalamos para que se cierre nuestro anillo mágico y nos volvemos a enlazar, ¿ya? Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito. Me voy a enlazar en el primer punto que hice, miren, del anillo mágico. Es un poquito apretado, pero sí se puede coger, ¿ya? Entonces vamos aquí al hacer un aumento. Entonces aquí ya hice yo un punto, un aumento, vamos, 2 aumentos, voy a hacer 6 aumentos, 2 aumentos,
y 6 aumentos. Entonces aquí terminamos de hacer nuestra primera vuelta y tenemos 12 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a iniciar ya colocando nuestro separador de vueltas, ¿ya? Entonces aquí en el primer punto que hice de esta vuelta voy a poner el separador y voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer mi segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer 3 vueltas de altura. O sea, la vuelta número 3, 4 y 5 de estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 3 filas de altura de 18 puntos. Ahora voy a tejer la vuelta, ahorita nos tocaría ver la vuelta número 6, ¿no? Y voy a hacer un punto, pongo el separador de vueltas, así, y vamos a hacer 9 puntos. Ya hice uno, vamos. Y 9. Ahora vamos aquí a hacer el dedito, ¿no? Y vamos a hacer en el mismo punto un triple aumento, pero de medios puntos altos. Eso quiere decir que voy a hacer un medio punto alto en este punto. Miren así, 1. En ese mismo punto hago otro medio punto alto. Y en ese mismo punto otro medio punto alto. Miren, así de esta manera, ¿ya? Así, miren. Ahora me voy a ir a los puntos estos normales y voy a tejer 8 puntos hasta llegar al final. 1, 8 puntos bajos, miren. Terminamos de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tendríamos 20 puntos porque recuerden que se aumentaron por este dedito, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer de nuevo los 9 puntos, ¿no? Vamos, 1 y 9 puntos. Y aquí nos encontramos con los 3 puntos. ¿Se acuerdan que hicimos en un solo punto el triple aumento de medios puntos? Voy a hacer una disminución triple. Eso quiere decir que yo me ingreso a este punto y saco. Así, miren. Me ingreso al siguiente punto y saco. Tengo 3 bucles. Me ingreso al siguiente punto y tengo 4 bucles. Tomo la lazada y paso por esos 4 bucles. Ahora me voy al siguiente punto y me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos. 1, y 8 puntos. Miren, 8 puntitos, ¿ya? Entonces aquí, miren, terminamos de hacer el dedito pulgar. Y fácilmente, miren, como a veces se queda así como metidito, le vamos a dar forma, puede ser con unas tijeras, con lo que ustedes tengan, que sea como puntita redonda. Y simplemente le vamos a empujar así, miren este punto que estaba como algo metido. Entonces se le empuja un poquito, miren, y ya nos queda así como salidito. Ya nos queda bien, ¿ya? Entonces hemos terminado de hacer esta vuelta número 7. Y tenemos 18 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 8. Y vamos a iniciar con una disminución. Quitamos el separador y voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Una disminución. Y voy a colocar mi separador de vueltas. Ahora me voy a tejer 7 puntos. 1. Y 7 puntos. Ahora voy a hacer aquí una disminución. Hago, miren, una disminución. Ahora me voy tejiendo 5 puntos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente me quedan 2 puntos y en esos 2 puntitos yo voy a hacer una disminución. Así, miren, ¿ya?
Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos, déjenme ver cuántos, 15 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 6 puntos bajos, ¿ya? Vamos a iniciar con 6 puntitos. Vamos 1 y 6 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntas, seguidas, ¿no? Entonces voy a hacer, primero hago una disminución, déjenme coger la hebra, una disminución, miren así. Luego voy a hacer otra disminución, así. ¿Ya? Y finalmente me voy tejiendo estos 5 puntos que me quedarían hasta llegar al separador de vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, miren. Y hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 13 puntos, ¿ya? Ahora vamos a aprovechar y vamos a rellenar un poquito esta parte de la mano. Ya, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, miren, vueltas de altura. Pero primero le vamos a rellenar esta partecita de acá. Le vamos a poner un poco de relleno, así. Miren, entonces ponemos así el rellenito. También si deseamos que tenga como un poquito más de volumen el dedo, le podemos poner aquí, justo en este punto, un poquito de relleno así, miren, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es simplemente ya vueltas de altura. Aquí ya estaría formada lo que es la manito. Miren, entonces miren aquí, ya terminamos de hacer esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es el brazo, vueltas de altura. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos 13 puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 37, 13 puntos bajos, ¿no? En total serían 28 vueltas de altura. Una cosita más, no se olviden de mientras ustedes van tejiendo de ir rellenando, ¿no? Y listo, miren, ya terminé de hacer este bracito y aquí simplemente cortamos la hebra. No necesitamos dejar hebra porque estos brazos luego van a ir unidos con el cuerpo y así que van a ir tejidos con el cuerpo, así que no necesitamos dejar hebra, ¿ya? Entonces vamos a hacer 2 bracitos igualitos, ¿ya? Ahora miren, vamos a tejer esta piernita, ¿ya? Vamos a tejer esta pierna. Entonces las 2 piernas son iguales, no tiene una derecha o una izquierda. Ya, porque a veces saben poner en los comentarios cuál es la pierna derecha, no. Miren, como pueden ver, miren, es rectita la pierna, no tiene como que un pie derecho y un pie izquierdo, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 de estas piernas. Y vamos a iniciar de igual forma con el mismo estambre, el mismo número de crochet. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas para iniciar tejiendo esta parte, ¿no? Aquí. Y bueno, vamos a hacer 8 cadenas, ¿ya? Vamos así, nudo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, ¿ya? Me salto la primera cadena porque esta no se teje, voy desde la segunda y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Hago mi primer punto, pongo el separador de vueltas, así. Y en esa misma cadena hago otro punto para que se me forme el aumento. Entonces ya hice un aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, miren 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y me queda una cadenita, la del último. En esta cadenita del último voy a hacer 4 puntos en la misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4 puntos, miren. Y ya giramos, ¿ya? Ahora vamos a tejer en modo espejo. Eso quiere decir que vamos a tejer
al contrario, miren, aquí tejimos, vamos a tejer al contrario de las cadenas. Y eso quiere decir que vamos a coger de aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y al final vamos a hacer un aumento. Entonces voy a aprovechar este tejido para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? Entonces la pongo hacia adelante y voy al punto, como les dije, y voy a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto, como les dije, un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera, ¿ya? Entonces vamos a tejer, y esta sería la primera vuelta que terminamos de hacer. Entonces aquí en esta primera vuelta tendríamos 18 puntos, ¿no? Vamos a la segunda vuelta. Si deseamos, jalamos también un poquito esto para que se cierren, miren, los puntitos, ¿ya? Vamos a la segunda vuelta y vamos a iniciar con un punto. Miren, cogemos así y seguimos perdiendo esta hebra. Voy a hacer el primer punto de mi segunda vuelta y le voy a poner aquí el separador, ¿ya? Ahora voy a hacer un punto bajo que ya hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, y estoy perdiendo la hebra, ¿no? Todavía. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Aquí miren, esta hebrita ya se perdió. 5 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo y lo voy a repetir 2 veces. Ya hice la primera. Ahora repetimos de nuevo un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer de nuevo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedan 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y hemos terminado de hacer la segunda vuelta y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de estos 22 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer las 6 vueltitas, miren, de altura, ¿no? Miren así. Y bueno, aquí estamos, terminaríamos la vuelta, a ver, déjenme revisar, a ver, la vuelta número 8, ¿no? Porque hicimos de la 3 a la 8 estas 6 vueltitas. Ahora vamos a la vuelta número 9, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a girar el tejido, ¿ya? También tomen en cuenta algo. Yo siempre les digo esto y les trato de indicar para que ustedes entiendan cómo va la forma y que no lo hagan así mecánicamente siguiendo un patrón. Porque jamás nos va a salir lo mismo solo siguiendo un patrón. ¿Por qué? Porque la persona que diseña el patrón posiblemente no tiene la misma atención al tejer que cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, en este caso, yo diseño el patrón, entonces ustedes no tienen la misma atención de pronto la que tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que interfiere la atención? Es donde terminamos siempre las vueltas. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, si ustedes tejen demasiado de pronto apretado, ustedes pueden estar terminando de pronto cada vuelta, no aquí en la esquina, sino acá. O si tejen demasiado flojo, puede ser que terminen más acá. Entonces, yo les quiero explicar dónde va a ir cada parte para que ustedes lo adapten a su tejido, ¿ya? Como ustedes pueden ver, miren, aquí está aplanadito, ¿no? Aquí empezó, miren, es la primera fila. Entonces yo le aplasto así que quede derecho. Entonces justo el separador a mí me debe quedar a un lado. Si ustedes, por decirles, terminaron más acá, ustedes dejan los puntos que sean necesarios hasta llegar acá para hacer el siguiente paso que yo voy a hacer, ¿ya? O viceversa, si ustedes terminaron muy para acá,
zafen algunos puntos para que les quede justo aquí en la esquina, ¿ya? Dicho esto, cuando ustedes estén localizadas aquí, miren, giran el tejido, van a girar el tejido así de esta manera. No vamos a hacer ninguna cadena, nada, y nos vamos a ir tejiendo 9 puntos. Entonces, cojo el primer punto, miren, y voy tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Y 9, perdón, 8 y 9. No sé por qué dije 8. Ya, miren, ya. Tejí 9 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Giro de nuevo el tejido, no hago ninguna cadena. Y voy a hacer una disminución. Miren, tomo el primer punto, saco, me quedan 2. Tomo el siguiente punto, saco y me quedan 3. Tomo lazada y tejo esos 3. Se me hace una disminución normal. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 7 puntos. Ya hice 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, miren, ¿ya? Entonces aquí, pues, tendríamos, a ver, esta sería la fila, la anterior que hicimos fue la 9, ¿no? Y terminamos con 9 puntos cuando giramos. En esta sería la vuelta número 10, la fila número 10 que estamos girando y tenemos 8 puntos, ¿no? Ahora vamos a la fila número 11, giramos, de nuevo vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Miren, y aquí tenemos en esta fila número 11, tenemos 7 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a hacer la fila número 12 y vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, ¿ya? Y aquí en esta fila número 12 tenemos 6 puntos, ¿no? Giramos a la fila número 13 y hacemos una disminución y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿ya? Y en esta fila número 13 tenemos 5 puntos, ¿ya? Aquí vamos a girar el tejido. Vamos a la fila número 14 y hacemos 2 puntos. 1, sigo en el otro, 2 puntos. Me voy a saltar el tercer punto y voy al cuarto punto y hago 3 puntos. Y voy al último, 4 puntos, ¿no? Entonces en esta fila número 14 terminamos con 4 puntos, ¿ya? Ahora vamos a iniciar, aquí lo conté en filas, ¿no? Y terminamos en la fila número 14 con 4 puntos. Ahora vamos a sacar el separador de vueltas y vamos a iniciar ahora, ya no vamos a tejer en filas, sino en vueltas, ¿no? Y continuamos. Vamos ahora a la vuelta número 15 y vamos a tejer, miren aquí. Entonces, miren, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Quiero que ustedes primero identifiquen estas como filas que se ven. Miren, una fila, 2 filas y 3 filas, ¿no? Que se conforman por 2 filas porque como giramos se forma así. Entonces, quiero que miren que se ve aquí estas como uniones y también la mitad de la fila. Entonces, vamos a ir cogiendo ahí los puntos, ¿ya? Entonces, miren, voy a sacar 5 medios puntos altos. Voy a bajarle un poquito la cámara para que de pronto se vea mejor, ¿ya? Miren, entonces yo aquí voy a coger, aquí miren. Voy a tomar lazada y me voy a pinchar aquí. Miren, si ven que se ve esta rayita, esta unión aquí. Y voy a hacer un medio punto alto. Y ese va a ser el inicio de mi vuelta, ¿ya? De la vuelta número 15. Pongo el separador.
Ahora tomo lazada y miren, hice aquí, ¿no? Ahora voy a hacer en la mitad de esta franja, que sería aquí. Serían 2. Ahora me toca en esta unión 3. Miren. Ahora me toca en la mitad 4. Ahora me toca en esta unión 5. ¿Ya? Hice 5 medios puntos altos, ¿ya? Ahora miren, aquí está como esta unión, ¿no es cierto? Y ahora aquí hay un huequito, miren, que es de esta fila que se ve este huequito. Entonces desde aquí voy a empezar y voy a realizar 15 puntos deslizados. Traten de no hacerlos apretados, ¿ya? Miren, hice 1 y aquí ya se van viendo los puntos, miren, la cadena. Vamos cogiendo 2. Y miren, en el huequito que inicia acá, igual ahí 15. Miren, 15 puntos deslizados. Ahora ya voy a repetir lo mismo que hice acá. 5 medios puntos altos, ¿no? Y de igual forma, miren, aquí me voy a ir cogiendo así. Tomo lazada, me pongo en la mitad de esto que sería aquí y hago 1. Miren, tomo lazada, ahora hago en esta comunión, serían 2. Estoy haciendo medios puntos. Tomo lazada, ahora en la mitad de esta, 3. Tomo lazada, ahora en esta unión, 4. Tomo lazada, ahora en la mitad, 5. Miren, ya hice 5 medios puntos altos en este lado. Ahora, ¿se acuerdan que aquí cuando terminamos de hacer esta fila, que era la 14, nos quedaba 1, 2, 3, 4 puntos? En esos 4 puntos voy a hacer también medios puntos altos. Ya, entonces aquí voy a hacer, si hice aquí 5, ¿no es cierto? Entonces continúo y me engancho aquí. Serían 6, 7, miren, 8 y 9. Medios puntos altos, dice aquí, ¿ya? Miren. Entonces ya estamos uniéndole, ¿no? Para que se vaya formando el piecito. Esta es la fila número 15 y hemos terminado con 29 puntos en total. Ahora vamos a la fila número 16. Miren, tomamos de nuevo la lazada y vamos a repetir estos 5 medios puntos altos que hicimos al inicio. Entonces aquí ya es más fácil porque ya se ve el punto claramente, ¿no? Entonces vamos 1 y pongo mi separador de vueltas. Vamos. 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Ahora voy aquí en la vuelta número 16 que estoy, voy a hacer una disminución. Miren, entonces aquí yo ya me encuentro con estos primeros puntos deslizados que hicimos de los 15. Voy a hacer una disminución. Tomo la primera hebra, tomo la segunda hebra del siguiente punto. Miren, saco y tejo estos dos bucles para que se forme una disminución. Entonces hice 5 medios puntos altos y una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo puntos bajos en estos puntos deslizados que hicimos, ¿ya? Miren, voy a tomar así. Del punto deslizado voy a tratar de meterme y coger como es un poquito apretado, pero sí se puede. Voy a tratar, miren, de coger la cadena completa. Por eso deben hacer flojos esta vuelta, para que no se les apriete tanto. Entonces voy a sacar 11 puntos bajos. 1, miren, cojo así completo. 2, aquí miren, cojo el último punto que hago 11 puntos bajos. Ahora en los dos siguientes puntos voy a hacer una disminución. Tomo la hebra del primer punto, tomo del segundo y tejo una disminución. Ahora me encuentro con estos puntos de acá, medios puntos. ¿Se acuerdan que hicimos 9 medios puntos? Voy a volver a tejer esos 9 medios puntos. 1, y 9. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 16 y tenemos 27 puntos, ¿ya? Ahora, en la siguiente vuelta que vamos a hacer, la vuelta número 17, vamos a tejer solo ya puntos bajos en todo el tejido. Entonces vamos a iniciar y aquí vamos a hacer. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos a hacer así. Miren, 1,
2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. La disminución me debe quedar siempre en esta esquina la que yo voy a hacer. Si por si acaso ustedes están muy acá o muy acá, tomen en cuenta que la disminución que vamos a hacer debe quedarles, porque vamos a hacer 3 disminuciones en esta vuelta. La disminución primera debe quedarles en esta esquina miren, en esta esquinita del pie. La otra disminución debe quedarles en la otra esquina. Y la otra disminución debe quedarles aquí al último, atrás del talón. Entonces ustedes van a encajar eso, ¿ya? En mi caso son 5 puntos y voy a hacer ahorita la disminución. Miren. Así. Ahora me voy a ir tejiendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren, 9 puntitos. A ver, 10 puntos sería. 10 puntitos. Y ahora sí, miren, justo estoy en la esquina y voy a hacer una disminución. ¿Ya? Así, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Miren, la disminución me queda al último, al finalizar la vuelta. Miren, ¿ya? Y me queda justo atrás en el talón, ¿no? Entonces, miren, aquí ya vamos dando la formita del pie, ya se va cerrando esta parte para ir formando aquí el tobillo y luego ya, pues, la piernita, ¿no? Entonces, aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 17 y tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18, ¿ya? Ahora, en esta vuelta de aquí, número 18, lo que vamos a hacer en toda esta vuelta 3 disminuciones, en toda esta vuelta. Las disminuciones me deben quedar las 3 disminuciones aquí atrás en el talón. ¿Ya? Eso quiere decir que se me está desenfocando y no sé por qué. Eso quiere decir que yo voy a tejer, miren, este es el talón. Voy a tejer una disminución al inicio que me queda aquí y luego voy a tejer los puntos así hasta llegar aquí y luego las otras 2 disminuciones las voy a hacer al final, 1 y 2, para que me queden, miren, una disminución, otra disminución y otra disminución que me quedaría justo aquí atrás en este talón, ¿ya? Entonces les indico así para que ustedes vayan viendo dónde van las disminuciones. Porque cuando yo inicié en el tejido a veces yo solía ver tutoriales, porque todas empezamos viendo los tutoriales. Y yo seguía tal cual el patrón. Y no me salía, a veces me salía como que el talón a un lado y así era porque no lo entendía cómo iba haciendo la forma, ¿ya? Entonces yo les explico así, espero explicarme bien. Es como para que ustedes vayan adaptando perdón, se me movió la cámara, a su tejido, ¿no? Entonces, y les quede la forma. Bueno, entonces dicho esto, yo aquí voy a hacer una disminución. Voy a iniciar una disminución porque yo justo estoy acá atrás en el talón, como les expliqué. Entonces voy a hacer una disminución, ¿ya? Pongo el separador de vueltas, así, miren, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo 18 puntos. 1, 18. Y finalmente, miren, me quedan 4 puntos donde voy a hacer las 2 últimas disminuciones. Entonces aquí voy a hacer una disminución y por último otra disminución. Entonces aquí justo me quedarían, como les dije, las 3 disminuciones de esta vuelta acá atrás, ¿no? Una que inicié y 2 al final. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 18 y tenemos 21 puntos, ¿no?
Ahora vamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En esta vuelta de aquí, número 19, vamos a hacer igual 2 disminuciones, ¿ya? En toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, ¿ya? Las cuales van a estar separadas por 4 puntos, ¿ya? Van a estar separadas por 4 puntos. Eso quiere decir que los 4 puntos de separación entre disminución y disminución van a quedar aquí en el talón, ¿ya? Entonces, yo como estoy aquí en la mitad del talón, estos 2 puntos últimos de esta vuelta que voy a hacer, los voy a tejer 2 puntos. Entonces, y los 2 puntos del inicio, para que me queden, miren, 1, 2, 3 y 4 puntitos ahí. Y antes de estos 2 puntos voy a hacer la disminución y después de estos 2 puntos voy a hacer la disminución para que me quede 4 puntos aquí, una disminución acá y una disminución acá, ¿ya? Entonces siempre fíjense en que los 4 puntos deben quedar atrás del talón céntricos, no muy acá ni muy allá. Ahora entonces en esta vuelta vamos a iniciar. Voy a hacer mis 2 puntos. 1. Pongo el separador y 2 puntos. Ahora voy a hacer la disminución, miren. Y me voy a ir tejiendo estos puntos de acá que serían 13. 1. Y 13. ¿Ya? Entonces voy a hacer una disminución. Y finalmente tejo mis 2 puntos bajos, 1 y 2. Entonces me quedaron los 2 puntos del inicio, los del final y a los lados las disminuciones, atrás del talón, miren, ¿no? Ahora sí, aquí terminamos de hacer la vuelta número 19 y tenemos 19 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 20 y en la vuelta número 20 en cambio va a estar separada las disminuciones como acá lo separamos, ¿se acuerdan? De 4 puntos, ahora va a estar separados de 6 puntos. Quiere decir que yo voy a hacer 3 puntos acá al final y 3 puntos al inicio. Y luego antes de estos 3 puntos la disminución y después de los 3 puntos la disminución para que me queden 6 puntos aquí atrás del talón. Miren, entonces vamos a iniciar. Por eso ustedes siempre tienen que estar como en la mitad de atrás del talón para iniciar o terminar una vuelta. Entonces voy a repetir aquí, voy a iniciar con 3 puntos. 1. Esta es la vuelta número 20, ¿no? 1, 2, miren, y 3 puntos. Y voy a hacer la disminución. Entonces la disminución me está quedando, miren, aquí como a un ladito, es como para que se vaya cerrando esta parte, ¿ya? Ahora vamos a hacer 9 puntos. 1, 9. Y miren, entonces acá, como hice la disminución, miren, del otro lado también me quedé en el mismo sitio y vamos a hacer la disminución. Y finalmente voy a tejer estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Miren, ¿ya? Entonces aquí nos queda así. Miren, ya está dando formita el piecito, miren, ¿no? Entonces ahora aquí terminamos de hacer la vuelta número 20 y tenemos 17 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 17 puntos. O sea, la vuelta número 21 y 22 de 17 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 17 puntos, que fue la vuelta número 21 y 22, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar el pie de una vez. Entonces vamos a ir cogiendo así el estambre. Yo me ayudo siempre de la pincita, como les digo, porque a veces con los dedos sabe estirarse el tejido. Pero si de pronto ustedes no tienen esta pinza, pues háganlo con la mano, pero los dedos, traten de no estirarle el tejido, de meterle con mucho cuidado.
de tal vez, pues si no tienen la pinza pueden también ir metiendo, por decirles así, y si tienen un lapicero así, le van acomodando así, también es válido, ¿ya? Entonces vamos a ir rellenando este piecito, dándole forma. No rellenen mucho porque si no se abre el tejido, solo hasta donde dé, miren. Es como que ustedes simplemente le van dando esa forma, ¿no? No necesitan expander, que se expanda este tejido. Entonces miren, porque si ustedes van metiendo relleno, o sea, el pie va a ir cediendo porque el tejido es como elástico. Entonces se va a ir haciendo grande y se va deformando y se abre los puntos, se les ve huecos, ¿ya? Entonces miren aquí, yo ya le rellené así el piecito, miren. Y también vamos a rellenar un poquito de aquí de la parte del tobillo. También le rellené aquí el talón. Y ahora, pues por último, vamos a ponerle un poco aquí en el tobillo. Porque aquí pues ya terminamos de hacer el piecito y vamos a empezar ya a hacer la pierna, la pantorrilla, luego la rodilla y por último el muslo de la piernita, ¿ya? Entonces miren aquí, yo ya le terminé de rellenar esta parte y vamos a continuar. Miren, ya nos queda así. El piecito ya es como que tiene esa formita, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la fila número 23, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nosotros aquí ya terminamos básicamente de hacer las disminuciones, ¿no? Para ir dando, miren, esta forma, esta curva de aquí. Por eso es importante que las disminuciones queden atrás y algunas aquí a los lados para que vaya, miren, dando esta forma, cerrando aquí el piecito, ¿ya? Ahora vamos, como les digo, a la vuelta número 23 y vamos a comenzar en cambio con los aumentos, ¿ya? Para irle dando ese grosor a la pierna. Y aquí deben también darse cuenta, así como fuimos ubicando las disminuciones, aquí también tienen que irse ubicando dónde van los aumentos, porque eso también es importante para darle, miren, esta forma a la pierna. Esto, ¿no? Vamos aumentando y esto debe quedar, miren, esta es la parte de atrás, debe quedar acá los aumentos atrás, miren, y aquí solo se abulta es cuando hacemos la rodilla. Entonces, eso quiero que ustedes se den cuenta. Ahora, vamos a iniciar con aquí realizando, en esta vuelta vamos a hacer 2 aumentos en total en toda la vuelta. Esos 2 aumentos me debe quedar justo atrás. Eso quiere decir que yo voy a hacer, para que me quede justo acá atrás, voy a hacer un aumento, miren aquí, si ven que aquí, esta parte de aquí es el punto de la vuelta, ¿no es cierto? Y aquí está el segundo punto. Entonces, para que a mí me queden justo en el centro los dos aumentos, voy a hacer 1 y 2 aumentos juntos, ¿ya? Y luego voy tejiendo puntos bajos hasta llegar al final, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes se den cuenta, porque si ustedes con la tensión del tejido terminaron más acá, entonces ustedes van a tejer los puntos necesarios hasta llegar acá, miren, para que justo los 2 aumentos que vamos a hacer les quede atrás en la mitad del talón, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Entonces yo, como les dije, voy a hacer 2 aumentos, ¿ya? Entonces aquí vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos, no estamos tejiendo solo puntos bajos. Entonces aquí ya hice mi primer aumento, miren, y voy a poner aquí el separador de vueltas, ¿ya? Y en el segundo punto voy a hacer el segundo aumento, miren, así de esta manera. Y como pueden mirar, miren, los 2 aumentos me quedaron justo acá atrás del talón, ¿no? Entonces aquí continúo tejiendo y aquí pues yo voy a ir tejiendo, serían 15 puntos, ¿ya? Entonces voy a tejer estos 15 puntos hasta llegar al final. 1, y 15 puntos. Y hemos terminado de realizar nuestra vuelta número 23 y terminamos con 19 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 24 y en esta vuelta número 24 vamos a tejer solamente una vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura, la vuelta número 24. Ahora vamos a la vuelta número 25 y en esta vuelta número 25 vamos a hacer de igual forma 2 aumentos. Pero estos 2 aumentos tienen que estar separados de 2 puntos. Eso quiere decir, voy a sacarle separador ya, que no me estorbe. Eso quiere decir, miren, que
si yo estoy así, yo voy a verle aquí cuáles son los dos puntos que están en el centro o atrás del talón. En este caso mío, miren, serían este y este. Entonces, voy a separar, va a haber 1 y 2 puntos, ¿no es cierto? Ya. Antes de este punto va a haber un aumento y después de los 2 puntos otro aumento para que me queden estos 2 puntos libres en el centro y al lado los extremos van a estar, miren, los aumentos, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer eso. Entonces aquí yo voy a iniciar con un aumento, miren, así. Y voy a poner mi separador de vueltas, ¿ya? En el primer punto que hice del aumento. Ahora voy a hacer los 2 puntos que les dije que van a quedar al centro, de atrás del talón. 1 y 2 puntos, ya. Y luego hago el otro aumento, miren. Así, miren, de esta manera. Entonces justo me queda, miren, los 2 puntitos acá, un aumento acá y un aumento acá. Entonces ya estos puntos de adelante me voy tejiendo punto sobre punto, que serían, déjenme ver, que serían 15 puntos, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo estos 15 puntos de acá hasta llegar al final de la vuelta. 1 y 15, ¿ya? Aquí terminamos de hacer la vuelta número 25 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 26. Y la vuelta número 26 va a ser vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 21 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 26 y realicé 21 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 27. En esta vuelta número 27, yo voy a hacer en toda esta vuelta 2 aumentos, los cuales van a estar separados por 3 puntos. Eso quiere decir que yo voy a identificar, miren, 1, 2, 3 puntos del centro. Y aquí viene un aumento, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y luego tejo normalmente los demás puntos, ¿ya? Lo importante es que yo ubique los 3 puntos del centro, ¿ya? Estos 3 puntitos del centro para que no se me haga mal donde quiero el aumento. Entonces voy a iniciar con un aumento, miren, de puntos bajos. Voy a poner el separador de vueltas. Y voy a hacer mis 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿ya? Y luego en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y así nos queda. ¿Sí ven? Los 3 puntos del medio, un aumento y un aumento. Y luego me voy a ir tejiendo estos puntos de acá hasta llegar al final, que serían 16 puntos, ¿ya? Entonces me vuelvo a enlazar y voy tejiendo estos 16 puntos bajos. 1, y 16. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 27 y tenemos 23 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer vuelta de altura. Vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 vamos a hacer punto sobre punto estos 23 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 de 23 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30. Y en esta vuelta número 30, de igual forma vamos a hacer aquí 2 aumentos en toda la vuelta, pero van a estar separados por 3 puntos, ¿no? Van a estar separados por 3 puntos. Entonces yo voy a identificar mis 3 puntitos que serían, miren, 1, 2, 3. Estos 3 puntos estarían en el centro de atrás. Entonces, antes de este punto voy a hacer aquí un aumento y después de los 3 puntos otro aumento para completar ya. Entonces yo aquí voy a tejer los puntos que sean necesarios, como les dije. Miren, estos son los 3 puntos que yo voy a tejer del centro, ¿no es cierto? Que serían estos de aquí. Sí, estos de aquí. Entonces, miren, aquí yo voy a hacer el aumento. Entonces, yo voy a tejer 1, 2, 3 puntos para llegar aquí para hacer el aumento, ¿ya? Entonces, voy a tejer así. 1. Voy a poner el separador. 2. 3 puntos y ahora sí voy a hacer el aumento, un aumento
que va a estar separado de 3 puntos. 1, 2, 3 y repito un aumento. Miren. Entonces justo haciendo así me quedarían, miren, los 3 puntos del centro, el aumento y el aumento, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir tejiendo estos puntos sobre punto hasta llegar al final, hasta el separador, ¿ya? Entonces aquí, a ver, déjenme ver cuántos puntos deben salir. Debo tener 15 puntos, ¿ya? Hice 2. Y 15 puntos, ¿ya? Y aquí terminaría de hacer la vuelta número 31, ¿no? La vuelta número 30, quiero decir, la vuelta número 30 y tenemos 25 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura. La vuelta número 31 y 32 de 25 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, la vuelta número 31 y 32 de 25 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, ¿no? Vamos a empezar a rellenar. Como les estaba indicando, así con una pincita o con un lapicero, vamos a ir metiendo así poquito, ¿no? Solamente que le dé la formita, nomás le llene esta formita, nada más, no mucho. Entonces, para que nos quede prolijo este tejido, ¿no? Entonces ahí vamos así, miren, rellenando. Así, ya. Aquí ya estamos con esto. Lastimémosle un poco para que no vaya a estorbarnos cuando tejamos, ¿ya? Entonces, miren, ahora sí vamos a ir a la vuelta. ¿Qué vuelta nos toca? La 33, ¿no? Sí, la vuelta número 33. Y bueno, ya estamos casi en la mitad de la pierna. Vamos la vuelta número 33. Y de igual forma, miren, la vuelta número 33 vamos a hacer aquí 2 aumentos en toda esta vuelta que van a estar separados de igual forma por 3 puntos. Entonces ustedes ubiquen sus 3 puntos y aquí sería el aumento. Entonces yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 al inicio para que me quede bien, ¿no? Entonces voy a hacer 4 puntos al inicio. 1, miren, pongo acá, 2, 3 y 4. Ahora sí voy a hacer mi aumento, ¿ya? Ahora voy a tejer los 3 puntos de separación entre aumento y aumento. Vamos, 1, 2 y 3. Y ahora sí voy a hacer mi aumento, miren. ¿Ya? Entonces me queda esto bien, miren, donde yo quiero que esté atrás, ¿ya? Entonces aquí me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar acá. Me tocaría tejer 16 puntos, ¿ya? Entonces voy a irme tejiendo así. 1, 16. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 33 y tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 34 y 35 de estos 27 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura, la 34 y la 35 de 27 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 36, ¿ya? Y en esta vuelta número 36 vamos a hacer en toda esta vuelta solo 2 aumentos, los cuales van a estar separados de 4 puntos, ¿ya? Vamos a identificar, miren, estos son los 4 puntos que están del centro. Entonces aquí voy a hacer en el anterior un aumento y entonces tengo que tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Voy a tejer 5 puntitos. Entonces aquí voy así, miren. 1, pongo el separador, ¿ya? 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora voy a hacer mi aumento de puntos bajos, miren, ¿ya? Ahora voy a hacer los 4 puntos de separación entre aumento y aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Serían aquí estos, déjenme ver,
serían 16 puntos, ¿ya? Vamos a tejer estos 16 puntitos. 1 y 16, ¿ya? Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 36 y tenemos 29 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 37, 38 y 39, 3 vueltas de altura de estos 29 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer las 3 vueltitas de altura, que hicimos la vuelta número 37, 38 y 39 de 29 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 40. ¿Ya? Y en esta vuelta número 40 vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta para ir cerrando y dando una formita, ¿ya? Pero estas 2 disminuciones van a estar separadas, miren, coloquen así la piernita por 2 puntos. Entonces ustedes van a ubicar los 2 puntitos céntricos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso estos son los 2 puntos que se quedarían en el centro de atrás. Y voy a hacer una disminución a un lado y una al otro lado. Entonces aquí sería para hacer la disminución. Entonces debo tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces voy a iniciar tejiendo 5 puntos. Así, miren. Voy a hacer 1 y pongo el separador. Vamos 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer la disminución. Ahora voy a hacer mis 2 puntos céntricos, 1 y 2 puntos. Ahora voy a hacer mi disminución, ¿ya? Y finalmente me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al separador. Eso quiere decir que yo voy a tejer 18 puntos, ¿ya? Ya hice 1. Y 18 puntos bajos. Y listo, ¿no es cierto? Aquí ya terminamos, era la vuelta que hicimos los últimos 18 puntos, la vuelta número 40. Ahora vamos a la vuelta número 41. Y aquí vamos a hacer en toda esta vuelta 2 disminuciones igual, pero las vamos a ubicar así las disminuciones. Bien, yo tengo la piernita así, ¿no es cierto? Ya. La van a poner así rectita, al derecho, al frente. Entonces ustedes van a aplastar así la pierna, miren, así. Entonces una disminución les debe quedar a un lado y otra disminución acá al otro lado. ¿Ya? Y entonces van a hacer una disminución aquí, cuentan los puntos y luego la otra disminución acá. Entonces como yo ya aplasté aquí la piernita para que me quede así, voy a poner aquí otro marcador como para no perderme donde tengo que hacer. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto, miren. Voy a poner aquí este separador porque aquí es donde yo voy a hacer mi otra disminución. Déjenme ponerle así bien. Es así. Ahí. Entonces estos 2 puntitos de acá serían de la disminución, ¿no? Entonces ya. Ahora, entonces yo lo que voy a hacer, como les dije, justo aquí, miren, yo terminé. Si ustedes terminaron muy acá, tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar a la esquina. Entonces aquí yo voy a iniciar con una disminución, ¿ya? Entonces vamos a hacer la disminución. Así, miren. Y ponemos pues nuestro separador. Este es el inicio de vuelta, ¿ya? El otro solo es para darnos cuenta dónde vamos a hacer la disminución. Ahora aquí yo voy a tejer los puntos normalmente. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, miren, ¿ya? Eso quiere decir que también para que se guíen 12 puntos de separación de atrás, ¿no? Y aquí voy a hacer mi disminución. Este separador solo era de señal para hacer la disminución. Entonces cojo así y hago mi disminución, miren. Y luego me voy tejiendo normalmente los puntos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 11 puntos, ¿ya? Entonces aquí yo he terminado de hacer la vuelta número 41 y aquí tendríamos 25 puntos bajos, ¿no? 25 puntos bajos. En la vuelta anterior, la 40, no sé si les dije los números de puntos, pero eran 27, ¿ya? En esta vuelta número 41 son 25. Ahora, en la vuelta número 42 que vamos a hacer una vuelta de altura de estos 25 puntos bajos. Listo, miren, entonces aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 25 puntos bajos y terminé de hacer la vuelta número 42. Ahora vamos a la vuelta número 43. Y en esta vuelta número 43 nosotros, déjenme sacar un poquito de estambre. En esta vuelta vamos a hacer 5 aumentos en toda esta vuelta. Pero los 5 aumentos van a ser la rodilla. O sea, los 5 aumentos es para formar la rodilla. Eso quiere decir que los 5 aumentos ustedes tienen que ubicar 5 puntos que estén al centro. Miren, céntricos. Van a ubicar los 5 puntos. También lo que pueden hacer es ponerla de lado a la piernita y le aplastan así, ¿ya? Así ustedes sacarían, miren, el punto del medio, que sería este. Entonces, como debo hacer 5 puntos, serían 2 más acá y 2 al otro lado para que se formen 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a retroceder 2 más. Miren, entonces, desde aquí voy a poner el separador. Desde este punto de aquí, yo voy a hacer mis aumentos para que me queden mis 5 puntos céntricos. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, miren, los 5 puntos de adelante, ahí van a ser los 5 aumentos. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es tejer punto sobre punto hasta llegar antes del marcador que puse para hacer la señal, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a ir tejiendo. Entonces, yo voy a ir tejiendo estos 18 puntos bajos. Así que, bueno, este es el inicio de vuelta, ¿no? Entonces, nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, puntos bajos. Y vamos aquí a iniciar con nuestro primer punto. Sería 1, 18 puntos, ¿no? Ahora me voy a ir haciendo mis 5 aumentos. Ese separador solo era para ver dónde hacemos los aumentos. 1 y 5. 5 aumentos. Y finalmente tejo estos 2 puntos. 1 y 2 puntos, ¿ya? Y aquí ya terminaría de hacer esta vuelta, que sería la vuelta número 41. Y tendríamos aquí 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 40. La vuelta número 43 fue la que terminé de hacer ahorita. Sí, la vuelta aquí número 43 y termino con 30 puntos. Ahora voy a la vuelta número 44 y voy a tejer punto sobre punto estos 30 puntos bajos. Y listo, terminé de hacer la vuelta número 44 con 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 45. Y en esta vuelta número 45 vamos a hacer solo un aumento en toda esta vuelta. Y el aumento me va a quedar atrás. Yo simplemente voy a coger así. Y voy a ver cuál es la mitad de la pierna de la parte de atrás y veo que es este puntito de aquí. Entonces voy a poner el separador solo para que me indique dónde hacer el aumento. Ya. Entonces voy a ir tejiendo los puntos. Solo ahí voy a hacer un aumento. Lo demás voy a tejer solo puntos bajos, ¿ya? Entonces aquí yo voy a irme tejiendo estos puntos, miren. Sería 1. Me voy tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿ya? Y donde estaba este marcador que es para hacer el aumento, voy a hacer solo un aumento, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 45, ¿no es cierto? Y tenemos 31 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer 11 vueltas de altura. Eso quiere decir que desde la vuelta número 46 hasta la vuelta número 56 vamos a hacer estos 31 puntos bajos. Vamos a hacer 11 vueltas. Y miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 11 vueltas de altura que hicimos desde la vuelta número 46 hasta la 56, ¿ya? Entonces miren aquí,
sin importar donde ustedes hayan terminado, lo que van a hacer es poner la pierna así, ¿no? Y vamos a aplastar, mire, así, a la mitad para que nos quede justo la mitad de este lado. Y que sería aquí, ¿no es cierto? Aquí. Entonces yo voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a ubicarme ahí. Así bien. Entonces yo aquí me faltarían como unos 2 puntitos. Voy a hacer 1 y 2, ¿ya? Y simplemente voy a cortar aquí ya la hebra porque voy a hacer un cambio de color, ¿ya? Entonces saco el separador y voy a introducir el estambre de color blanco, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre de color blanco. Nos vamos a meter en estos bucles, miren de aquí. Así. Y acá. Voy a tomar el estambre de color blanco. Paso por ahí. Jalo la hebra de color piel. Y luego voy a amarrar estas 2 hebritas, tanto la de color piel como la blanca. Estos 2 cabitos voy a hacer 2 nudos, 1 y 2 nudos, ¿ya? Y esto voy a ingresar acá adentro, ¿ya? Esto va a quedar dentro del tejido, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre de color blanco y me voy a ir tejiendo, miren, aquí será mi nuevo inicio de vuelta. Me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 31 puntos bajos y voy a hacer 5 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 57, 58, 59, 60 y 61, 5 vueltas de altura con color blanco de 31 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer estas 5 vueltas de altura de 31 puntos, ¿no? Hicimos de la vuelta 57 a la 61. Bueno, miren aquí, ustedes cuando hagan las piernas, las 2 piernas, como les dije, son iguales. No hay una derecha, no hay una izquierda, las 2 son iguales. Cuando hagan la primera pierna van a cortar la hebra y le van a dejar así. Miren, le cortan la hebra y le dejan así. Cuando ustedes hagan la segunda pierna, que es la que yo estoy haciendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Aquí nosotros pues vamos a tejer una media vuelta más para poder unir, ¿ya? Pero antes de eso van a rellenar la piernita, ¿ya? Miren, ahorita yo le voy a aplastar la pierna así. La segunda pierna que ustedes hicieron la ponen rectita y le aplastan aquí para encontrar este punto de acá, ¿ya? Entonces van a poner un separador para saber que hasta este punto deben llegar, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a tejer, miren, siempre sería al contrario, no están ustedes aquí y ustedes al contrario de donde están, miren, van a tejer, ¿ya? Entonces vamos a tejer estos puntitos de acá. Este marcador lo voy a quitar porque este de acá será el nuevo inicio, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a la señal que pusimos del marcador, ¿ya? Entonces aquí no les doy un número de puntos exactos porque no va a coincidir, simplemente les doy la indicación de dónde deben ustedes, hasta dónde ustedes deben tejer para que las piernas al unir nos queden muy derechitas, ¿ya? Que quede parejo. Entonces esto hacemos solo en la segunda pierna, que no cortamos la hebra, ¿ya? Entonces miren. Porque ustedes siempre cuando vayan a unir piernas deben hacer una media vuelta más en la segunda pierna. Para el momento de que ustedes unan no les quede como patoja. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes no hacen esta media vuelta más al momento de unir aquí y que luego vamos a tejer estos puntos, miren, esta si no tiene esta media vuelta más, esta va a quedar así más arriba y esta más abajo. Y si hacemos una media vuelta más aquí, con el incremento de esta que vamos a unir, nos queda igual, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos llegado aquí, entonces nosotros el último punto que vamos a tejer es el punto que está puesto el separador, miren, hasta aquí, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a hacer una cadena, ¿ya?
una cadena. Todavía no vamos a poner el separador. Vamos a poner una cadena. Ahora sí, miren, vamos a tomar la primera pierna que hicimos. De igual forma le vamos, miren, a aplastar así. Para encontrar, que sería justo, miren, donde está que yo terminé de hacer. Entonces, miren, obviamente las piernas tienen que quedar, miren, así, ¿no? Derechitas. Entonces yo hice aquí una cadena, ¿no es cierto? Y ahora me voy a unir con este último puntito que hice de esta pierna para que me quede igual. Me meto así en el punto, jalo acá la cadena y aquí, miren, para que esto no se les zafe también, sosténganle así hacia adelante porque luego le vamos a ir perdiendo. Voy a hacer aquí mi primer punto de esta pierna, así, miren. Jalemos esto de acá para que no se nos vaya a zafar, ¿ya? Entonces, en este punto, este va a ser el inicio de vuelta. Recuerden que en las piernas teníamos 31 puntos, entonces aquí voy a tejer los 31 puntos. Ya hice 1 y me voy tejiendo así. 2. Y aprovecho para perder esta hebra. 3. Y así hasta llegar a 31. Y listo, miren. Yo aquí ya tejí mis 31 puntos, ¿no? De esta pierna. Estamos todavía haciendo la primera vuelta de la unión de piernas. Recuerden que nos ubicamos aquí, hicimos una cadena y unimos los 31 puntos, ¿ya? Miren, aquí donde está puesto el marcador es el primer punto de los 31. Este que está antes es la cadena que hicimos. Vamos a tejer un punto en esa cadena. Ya, en la cadena que está antes de ese puntito donde está puesto el marcador. Vamos a tomar así hebra y tejemos esa cadena, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto los 31 puntos de esta otra piernita, ¿ya? Me voy a ir tejiendo eso. Y listo, miren. Ya terminé de hacer mis 31 puntos de esta otra pierna y me encuentro con la cadena que hicimos al inicio, ¿ya? Entonces, en esa cadena que hicimos al inicio voy a tejer un punto del otro lado. Recuerden que acá tejimos, la cadena tiene 2 hebras, ¿no? Le dijimos de un lado y acá ahora del otro lado. ¿Ya? Entonces aquí, miren, ya terminé de hacer esta primera vuelta que sería la unión de piernas y terminamos con 64 puntos porque teníamos 31 más 31 de la pierna son 62. Más un punto de un lado de la cadena, 63. Más un punto del otro lado de la cadena, 64. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es tejer aquí estos 64 puntos, ¿no? Vamos a irnos tejiendo en la segunda vuelta, punto sobre punto, estos 64 puntos bajos. Listo, miren. Ya terminé de hacer esta vuelta de altura de 64 puntos, ¿ya? Ahora la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a hacer, en toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. La disminución, la primera disminución, justo miren, me debe quedar aquí atrás. Esta es la parte de atrás de la muñeca. La voy a hacer ahorita una disminución aquí. ¿Ya? Vamos a hacer ahorita una disminución. Miren, así, ¿no? Y la otra disminución la voy a hacer al otro lado, de al frente aquí. Ya, entonces voy a tejer los puntos, punto sobre punto así. Llego acá en la mitad del otro lado y hago la disminución y luego tejo los puntos acá. Y listo, miren. Hemos terminado de hacer la vuelta número 3 y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos 2 disminuciones, una aquí y una acá. Ya, ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 62 puntos. Y vamos a hacer 6 vueltas de altura. O sea, la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de estos 62 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, y terminamos con la vuelta número 9, porque hicimos de la 4 a la 9, 62 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer, miren, vamos a poner así y justo aplastamos así. Y en esta parte de aquí voy a coger unos 2 separadores de vueltas para ponerme. Para no equivocarme le voy a poner de otro color, miren. El que es de la inicio y final de vuelta es rosado. Y naranja las voy a poner a estos 2 extremos. Esto solamente voy a poner aquí, es una señal para
cuando yo tenga que hacer unas 2 disminuciones. En esta vuelta voy a hacer 2 disminuciones, una que me quede aquí y otra que me quede acá. Y lo demás voy tejiendo los puntos normalmente, ¿ya? Entonces voy a hacer eso. Miren, vamos aquí a engancharnos. Aquí estamos en nuestra vuelta. Y pues yo me voy a ir tejiendo así. Recuerden que este es el inicio y el final de la vuelta, no se confundan, ¿ya? Los otros marcadores solo es para poner señal. Entonces aquí yo voy a ir tejiendo punto, miren así, sobre punto hasta llegar antes de este marcador. Y listo, miren, ya llegué aquí a un punto antes del marcador, lo voy a sacar al marcador y voy a hacer mi disminución. Ese marcador ya no lo pongo porque solo era señal. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren aquí, en cambio hasta llegar antes del otro marcador para hacer la otra disminución. Y listo, miren, ya llegué al otro extremo, saco el separador y voy a hacer mi otra disminución. Miren así. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final, sería aquí de la vuelta, ¿ya? Y listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 60 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 11. Y aquí vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta, pero aquí ya no vamos a hacer a los lados, sino una aquí atrás, miren, y otra acá adelante, que justo nos quede en esta parte de aquí y otra que nos quede justo aquí, ¿ya? Entonces aquí yo voy a iniciar entonces con mi disminución, porque justo estoy aquí. Entonces inicio con mi disminución. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar aquí para hacer la otra disminución que me quede justo aquí en el centro. Y luego voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número, sería la vuelta número 11, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 58 puntos, ¿ya? Ahora sí, pues aquí vamos a hacer un cambio de color. Voy a jalar así un poquito, ¿ya? Y voy a introducir nuevamente el estambre de color piel, ¿ya? Entonces, me voy a meter aquí, miren, por estas hebritas de aquí. Entonces voy a tomar el color piel, lo introduzco aquí. Luego voy a jalar el color blanco. Y este lo voy a cortar, voy a dejar solo un pedacito de hebra para luego amarrar con el color piel. Así, miren, estas 2 hebritas. Hacemos 2 nudos fuertes para que no se nos vaya a zafar el cambio de color, ¿ya? Entonces, miren, recuerden que aquí tenemos 58 puntos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces aquí vamos 1. Pongo el separador de vueltas, así miren de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y voy a hacer una disminución. Ya. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos. Esos 4 puntos los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 12 y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 52 puntos, ¿ya? Y vamos a hacer 14 vueltas de altura, o sea, quiere decir que desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 26 vamos a hacer 52 puntos bajos, 14 vueltas. No se olviden, cierto, de ir rellenando mientras van avanzando el tejido, ¿no? Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 vueltas de altura de estos 52 puntos bajos.
¿ya? Ahora sí, bueno, vamos a continuar y vamos a la vuelta número 27, porque de aquí hicimos las 14 vueltas desde la vuelta número 13 a la 26, 14 vueltas de 52. Ahora nos toca la vuelta 27 y vamos a hacer 24 puntos. O sea, vamos a hacer en esta vuelta 2 disminuciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que las disminuciones nos coincidan así, no 24 puntos como les dije. Vamos a hacer así. Entonces, una disminución acá. Les quiero indicar así, ¿no? Con puntos para cuando ustedes adapten su tejido, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Y sepan que aquí en las esquinas, incluso ustedes pueden modificar el patrón como ustedes deseen, pero saben que aquí en las esquinas tenemos que hacer las disminuciones. Entonces, vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador. Y listo, aquí miren, llega el marcador y ya les sequé el separador. Ese solamente es para ver cuando hacemos la disminución. Entonces voy a hacer mi disminución. Miren, ahora me voy tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar a este marcador. Estos marcadores, el naranja, es los que están para hacer las disminuciones. Estos no tomamos en cuenta, solamente este es el principal, ¿ya? Entonces dejamos los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador y luego hacemos la disminución y luego tejemos los puntos que nos haga falta hasta llegar al separador. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 27 y hasta ahí tendríamos 50 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 28 y la vuelta número 28 vamos a hacer una disminución aquí atrás, le calculamos en la mitad de la parte de la espalda. Entonces miren, aquí voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarme más o menos, o sea, no es que tienen que ser tampoco exacto, pero ustedes aproximadamente, miren, tejí 3 puntos y ya me acerco a la mitad para poder hacer mi disminución. Aquí voy a hacer una disminución y luego voy a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar a la parte de adelante. Igual aquí miren la mitad y aquí hago una disminución y luego tejo los puntos necesarios hasta llegar al final, sería desde el otro lado, hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 28 y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Ya, ahora sí. Aquí hemos terminado, miren, yo ya estoy rellenando, ¿no? Conforme voy tejiendo, voy rellenando. Aquí hemos llegado a la parte ya para unir los brazos, ¿no? Y bueno, aquí terminamos hasta la vuelta número, como les dije, 28 y vamos a hacer un reconteo de vueltas, o sea, vamos a volver a contar desde la vuelta número 1 porque vamos a hacer la unión ya de brazos, ¿ya? Entonces vamos a tomar los bracitos, vamos a dejarlos aquí para poder nosotros ir uniendo, ¿no? En esta unión de brazos. Ahora lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, esta parte es muy importante porque como ustedes lo tomen bien la medida, es donde va a ir los brazos. ¿Cómo lo van a hacer? El cuerpo está así, miren, derechito, ¿no? Van a aplastar así, miren, desde el centro hacia los lados para sacar exactamente de aquí, miren, aquí yo voy a coger 2 puntos. O sea, de aquí 2 puntos, esta es la mitad. Entonces cojo 2 puntos acá y 2 puntos acá. En total serían 4. ¿Ya? Entonces les voy a indicar cómo los miro. Miren. Entonces aquí como es la mitad, 1 y 2 para acá, 1 y 2 para acá. ¿No es cierto? Entonces voy a poner el separador aquí porque voy a tomar 1, 2, 3 y 4 que serían estos de aquí. Que justo me quedarían 4 puntos en la esquina. Miren. 1, 2, 3 y 4 puntos. Estos puntos son muy importantes. Miren, estos justo me quedan así, miren. El centro y así. Si yo saco esto bien, esta medida que es, miren, justo acá, ¿no? A la mitad del lado. Entonces, aquí yo voy a empezar a unir los brazos. Y si yo tomo bien esta medida, todos los puntos que les dé ahora a continuación el patrón les debe coincidir al tomar bien esta medida, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar el tejido, vamos a sacar este separador porque vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta. Entonces, como yo ya tomé, miren la medida de los puntos, voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar, miren, un punto antes de donde está el separador. Entonces me voy a ir tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar. Como les digo, no les doy un número exacto de puntos porque no tenemos la misma tensión al tejer
y no quiero que los brazos a ustedes les quede torcidos, ¿ya? Entonces, haciendo esta técnica como les estoy indicando, ahí pues los brazos a ustedes les va a quedar súper alineados al cuerpo, ¿ya? Entonces, miren, aquí ya me faltan solo 2 puntitos más tejer y ya llego donde está el separador. Miren, ¿ya? Ahora, ya saco esto porque como ya tengo estos 4 puntos que siguen son del brazo, ya no los necesito, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, esta es la parte derecha del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, los brazos deben estar, este dedo pulgar, ¿no es cierto? El pulgar debe estar hacia arriba, así. Entonces yo voy a aplastar el brazo así, miren, ya. Y voy a coger voy a coger 4 puntos de aquí para unir con 4 puntos que dejé acá del cuerpo, ¿ya? Entonces, dicho esto, pues me voy a volver a enlazar, ¿ya? Y como les dije, voy a tomar 4 puntitos de acá. Entonces yo voy a ir tomando así un punto del brazo. Miren, estoy tomando de adentro hacia afuera y luego tomo el punto del cuerpo. Y los dos tejo y saco uno solo. Y hago 1. Miren, y este primer punto va a ser nuestro inicio de vuelta. Y pongo aquí el separador de vueltas. Ya. Este va a ser el inicio de vuelta. Entonces voy a hacer 4 puntos. Tomo el siguiente punto del brazo, tomo el siguiente punto del cuerpo y saco 2 puntos. Ya. Tomo el siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y serían 3 puntos. Tomo el siguiente del brazo, el siguiente del cuerpo y serían 4 puntos. Miren, ¿ya? Entonces miren, aquí pueden ver que el brazo les queda alineado. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 20 puntos solo del cuerpo, de la parte del pecho. Entonces, miren, me tocaría tejer aquí. Vamos, 1 y así hasta llegar solo a 20. Y listo, miren, 20 puntos. Ahora voy a repetir el mismo proceso que hice con el primer brazo, voy a hacer con este segundo brazo. De igual forma, miren, así y cojo los 4 puntitos de acá. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a repetir este proceso que hice acá. Entonces miren, me alineo así. Voy a dejar esta hebrita para acá. Y luego me voy a introducir aquí en este punto del brazo. Primero introduzco en el punto del brazo. Y luego introduzco en el punto del cuerpo, que sería aquí. Y entre los dos saco 1. Miren. Punto del brazo. Punto del cuerpo y saco 2. Punto del brazo, punto del cuerpo y saco 3. Punto del brazo y punto del cuerpo y saco 4 puntos, ¿no? Entonces, miren, ya tejí mis 4 puntos de aquí del brazo con el cuerpo. Ahora me giro a la parte de la espalda y me voy tejiendo punto sobre punto y tejo 20 puntos que me deben quedar aquí hasta llegar al separador. Listo, miren, aquí terminamos la primera vuelta, terminé haciendo mis 20 puntos del lado de la espalda. Ahora vamos a la segunda vuelta y aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que sería pues el número de punto de los brazos. Recuerden que aquí teníamos 13 puntos en los brazos. Si nosotros ocupamos ya 4 uniendo con el cuerpo, eso quiere decir que nos quedaría en total libres, sería 9 puntos, ¿no es cierto? Ya, entonces de estos 9 puntos nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a hacer una disminución, ¿no? Con solo los puntos del brazo. Entonces miren, aquí hago mi disminución y este sería el inicio de la vuelta. Miren, así, de esta manera, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo estos 7 puntos que me faltarían solo del brazo. 1, y nuestro último puntillo que sería aquí 7, el puntos del brazo. Miren, entonces en el brazo hicimos una disminución y 7 puntos bajos. Ahora vamos a los puntos del cuerpo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una disminución, vamos a iniciar con una disminución. Entonces voy a tomar así para hacer la disminución y voy a ir perdiendo esta hebra de igual forma, ¿ya? Vamos a hacer una disminución. Tomo así, paso por aquí y tejo. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos.
1 y 8. Ahora voy a tejer una disminución. Voy a hacer una disminución así. Y voy a tejer nuevamente 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos, miren. Ya, ahora en cambio ya me encuentro con los puntos del brazo, ¿no es cierto? Recuerden que en los puntos del brazo tenemos 9 puntos. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero al revés. O sea, primero vamos a hacer 7 puntos y luego una disminución. Entonces vamos a iniciar así. 1, 7 y con los dos últimos puntos, miren que me queda de la parte de acá atrás, hago una disminución. Hago así. Una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer acá en la espalda, en cambio, es voy a irme tejiendo mis 20 puntos normalmente. Aquí en la espalda no voy a hacer ninguna disminución. Voy a tejer mis 20 puntitos bajos hasta llegar al separador. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 20 puntos de esta vuelta número 2 y hasta ahí tendríamos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 3 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer aquí 1. Vamos a tejer 4 puntos, ¿ya? Entonces hago 1, 2, 3, estoy tejiendo los puntos del brazo, 4 y voy a hacer una disminución, ¿ya? Así. Ahora me voy a ir tejiendo 23 puntos. 1, tocaré aquí, 2, 3 y así hasta 23. Ya tejí 23 puntos. Ahora voy a hacer, como les dije, voy a hacer aquí una disminución. Voy a hacer una disminución. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo nuevamente 23 puntos bajos que me deben salir aquí 23 puntos hasta llegar al separador. Y listo, miren, terminé de hacer esta tercera vuelta, perdón, de la unión de brazos y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos al inicio, ¿ya? Vamos a hacer 2 puntitos. 1, ponemos el separador y hago 2 puntos, ¿ya? Voy a hacer 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Y ahorita sí les voy a dar el patrón. Los 2 puntos no lo tomen en cuenta. Les voy a decir qué patrón vamos a hacer. Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me va a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, he terminado de hacer esta vuelta número 4 y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer lo siguiente. De igual forma vamos a iniciar con estos 2 puntitos. 1, ponemos el separador y hacemos 2 puntos. Ahora sí les voy a dar el patrón. Voy a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, y aquí terminamos de hacer la vuelta número 5 y tenemos 40 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a iniciar con los 2 puntitos que iniciamos normalmente. Vamos a hacer 1,
y 2 puntos. Voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice. Ya, ahora sí voy a hacer el patrón. Voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, aquí yo terminé de hacer mi vuelta número 6, ¿no? Y hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer primerito nuestros 2 puntitos, ¿ya? 1. Y 2 puntos. Ahora sí vamos a hacer el patrón. Y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y miren, ya terminé de hacer esa vuelta que sería la vuelta número 7, ¿no? Y tenemos 28 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 8. Miren, aquí está relleno y quiero que se fijen esto. No sé si le voy a alzar un poquito la cámara para que se vea mejor. Miren, al rellenar yo le voy a dejar un huequito aquí. Así tal como hicimos en la cabeza. Miren que entre casi un dedo. Porque luego aquí lo que yo voy a rellenar es alrededor de ese huequito, miren, ¿no? Porque aquí vamos luego a meter el pedacito de alambre, ¿ya? Entonces también le pongo un poquito de aquí de relleno, como que entre el brazo, miren, aquí. Y aquí también para que se vayan formando los hombritos, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Y vamos a hacer, porque aquí verán que luego vamos a meter la silicona, por eso tiene que quedar aquí un hueco. Vamos a meter todo este huequito silicona caliente, luego le metemos el alambre a presión para que quede bien sujeto y luego seguimos tejiendo. Pero ahorita vamos a hacer todavía unas vueltas más. Entonces aquí vamos a la vuelta número 8, ¿no? Y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta final de la vuelta. En total nos deben salir 7 veces. Y listo, miren, ¿no? Entonces ahora hasta aquí ya terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería la vuelta número 9. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces en toda esta vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Sería la número 9 y hasta ahí tenemos 18 puntos. Miren, entonces como les dije, llenen alrededor y dejan este huequito aquí, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 9, ¿no es cierto? Y nos quedamos con 18 puntos. Recuerden dejar, miren, este espacio en el centro. Ustedes rellenan es alrededor. Ya, ahora vamos a dejarlo a un lado el cuerpo porque vamos a hacer un paso más, ¿ya? Vamos a tomar un alambrecito, miren, un alambre. Este alambre mide de grosor... A ver, voy a ver cuánto mide de grosor este alambre. Miren, este alambre mide 1 milímetro, miren ahí, 1 milímetro de ancho. Entonces, yo con este alambre de 1 milímetro de ancho voy a cortar un largo de 48 centímetros. Miren, esto mide 48. Si es que su alambre mide el doble y es de 2 milímetros, es más grueso, solamente cortan de 24 para hacer solo un doblez, ¿ya? Entonces, si es que es delgado, 48 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito lo vamos a unir a partir en la mitad. Miren así. ¿Ya? Así. Entonces, aquí yo voy a ir así. Miren, aplastando para que se aplaste bien. ¿Ya? Miren, ya uní así en la mitad. Entonces, ahora vuelvo a unir en la mitad. Por eso les digo que si es de más grosor, solamente hacen de 24 centímetros y le doblan en la mitad y ya está. Este, como es más delgado, tengo yo, pues le hago así, 2 dobleces, ¿ya? Miren, una vez que está así, ¿ya? Esto nos quedaría más o menos como de unos 12 centímetros, ¿ya? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es envolverle cinta adhesiva, tape, no sé cómo le llamen en su país, aquí se llama tape, ¿no? Tape. Entonces aquí pues ustedes van a coger y van a envolver, no importa el color, porque esto igual no se va a ver, pero le vamos a envolver para que no se lastime
Le dejamos siempre un espacito, miren aquí, para luego doblar. Y luego vamos presionando así, miren así, y vamos a ir envolviendo. Así todito, miren, para que quede hasta el final. Y miren aquí yo ya le terminé así. Y aquí le doblo así, ¿no? Para que quede aquí también. No lastime el tejido. Y nos queda así una varita gruesa y firme. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer para poner esta varita es lo siguiente. ¿Se acuerdan que aquí dejamos así un espacio? Todo este espacio con mucho cuidado de no manchar esta parte porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a llenarle todo esto de silicona. Vamos a ponerle silicona en este huequito. Y luego, pues obviamente le metemos esto, dejamos un ratico que se seque y luego vamos a seguir tejiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso con mucho cuidado, como les digo, de no manchar, miren, el tejido. Así van a ir llenando esta parte, ¿ya? Miren, aquí le alcé para que ustedes le puedan ver, ¿ya? Aquí ya está lleno de silicona y lo que yo voy a hacer es ingresarle esto aquí. Miren así, hasta donde dé. Entonces le voy a tener un ratito que se seque bien y luego seguimos tejiendo. Y listo, miren, aquí ya se secó, ya está muy duro esta parte de aquí. Miren, entonces nos queda un buen soporte porque como mandamos silicona hasta acá abajo, entonces nos queda, miren, bien, ¿no? Entonces ahora aquí como tenemos 18 puntos, vamos a hacer lo último. Vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 18 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de estos 18 puntos, ¿ya? Yo aquí como me quedó poquito, como que 1 centímetro, le voy a dejar así. Si les queda de pronto más largo, lo que pueden hacer es coger y virarle, o dejarle así, ¿no? Virarle así, con la pinza, con el alicate, virarle así, para que les quede más pequeñito. Ahora, en esta parte de aquí vamos a cortar la hebra, no necesitamos dejar hebra, primerito. Como les digo, aquí tenemos dos opciones. La una es rellenar aquí, con relleno normal. Le rellenan el cuello alrededor de donde está puesto el alambre. O la segunda opción que yo la voy a hacer es llenar este espacio hasta el fondo de silicona caliente para que esto me quede más firme, ¿ya? Entonces vamos a hacer este proceso. Aquí no importa si se mancha aquí este filo porque ya no vamos a hacer nada, ya no vamos a tejer, ¿no? Entonces simplemente, miren, ustedes así le mandan a presión para que se llene toda esta parte de aquí, ¿ya? Y miren aquí, como les dije, le puse silicona. Miren, quedó bastante firme esta parte de aquí y la parte de adentro. Pues la cabeza le vamos a poner al final. Ahorita no vamos a poner la cabeza, pero este es el sentido que iría. Miren, entra perfectamente aquí. Y cuando ya vayamos al final a colocar la cabeza, pues simplemente lo que vamos a hacer es llenar aquí esta parte, como les dije, de silicona caliente. Y luego metemos esto así a presión y ya queda firme, ¿no? Pero todavía no le vamos a poner porque necesitamos hacer todavía el rostro y todo eso y es más fácil hacerlo con la cabeza suelta. Bueno, ahora vamos a colocar los ojos. Si eres tú de las personas, de los tejedores que colocas cuando ya está terminada la cabeza, ¿ya? Pero es en el mismo lugar como les indiqué cuando estábamos tejiendo la cabeza, pero les voy a mostrar otra vez aquí, ¿ya? Yo para esto, pues como les indiqué, estoy utilizando unos ojos grandecitos, miren. Estos miden aproximadamente, miren, 1 centímetro, ¿no? Entonces, nosotros pues obviamente aquí giramos la cabeza así y vamos a identificar, miren la fila, ¿se acuerdan que hicimos los aumentos? Ya, aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos y luego los separamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Ya? Ahora y aquí empiezan de nuevo los 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos sería la mitad, ¿no es cierto? Porque tenemos 10. Entonces, miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería la mitad de ese espacio, entre mejilla, mejilla y el espacio que hay entre esas mejillas sería 5, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a subir una fila. De esta fila que estamos aquí, miren, subimos una fila más arriba y esa va a ser la fila donde vamos a colocar los ojos, ¿ya? Entonces, miren, los ojos le vamos a dejar
7 puntos de separación. Pero para ello, como el ojo es grande, vamos de aquí. Esta es la mitad, miren, ¿no? Esta es la mitad, ¿ya? Esta es la mitad. Entonces lo que yo voy a hacer es recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y aquí es donde yo voy a colocar el ojo. Justo en ese huequito de ahí. Recorriendo 5 puntos, miren, ¿ya? Y de la misma forma voy a hacer el otro. Estoy aquí y voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 y coloco aquí el ojito, miren, ¿ya? Entonces yo aquí lo que suelo hacer es con unas pinzas le abro, este ya no necesito, le abro el puntito, miren aquí, por ejemplo, es aquí, ¿no es cierto? Donde vamos a poner el ojo, le abro así el punto, sin romper, solo abriéndole el punto, miren, para que entre el ojito. Este ojito como es grandecito, miren, nos queda así. Y luego lo mismo voy a hacer en el otro lado. Abro el punto, cojo el ojito y le introduzco aquí. Así, ¿ya? Entonces, miren, los ojitos me van a quedar así. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, haciendo como yo les dije. Miren, ¿ya? Entonces, la manera como yo aseguro los ojos es la siguiente, ¿no? Cuando ya tengo identificado dónde va el ojo, lo que hago es ya abrirle bien el ojito, ¿no? Le abro bastante el huequito y luego le echo acá adentro silicona, miren, ¿no? Silicona, para poder introducir el ojo. Lo introducimos hacia presión y lo mantenemos un ratito ahí para que se nos seque y se nos quede aquí. Si se pueden dar cuenta, yo también, o sea, no solamente estoy metiendo en el huequito que estoy abriendo, ¿ya? Sino también le estoy poniendo como en el bordecito, en el filo de ese huequito, miren. Es como para que también se pegue el ojo esta base de acá. Entonces, miren, introduzco el ojo y le pego. Entonces, también se pega como esa basecita de ahí. Entonces, tenemos aquí los ojitos bien aplastaditos para que nos quede bien, miren. Y ya estaría pues colocado los ojos. Ensarté estambre de color blanco, del mismo grosor que estamos utilizando para tejer, de 2 milímetros, ¿no? Y una aguja con punta. Miren, hice esta parte de aquí así, entonces les voy a replicar acá, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, miren, aquí es donde termina el ojo. Me bajo una filita pegada al ojo y luego voy a hacerle casi la mitad, ¿no? Del ojo, así. Entonces, en esta misma fila, al lado contrario, voy a salir aquí al lado, miren, así, ¿ya? Y voy a salir acá, en la mitad de acá abajo, ¿ya? Entonces me pincho así y salgo en la mitad de abajo, así. El estambre va a quedar atrás de la aguja y yo salgo así, miren, ¿ya? Jalo un poquito y me vuelvo a introducir donde me pinché, miren, aquí mismo, y salgo por abajo para poder rematar. Miren, al momento que yo jalo esto, miren, ahí se acomoda esta partecita de acá para que no se me zafe, miren, y me queda así, porque si no le hacemos esta puntadita aquí, esto se puede subir acá arriba y no se sostiene, miren. Entonces aquí ya vamos a rematar. ¿Cómo vamos a rematar? Podemos tomar un poquito del interior, miren, de la cabecita del tejido, un pedacito del interior. Y vamos a hacer un nudito aquí, así, miren. Y luego pues nos metemos y salimos por cualquier otro lado y simplemente aquí vamos a cortar la hebra, así. Y miren, ya nos quedarían los dos ojitos puestos y a la luz de los ojos, ¿ya? Este detalle de los ojos es diferente a lo que hicimos las otras muñecas de la otra colección. Como estamos regresando, reactivándonos en este canal después de todo el proceso que ustedes pudieron haber visto de nuestra cuenta que nos habían hackeado, pero bueno, pudimos recuperar el canal y es por eso que ahora están viendo ustedes este tutorial. Bueno, ahora vamos a ensartar hilo de bordar color negro.
Miren, este hilo de bordar es de 1 milímetro de grosor. Es del mismo grosor, ¿se acuerdan del que hicimos los tallos de las florcitas del vestido? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este detalle, miren. Aquí ya le hice para yo replicarles siempre al otro lado para que ustedes vayan mirando, ¿ya? Vamos a hacer así esta parte. Déjenme sacarle un poquito aquí porque parece que lo blanco se me ha metido un poco. Ya. Ahí estamos bien. Miren, entonces vamos a ensartar, como les dije, nos vamos a salir justo arriba, miren donde hicimos esta puntada. Vamos a girar así la cabeza y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar al otro lado de acá, del otro extremo, y voy a salir en la mitad de aquí, de arriba del ojo. Miren. El estambre siempre queda como así, ¿no? Por atrás. Me vuelvo a pinchar aquí en el centro donde me pinché y me salgo de nuevo al lado, miren, y vuelvo a replicar lo mismo. Voy a hacer otra vez lo mismo. Me pincho aquí, me pincho acá, miren, así, para darle como volumen a esta parte, miren, ya, así de esta manera, miren. Ahora aquí voy a hacerlo por tercera vez. Me pincho aquí, me pincho de nuevo acá, donde salí, miren, así, ve, ¿no? Y voy a de nuevo hacer la puntada. Pincho aquí en el centro y salimos, miren. Entonces lo que quiero es como darle este bordecito acá arriba, ¿ya? Ahora para hacer las pestañas vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a guiar, miren, ¿no es cierto? De esta parte de acá. Ahora, yo lo que voy a hacer es me voy a pinchar, miren, aquí, ¿cómo les explico? Aquí es la fila, ¿no es cierto? Donde estamos, ¿ya? Para hacer esta, miren, esta pestañita de acá, vamos a hacer esta pestañita. Esta pestañita, miren, se pincha aquí, ¿no es cierto? Se va a pinchar en este borde de aquí. Como ustedes pueden ver, miren, aquí es el final donde topa el ojo. Vamos a retroceder un puntito. Miren, aquí es el final, retrocedemos un puntito, sería que inicia la pestañita. Vamos a pincharnos aquí. Y la pestañita inicia aquí. Miren. ¿Ya? Entonces la pestaña va a ocupar 2 puntos. Miren, si me pincho aquí es 1 y 2 puntos. ¿Ya? De donde me pinché, yo subo diagonal una fila, ¿ya? Entonces voy a hacer eso. Entonces, miren, estoy aquí, ocupa 1 y 2 puntos y subo una fila. Y al subir la fila, me voy a pinchar en la mitad de estos 2 puntos, miren, tanto vertical como horizontal. Entonces, me pincho aquí y salgo en la mitad de esto. Ya, así. Obviamente esto tiene que estar así, miren, así de esta manera. Y así, miren, me queda una pestaña, ¿no? Ahora me voy a bajar, miren, esta otra, empezó aquí, es en la siguiente, justo donde empieza esto blanco, ¿ya? Entonces, de igual forma, miren, tiene 1 y 2 puntos y una como es para arriba, ¿ya? Entonces, de igual manera. Son 1 y 2 puntos y una hacia arriba. Me pincho, miren, 1, 2 puntos y una vuelta hacia arriba. Entonces me voy a salir como en la mitad de eso. Así, de esta manera, miren, para que se me forme la pestaña. Y me pincho aquí mismo. Ahora para hacer la segunda, me voy a pinchar aquí mismo donde inicié. La segunda pestaña, esta que estoy haciendo ahorita, miren, y ya me queda así, ¿no? Donde estoy haciendo esta pestaña, miren, en cambio esta voy a bajar y me voy a separar 2 puntos. Esta abajo, así, ojalá me esté explicando muy bien. Bueno, bajo es como que hago la curva, 1 y 2, aquí me pincho y me pincho igual en la parte de la mitad. Para hacer esta otra pestaña y para que baje así, miren, ¿ya? Me pincho aquí mismo y me vuelvo a salir acá, esta de aquí, me salgo aquí, ¿no? Entonces salgo del otro lado y voy a hacer esto, miren,
Voy a pincharme así hasta llegar de nuevo. Miren, esta puntada está aquí y rodea acá hasta la última pestaña. Entonces aquí me pincho aquí y me voy acá donde hice la última pestaña y salgo en el centro. ¿Se acuerdan donde daba la puntada que hice al principio alrededor? Así, miren. Es como para cerrar y que me quede aquí más doblecito. ¿Sí ven? Entonces me quedaría así este lado y así este otro lado, miren, con las pestañitas, ¿no? Entonces, miren, me salí acá arriba, donde está a la misma dirección donde está el ojo, miren. No está ni así, así rectito, ¿no? Y subí 1, 2, 3 y 4 filas. Ahora, voy a contar 1, 2, 3 y 4 puntos, miren, y bajo una fila para que se me haga como inclinado. Y me voy a pasar al otro lado, así mismo en la misma dirección, miren, para que me quede así la ceja, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo, miren, igual aquí está así, ¿no? De donde comienza. Y de igual forma, pues cuento mis 4 puntitos, miren, y me pincho, que sería aquí más abajo, ¿no? Entonces aquí puedo salir en la parte superior incluso, porque acá como va el pelo no se va a ver, miren, y aquí estaría ya la otra ceja, una ceja y otra cejita, miren, que nos quedaría así de este lado, ¿ya? Y así de este otro lado. Entonces ahora vamos a ensartar estambre de color piel para hacer la nariz. Ahora vamos a hacer la nariz, miren, ensarté el mismo estambre que hicimos la cabeza, ya, vamos a introducirnos en esta fila, miren. Esta es la fila donde terminan los ojos, vamos a bajar una filita más abajo. Y vamos a hacer lo siguiente, ya les explico, ¿ya? Nosotros nos vamos a salir aquí, miren. Recuerden que aquí nosotros tenemos 7 puntos. Entonces, nosotros aquí vamos a dejar 2 puntos acá, 2 puntos acá y vamos a coger los 3 puntos de la mitad, ¿ya? Y vamos a hacer esa puntada, miren, ¿ya? Así de esta manera, miren, para que nos quede en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es como hemos venido haciendo en las demás muñequitas. Vamos a tomar la parte contraria de la aguja y vamos a ir, miren, pasando por debajo de esa puntada. Sostenemos así el estambre, miren, tomamos la aguja, pasamos por debajo y vamos básicamente enrollando, pasando alrededor de esa puntada, miren, así. Pongo acá, acomodo, ¿no es cierto? Y paso, miren, ahora acomodo acá, paso por debajo, así. Miren, así de esta manera. Paso por acá y así. Miren, entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar las veces que sean necesarias. Por ejemplo, yo le voy a pasar otra vez, ¿no? Entonces aquí depende mucho del volumen que ustedes deseen de hacerle a su muñequita, ya, el volumen. Si ustedes quieren hacer una naricita delicada, pues le dejan así. Si quieren con más volumen, pues les pasan las veces que sean. Por ejemplo, de aquí me voy a regresar así y le voy a pasar unas 3 veces. Yo le voy a pasar una y luego otra. Y miren, así nos queda pasado 3 veces la naricita. Miren, con este volumen. Si ustedes desean este volumen, pues pásenle en 3 veces o si no, las veces que ustedes consideren que sea necesario. Y aquí simplemente lo que van a hacer es rematar. Y listo, miren, yo aquí ya hice una orejita y les voy a indicar cómo la vamos a realizar, ¿ya? Es tejida aquí mismo. Entonces ustedes van a ubicar, vamos a ubicar estos alfileres aquí para que ustedes se den cuenta en qué posición debemos poner, ¿ya? Miren, de la fila que termina la pestaña de arriba, bajamos una fila, miren. Bajamos una fila. ¿Ya? Y vamos a separar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Y ponemos el alfiler. Luego de estos 5 puntos rectitos bajamos 1, 2, 3, 4 y 5 filas y ponemos el otro alfiler. Miren, abajito, tiene que ser abajito de eso. Y este otro alfiler le puse como de guía porque vamos a ir cogiendo los puntos. Son 5 puntos que vamos a sacar, o sea, un punto en cada fila. Pero tanto el primer punto
como el último punto van a ir en la misma, vamos a ir en la misma hilera. En cambio, los tres puntos que serían del medio, las 3 filas, vamos a cogerlo de una fila más acá, ¿ya? Para que nos dé como este efecto de curva, miren, como este efecto medio de curva, ¿ya? Entonces, el mismo proceso lo vamos a hacer tanto aquí como acá. La única diferencia sería que cuando hagamos esta oreja vamos a iniciar desde abajo hacia arriba y cuando hagamos esta oreja vamos a iniciar desde arriba hacia abajo. De ahí es el mismo patrón, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar aquí, miren, tomando aquí este punto y vamos a insertar el estambre de color piel. Así, miren, de esta manera. Me voy a pinchar donde está el alfiler, miren, aquí, y voy a agarrar esta fila, así, ¿ya? Entonces, al pincharme aquí, yo voy a tomar el estambre, así, voy a hacer una cadena, voy a sostener esta filita de acá, voy a hacer una cadena, miren, y aquí mismo, otra vez vuelvo a tomar ese punto, así, para sacar un punto bajo, miren, así. ¿Ya? Ahora, como yo les dije, supuestamente si vamos rectito tendría que tomar este punto así, ¿no es cierto? Esta fila quiero decir. Pero como yo les dije que los 3 puntos vamos a tomarlo desde la fila más atrás, entonces eso quiere decir que yo me pincho aquí, pero no salgo aquí, sino me pincho aquí y salgo en la fila, miren, de atrás, ¿ya? Tomando hacia atrás, una fila más atrás. Entonces hago otro punto bajo, serían 2 puntos. Ya, vamos a quitar estos separadores. Y aquí sí continúo hacia abajo recto. Me pincho aquí, miren. Cojo la fila y hago con este serían 3 puntos. Miren, me pincho aquí y salgo horizontal así. 4 puntos. Y ahora sí, el último punto voy a pincharme aquí y en vez de salir acá, voy a salir acá donde está el alfiler, miren, ¿no? Para poder hacer esa curva que necesitamos. Miren, así, de esta manera. Entonces, esto nos quedaría así, miren, como una curvita. ¿Sí ven? Así, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a girar el tejido. Vamos a girar el tejido. Así. Nos saltamos el primer punto y vamos al segundo punto, cogemos el punto y hacemos un punto bajo. Tomamos lazada y hacemos un medio punto alto, ¿no? Tomamos lazada y hacemos otro medio punto alto. Y acá en el último puntito vamos a hacer en el que iniciamos, tomamos este punto y vamos a hacer un punto bajo. Miren, así de esta manera. Esta colita de aquí que ya la estuvimos perdiendo, ya la podemos cortar porque ya está perdida, ya entre el tejido. Y listo, miren, eso sería todo. Aquí cortamos la hebra, dejamos un poquito de hebra para poder rematar. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces me pincho aquí en el punto que inicié y salgo en el último punto que me pinché. Y jalo, miren, aprieto para que se me forme ahí ese arquito. Luego aquí me pincho a un ladito y vuelvo a salir arriba. Miren, así. Jalo y ya se me forma así. Y aquí simplemente voy a coger un poquitito de hebra. Así. Para poder hacer un nudo. Voy a hacer un nudito aquí. Ya, para que me quede más firme, más seguro. Paso así, ya le ensarté la aguja porque se me había zafado. Paso así como les dije para que se me forme ese nudito. Me vuelvo a meter en ese punto y jalo para que ese punto, ese nudo que hice se meta, miren, en ese huequito de aquí del tejido. Miren. Y eso sería todo, miren, ya me quedaría ahí la otra orejita y el exceso simplemente lo voy a cortar. ¿Ya? Y miren, así me quedarían las 2 orejitas iguales. Entonces ustedes van a hacer ese proceso ya de hacer las orejitas. Bueno, ahora vamos a hacer la manguita, miren, vamos a hacer la manguita.
esta así, miren, vamos a hacer 2 igualitas, ¿ya? Para hacer la blusita de debajo del vestido, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este estambre de color blanco hueso, beige, crema, como lo deseen llamar. También pueden utilizar blanco si desean. Es de 2 milímetros de grosor, es marca Cartopo, 60% algodón, 40% acrílico. Voy a utilizar un crochet de 1,75, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a iniciar realizando 19 cadenas, ¿ya? Entonces vamos a hacer así. Miren. Voy a levantar 19 cadenas. 1, 2 y 19, ¿ya? Tengo 19 cadenas. Voy a unir estas cadenas así, de manera rectita, para poder ir nosotros, miren, tejiendo, ¿no? Y así le ponemos las cadenas hacia el frente. Y nos pichamos en la primera cadena que hicimos, ¿ya? Nos pichamos en la primera cadena. Y cuando vamos a ir tejiendo, vamos a ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y voy a ir tejiendo un punto en cada cadena. Aquí, como voy a tejer en espiral, pues me deben salir 19 puntos porque son 19 cadenas, ¿ya? Entonces, aquí me voy a pinchar en el primer punto. Le voy a dejar el separador de vueltas en el primer punto que hice. Entonces, como les dije, me voy a ir tejiendo punto sobre punto, voy a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada cadena, en total 19 cadenitas. Y listo, miren, yo ya tejí mis 19 puntos, ¿ya? Ahora voy a tejer, esta sería la primera vuelta, tengo 19 puntos, ¿no? Vamos a la segunda vuelta y voy a hacer lo mismo, voy a tejer un punto bajo en cada puntito, miren. Voy a hacer una vuelta de altura, voy a poner el separador de vueltas. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi segunda vuelta y tenemos 19 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 3 y vamos a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer un punto bajo. Pongo el separador de vueltas. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestra tercera vuelta y hasta ahí tendríamos 28 puntitos. Ahora voy a la cuarta vuelta y voy a hacer vueltas de altura aquí, ¿ya? Entonces yo voy a tejer estos 28 puntos bajos y voy a hacer en total 8 vueltas de altura. Eso quiere decir que voy a hacer la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de estos 28 puntos bajos. O sea, en total 8 vueltas. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 vueltitas de altura. Recuerden que tenemos 28 puntos y que estamos aquí con terminamos de hacer, sería la vuelta número 11, ¿no? Ahorita vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí una disminución al inicio. Así, miren, de esta manera. Y después nos vamos a ir tejiendo estos 26 puntos bajos, ¿ya? Y listo, miren, terminamos de hacer esta vuelta. Recuerden que hicimos una disminución y 26 puntos bajos. Esta es la vuelta número 12 y terminamos con 27 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Desde la vuelta número 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vamos a hacer estos 27 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer estas 6 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 19 ahorita. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer primero, vamos a hacer una disminución. Así, miren. Ponemos el separador. Y luego nos vamos a ir tejiendo estos 25 puntos hasta llegar al marcador. Y listo, miren, terminé de hacer estos 25 puntos de esta vuelta número 19 y hasta ahí tenemos 26 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 26 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 20, 21, 22 de 26 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer nuestras 3 vueltas de altura de 26 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 23 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una disminución. Y luego nos vamos a ir tejiendo estos 24 puntos hasta llegar al marcador.
Y listo, terminamos de hacer esta vuelta número 23 y hasta ahí tenemos 25 puntos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de altura. Sería la vuelta número 24, 25 y 26 de estos 25 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Entonces aquí simplemente vamos a cortar ya la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra porque luego esto vamos a unir con el brazo. No vamos a coser sino a tejer, ¿ya? Entonces aquí miren, recuerden que cuando iniciamos a hacer la manguita hicimos 19 cadenas, ¿no es cierto? Y 19 puntos. Entonces eso quiere decir que aquí nosotros tenemos 19 puntos, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a lanzar aquí para poder hacer el vuelito de la manga. Y simplemente vamos a tejer un aumento en cada punto. Por ejemplo, aquí miren, aquí inicia el primer puntito. Ustedes pueden agarrarse de donde quieran, ¿ya? Miren, aquí se van viendo las hebritas. Quiero que ustedes miren bien. Voy a bajar un poquito la cámara para que se fijen dónde se ven los puntos. Es como que se teje al contrario de las cadenas. Miren, aquí se van viendo estas hebritas así. Miren, esto es un punto. Miren, acá es otro punto. Miren, y así. Aquí es otro punto y así. ¿Ya? Deben tener 19. Entonces nos vamos a enlazar. Como les dije, aquí me voy a enlazar y voy a hacer lo siguiente. Primerito voy a hacer así, miren. Voy a hacer una cadena, ¿ya? Y ahí mismo voy a hacer mi primer aumento de puntos bajos, miren, ¿ya? Entonces voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento. Aquí. Así, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, aumento. Sí, punto sobre punto, pero voy a hacer un aumento, ¿ya? Entonces me tocaría aquí, miren, y voy aprovechando perdiendo esta hebra. Y hago otro aumento, ¿ya? En total me deben salir 19 aumentos. Y listo, miren. Terminamos esta primera vueltita del vuelo. Hicimos 19 aumentos y tendríamos aquí 38 puntos. Ahora vamos a hacer la segunda y última vuelta del vuelito de la manga. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer un aumento en cada punto, ¿ya? Entonces, como tenemos 38 puntos, entonces vamos a hacer 38 aumentos. Y listo, miren, ya terminé de realizar mis 38 aumentos. Y ahí quedaríamos con 76 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cortar la hebra, miren así. Y aquí vamos a hacer, miren aquí donde está el separador, este punto nos vamos a saltar, donde está el separador. El siguiente punto me meto hacia atrás, así, y voy a pasar esta hebra hacia allá. Voy a hacer un punto falso. Paso esta hebra hacia atrás, miren. Luego el último punto que hice, ¿se acuerdan? Por donde sale, miren esta hebrita, que es este de aquí, ¿ya? Voy a pasar de atrás hacia adelante, pero por la mitad de este punto, miren. En la mitad de este punto, pero no, de atrás hacia adelante, o sea, de atrás y salgo hacia adelante. Y cojo de nuevo esta hebra que mandé atrás y vuelvo a pasarla por ahí. Y ahí, miren, se me forma un punto falso. Y luego con la aguja voy a pasar escondiendo por acá adentro esta hebra sobrante y corto. Y listo, miren, así me quedaría ya la manguita. Ustedes deben hacer 2 mangas exactamente, miren, iguales. Van a hacer 2 manguitas así, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer la parte de la blusita. La base, básicamente. Aquí, miren, yo he realizado 49 cadenas. Estoy utilizando un estambre de 2 milímetros de grosor con este crochet de 1,75. Este estambre es Cartopu, 60% algodón, 40% acrílico. Hacemos 49 cadenas para luego sacar 48 puntos. La primera cadena no se teje, entonces vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 48 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 48 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es cada vez que terminemos de hacer una fila, vamos a levantar una cadena y vamos a girar el tejido y tejemos nuevamente los 48 puntos. En total vamos a hacer 15 filas de altura, aparte de esta, ¿ya? Entonces, desde la fila número 2 hasta la fila número 16, vamos a hacer estos 48 puntos. Cada vez que giremos, levantamos cadena. Listo, miren, ya terminamos de hacer nuestras filas de altura. En total, con la primera serían 16 filas, ¿no? De altura. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tomar el separador, digo, el crochet de nuevo. Y vamos a hacer ya la unión de las mangas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, siempre que terminamos una cadena,
y vamos a girar el tejido porque vamos a unir las mangas. Primero vamos a tejer 10 puntos, solo 10 puntos. 1 y 10 puntos, ¿ya? Solo 10 puntos. Tomamos cualquiera de las mangas y vamos a tomar donde terminamos, le doblamos así que quede en la mitad y esto va a ir unido hacia atrás. Vamos a tomar 4 puntos de acá, unir con 4 puntos de acá. O sea, vamos a tomar 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá, ¿no es cierto? Entonces yo tomo, miren, el punto primero, el de la manga, y luego lo uno con un punto de la base de la blusa y hacemos un punto. Luego tomo otro punto de la manga y luego otro punto de la base de la blusa, ¿ya? Ya vamos 2 puntos, ¿no es cierto? Ponemos esta hebrita para acá para que no nos estorbe. Y ahora voy a tomar el tercer punto, miren, y otro punto de la base de la blusa. Ahora tomo otro punto de la blusa y con otro punto de la base de la blusa. Y hemos unido, miren, 4 puntos, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto la parte de acá del pecho, que serían 20 puntos bajos. Vamos, 2. Y 20 puntos, ¿ya? Ahora vamos a unir de igual forma lo mismo, vamos a repetir 4 puntos de esta otra manga y 4 puntos unir con la blusa, con la base de la blusa. Hacemos 1, miren, aquí cojo otro punto, serían 2, aquí cojo otro punto que sería, déjenme ver aquí, este sería 3, cojo otro punto y sería 4, ¿ya? Ahora vamos a tejer acá los puntos que me hace falta y serían 10 puntos. 1 y 10 puntos, ¿ya? Y aquí terminamos la primera fila que sería de la unión de mangas, que terminamos con 48 puntos, ¿ya? Levantamos cadena, giramos el tejido y nuevamente vamos a tejer estos 10 puntos. 1 y 10 puntos, ¿ya? Ahora, quiero que recuerden algo. Nosotros aquí en la manga teníamos en total 25 puntos, pero ya ocupamos 4, entonces nos quedan 21, ¿no es cierto?, por tejer. En estos 21 puntos yo voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución, 5 puntos bajos y una disminución y 5 puntos bajos y una disminución que ocuparían estos 21 puntos. Entonces vamos así, miren. Vamos a tejer así solo lo de la manga. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, miren, y una disminución, así. Y repetimos nuevamente, 5 una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. Luego nos encontramos con estos 20 puntos, tejemos estos 20 puntos normalmente y luego llegamos de nuevo a la manga y vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. Vamos a repetir lo mismo que acá, 5 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos, una disminución. Y luego tejemos estos 10 puntos de acá. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 2 y hasta ahí tenemos 76 puntos, ¿ya? Vamos a la vuelta, a la fila, yo siempre digo vuelta, a la fila número 3. Vamos a enlazarnos de nuevo. Voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y nuevamente voy a tejer estos 10 puntos. 1, y 10, ¿ya? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y vamos a repetir esto 3 veces, 4 puntos bajos y una disminución. Ya hice una vez, ahora me faltaría hacer 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos, una disminución. Luego voy a tejer estos 20 puntos y luego repito lo de la otra manga. 4 puntos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Y luego tejo estos 10 puntos. Y listo, miren, terminé de hacer la fila número 3 y hasta ahí tenemos 70 puntos, ¿no? Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y nuevamente voy a tejer los 10 puntitos, ¿ya? 1 y 10 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer el patrón de 3 puntos bajos, 1,
2 y 3 puntos y una disminución. Y voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Ya hice una, ahora hago acá 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Luego voy a tejer estos 20 puntos y luego repito lo que hice en la otra manga. 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos, una disminución. Y luego tejo estos 10 puntos finales. Y listo, miren, terminamos de hacer la fila número 4 y tenemos 64 puntos. Ahora vamos a la fila número 5 y vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos aquí a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos. Estos 2 puntos del inicio no lo vamos a tomar en cuenta como el patrón porque vamos a hacer 2 al inicio y 2 al final. Ahorita les voy a dar el patrón que vamos a hacer y vamos a repetir ya. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir toda en esta fila. En total me deben salir 20 veces, repetido ya, 20 veces. Y al final me sobran 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, he terminado la fila número 5 y hasta ahí tenemos 44 puntos. Ahora vamos a la fila número 6, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 44 puntos. Vamos a hacer una vuelta de altura. Vamos a tejer punto sobre punto estos 44 puntos bajos. Y listo, terminé mi fila número 6 con 44 puntos, ¿no? Hice una fila de altura. Ahora vamos a la fila número 7 y vamos a hacer una cadena. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ya, estos 4 puntos no lo voy a tomar como el patrón. Ahorita les voy a indicar qué patrón vamos a hacer. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir en total 12 veces, ¿ya? Al final me va a sobrar 4 puntos y lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminé de hacer la fila número 7 y tenemos 32 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a la fila número 8 y vamos a hacer una fila de altura. Vamos a tejer punto sobre punto estos 32 puntos bajos. Y listo, ya terminé de hacer mi vuelta de altura, mi fila de altura de 32 puntos. Ahora vamos a la fila número 9, vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer 4 puntos bajos, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí vamos a repetir el patrón. Estos 4 puntos no lo tomamos en cuenta y vamos a hacer el patrón. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón lo vamos a repetir 8 veces. Un punto bajo, una disminución 8 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y voy a tejer normalmente. Y listo, terminamos de hacer esta fila número 9 y tenemos 24 puntos. Nos quedamos con 24 puntitos, ¿ya? Así es la blusa, esta es la parte de adelante, miren. Y esta va a ser la parte de atrás, que luego vamos a colocar unos botones y todo lo demás, ¿ya? Ahorita vamos a hacer también el cuello de una vez, esta parte de acá. Entonces, miren, vamos aquí sin cortar la hebra, vamos a hacerlo desde aquí, ¿ya? Entonces, estamos así. Ya, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, miren, giramos el tejido y vamos a tejer en bló. Ya, cogiendo, aquí primero vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer en bló. Miren, solo cogiendo la cadena de atrás. Así, miren, de esta manera. Y nos vamos a ir tejiendo 12 aumentos de puntos bajos, ¿ya? Entonces, un aumento en cada puntito, pero cogiendo solo la cadena de atrás. Miren, así de esta manera. Entonces, vamos haciendo 12 aumentos, solo 12 aumentos, ¿ya? Y listo, miren, ya tejí 12 aumentos, solo hasta 12 aumentos, ¿ya? Este lado de acá lo vamos a hacer luego. Ahora yo voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos, porque si realizamos 12 aumentos, aquí ya tendríamos
24 puntos en este lado, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir tejiendo punto sobre punto, cogiendo el punto completo, estos 24 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 24 puntos. Aquí voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y ahora voy a hacer el siguiente patrón. Voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento en toda esta fila de acá. En total me debe salir 6 veces, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de hacer esta fila, ¿no? Entonces estamos en la fila número 3 del cuello, ¿no? Y tenemos ahí 30 puntos. Ahora vamos a la fila número 4, ¿ya? Y vamos a girar el tejido. Y vamos a irnos tejiendo estos 30 puntitos bajos, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé mi cuarta fila, que sería con 30 puntos. Ahora vamos a la fila número 15. 15 diré, la fila número 5. Y voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a ir tejiendo, miren, punto sobre punto. Voy a tejer aquí 26 puntos, solo hasta 26. Y listo, miren, ya tejí 26 puntos. Y ahora en estos últimos 4 puntos voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. Hago una, miren, y 2. Miren, 2 disminuciones seguidas, ¿ya? Entonces aquí ya acabamos, miren, de hacer todavía, bueno, todavía nos falta hacer unos puntitos deslizados. Creo que le voy a hacer aquí, miren, así. Entonces aquí, miren, para pasarme al otro lado voy a hacer lo siguiente, miren, porque ahora tendría que hacer, ya está hecho de este lado, ahora nos faltaría de este otro lado, ¿no es cierto? Entonces yo estoy aquí, miren, y me voy a pasar aquí en esta fila de acá abajo y voy a hacer un punto deslizado. 1, me paso acá, hago 2 puntos deslizados, me paso acá, hago 3 puntos deslizados, me paso acá, hago 4 puntos deslizados y finalmente me voy aquí a la base, pero cogiendo todo el punto. ¿Se acuerdan que la primera fila hicimos en bloque y cogemos todo el punto, que sería número 12? Y hago, en total hice 5 puntos deslizados, miren. Aquí hicimos 5 puntos deslizados, que nos quedaría esta parte así, miren, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, miren, terminamos de hacer estos 5 puntos deslizados en este lado, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es tomar estos 12 puntos de acá y hacer lo mismo que hicimos acá, ¿ya? Recuerden que aquí a lo largo teníamos 24, pero tomamos 12 para hacer este lado y ahora vamos a tomar los 12 para este lado. Entonces aquí vamos a repetir, miren, vamos a coger en blow el punto que sigue y vamos a hacer 12 aumentos de puntos bajos, así, pero solo, miren, tomando la hebra de atrás, ¿ya? Y listo, miren, ya hice mis 12 aumentos en la cadena de atrás y ahí tenemos 24. Ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido, cogemos el punto completo y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 24 puntos. Está mucha luz, por eso creo que se me ve como brillante en la tela. Bueno, aquí vamos a girar el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos, sin hacer cadenas. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo en este largo de la fila. Total nos debe salir 6 veces. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 puntos bajos y un aumento y hasta ahí tendríamos 30 puntos, ¿ya? Ahora levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer estos 30 puntos bajos. Y listo, aquí ya acabo de tejer mis 30 puntos bajos. Ahora aquí voy a girar el tejido y voy a hacer, primerito voy a hacer aquí una disminución, así. Ahora voy a hacer otra disminución y luego me voy a ir tejiendo estos 26 puntos bajos hasta llegar al final. Y listo, miren, ya tejí mis 26 puntos que me faltaban. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer estos 28 puntos deslizados. Miren, voy haciendo así puntos deslizados
Traten de no hacerle muy apretado para que no se les frunza, ¿ya? Entonces voy a tejer estos 28 puntos deslizados. Listo, miren, ya le tejí los 28 puntos deslizados. Ahora me voy a bajar acá. Voy a bajarme en la parte de acá tejiendo también puntos deslizados. 1. Voy a hacer aquí en este bordecito, ¿ya? Vamos aquí, nos metemos aquí, vamos 2. Vamos 3. Vamos 4. 5. Y luego damos aquí en el centro, en la base, 6. Y así vamos a dar aquí, miren, aquí dimos 5, ¿no es cierto? Entonces aquí también damos 5 y luego vamos tejiendo punto sobre punto estos 28 puntos deslizados, ¿ya? Y miren, así nos quedaría el cuellito de la blusita. Terminamos aquí con punto deslizado, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar por aquí, aprovechando esta hebra todavía que me queda, para ir haciendo aquí en esta parte los ojales, ¿ya? Para que podamos luego abotonar, ¿ya? Entonces, miren, vamos a bajarnos por aquí, pero vamos a jalar la hebra. Verán, yo tengo este poco de hebra que ya se me terminó. Este es otro bicho. Entonces, tengo este poco de hebra, entonces yo, pues lo voy a jalar así. Más o menos aquí está como 1 metro. Pueden dejar 1 metro de hebra, ¿ya? Le cortan y le dejan 1 metro de hebra. Luego vamos a ensartar con la aguja. Ahora miren, nos vamos a bajar acá. Con la aguja nos vamos a ir pasando. Esto es así el cuello, ¿no? Entonces vamos a ir pasando por debajito de este cuellito hasta llegar acá, ¿ya? Entonces nos vamos pasando por las hebritas así, miren, ¿no? Hasta llegar a donde... hasta llegar a la base del cuello básicamente, miren así, ¿ya? No estiramos mucho para que esto no se nos frunza, miren, ¿ya? Luego cuando lleguemos aquí en esta como esquina, miren, aquí es de donde inició el cuello, aquí, en la parte de acá atrásito voy a coger un poquito de hebra, le voy a dar una vueltica para que se me forme un nudo. ¿Por qué? Porque luego voy a tejer con esto y cuando jale no quiero que se me frunza esto, entonces ya he hecho el nudo. Así tú jales, no se te frunce. Entonces saco la aguja y voy a continuar ahora tejiendo con el crochet, ¿ya? Entonces aquí lo siguiente que vamos a hacer es esto. Nos vamos a meter en este huequito de aquí, donde inició, ¿no es cierto? Voy a bajar un poquito. Y voy a coger así, miren el estambre, ¿ya? Entonces aquí yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿ya? Si miran que aquí se ve como unas franjitas. Estaba haciéndose como unos cuadritos, no me di cuenta. Bueno, aquí nos bajamos aquí con la aguja, ¿ya? Y aquí con la misma hebra hicimos 6 cadenas, ¿ya? Entonces aquí quiero que nos fijemos en estas franjitas que hay, miren. En estas franjitas, ¿no? Que se ve como una fila, 2 filas, así, ¿no? Pero en realidad estas son 2 filas de puntos bajos, pero que forma una fila así, miren, se ven las divisiones. Entonces nosotros vamos a irnos pinchando tanto en estas comuniones y en la mitad, en la unión y en la mitad, en esta unión y en la mitad, así, ¿ya? Entonces ahorita hice 6 cadenas, ¿ya? Me tocaría aquí y voy a hacer un punto bajo, miren, ahora me tocaría en la mitad 2 puntos bajos, ahora me tocaría aquí 3 puntos bajos, ahora me tocaría en la mitad 4 puntos bajos, ahora me tocaría aquí 5 puntos bajos, miren, así, 5 puntos bajos, ¿no es cierto? Voy acá 6 puntos bajos y voy a levantar de nuevo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora me toca aquí y voy a hacer un punto bajo, voy a hacer 6 puntos, ¿no? 1 y 6. Levanto de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Bajo y tejo de nuevo 6 puntos bajos. 1 y 6, ¿ya? Y voy a levantar de nuevo 1,
2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿ya? Y voy tejiendo nuevamente 6 puntos bajos. 1, y aquí en este último huequito 6 puntos, ¿ya? Miren, y aquí nos quedó 1, 2, 3 y 4 ojales. Aquí está esta hebrita que es del inicio cuando empezamos haciendo la base de esta. Vamos a aprovechar y irla perdiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que aquí nosotros teníamos 48, hicimos 49 cadenas y 48 puntos. Entonces nos van a tener que salir 48 puntos. Vamos a ir tejiendo puntos bajos aquí, ¿ya? Entonces voy tejiendo punto sobre punto estos puntos y voy perdiendo de una vez esta hebrita del inicio, ¿ya? Entonces me voy tejiendo estos puntitos. Y listo, miren, 48 puntos. Ahora nos encontramos con el otro lado donde van a ir los botones. Miren, aquí hicimos los ojales y al otro lado vamos a poner los botones. Ahora lo que vamos a hacer es solamente aquí una filita de puntos bajos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir, miren, vamos a ir tejiendo puntos bajos, por ejemplo, en estas uniones en la mitad, en estas uniones en la mitad, en estas uniones y en la mitad, así, ¿ya? Entonces, miren acá, aquí donde hice el último punto voy a hacer otro punto que se me haga como un aumento para poder girar y que no se me frunza. Ahora me tocaría aquí en la mitad, miren, y voy a hacer un punto bajo. Hago 1, voy aquí en esta unión, 2, vamos en la mitad, 3, vamos aquí en esta unión, 4, vamos en la mitad, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Miren aquí, 23. Y aquí en este nos metemos en este huequito y hacemos punto deslizado. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente cortar nuestra hebra, porque esto ya van los ojales, van aquí los botones, justo les vamos a coser en esta última fila que hicimos y esto va a ir así, ¿no es cierto? Cada ojalcito en cada botoncito, ¿ya? Vamos a cortar la hebra y vamos a desaparecerla, ¿ya? Vamos a ensartar la aguja y miren, vamos a acá al lado revés, miren, justo donde hicimos esta última fila, podemos irnos pasando por aquí, miren, entre los puntos, ¿ya? Que no se vean acá al lado derecho y jalamos, nada más, miren, nada más ahí jalamos sin que se frunza y cortamos el exceso. Y eso, bueno, ahora nos tocaría por último, para terminar la blusa, nos tocaría poner solamente los botones. Ustedes le van poniendo así, miren, emparejando. Por decirles aquí, yo le voy a poner unos botones que tengo aquí color lila, ¿ya? Como celestes, lila, algo así. Miren, estos de aquí miden, a ver, déjenme ver, son 4 botones que debemos poner. Estos, miren, miden aproximadamente como que unos... Déjenme ver cuánto miden. Creo que miden 6 milímetros, no estoy muy segura. 7 milímetros, miren, a ver. Sí, 7 milímetros miden, ¿ya? De 7 a 8 milímetros pueden medir los botones y le van poniendo. Si ustedes obviamente pues ponen botones más grandes, tendrían que hacer más cadenas para que les entre, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, por decirles, voy poniendo... A ver, esto lo voy emparejando así, ¿no es cierto? El cuello queda así. Entonces yo veo que es aquí. Entonces aquí tengo que poner el primer botón. Entonces yo voy a ir cosiendo así, por decirles aquí, ¿no es cierto? Y ahí sería el primer botón. Pues veo dónde me queda este y ahí pongo el botón. Y así sucesivamente. Y miren, así queda la parte de atrás ya puesto los botoncitos, como les dije. Miren, ¿ya?
Entonces la blusa ya estaría terminada. Ya cuando le colocamos todo, le damos formita aquí, le ponemos bonito, ¿ya? Vamos a dejar a un lado, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hacer los zapatos. Miren, voy a utilizar estos dos colores, este para la suela y este para ya la parte del zapato. No, el mismo grosor, 2 milímetros, Cartopus, 60% algodón, 40% acrílico. Y vamos a utilizar el mismo crochet de 1.75. Necesitamos esto, el cartoncito, pedazo de cartón y un separador de vueltas. Y vamos a iniciar realizando 6 cadenitas, ¿ya? Con este color más clarito. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿ya? Vamos a saltarnos la primera cadena y desde la segunda vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y vamos a poner el separador en el primer punto del aumento que acabo de hacer. Así, miren, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos, ¿ya? En el último puntito, en la última cadena, vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Ahora vamos a tejer en modo espejo al contrario y vamos a tratar de ir perdiendo esta hebra y vamos a hacer 3 puntos bajos, ¿no? 1, 2, miren, 2, 2, estamos metiéndonos aquí al contrario de las cadenas, y 3. Y en este último puntito, pues vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos perdiendo esta hebra, miren. Aquí yo voy a jalar así para que se vaya perdiendo esa hebra, ¿ya? Entonces aquí, miren, lo que vamos a hacer es cierre de vuelta. Vamos a trabajar con vueltas cerradas. Entonces yo aquí, miren, tomo la cadena de atrás, ¿no? Del punto, hago punto deslizado, levanto una cadena y ahora cojo la cadena completa, ya no solo la de atrás, y hago mi primer punto de esa vuelta, ¿ya? Y pongo mi separador. Ya, en esta vuelta que acabamos de hacer, la vuelta número 1, terminamos con 14 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 2 y vamos a hacer 2 aumentos. Como ya hice un punto para formar mi aumento, voy a hacer otro punto ahí mismo y se me forma un aumento. Ahora voy al siguiente punto y voy a hacer otro aumento para hacer mis 2 aumentos. Entonces hice 2 aumentos, ¿no? Ahora voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Así, miren. Ahora voy a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 3 y 4 aumentos seguidos. Miren, esta hebrita que la estamos perdiendo ya la podemos cortar para que no nos estorbe, ¿ya? Vamos a cortar. Ya. Ahora continuamos tejiendo. Hicimos 4 aumentos, ¿cierto? Ya. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y finalmente me sobran 2 puntos y voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Esto que se mira aquí es el punto deslizado y la cadena que hicimos para poder cerrar. Eso no se teje. Vamos a cerrar de nuevo nuestra vuelta, miren. Entonces, tomo la cadena de atrás, hago punto deslizado, cadena. Ahí mismo donde tomé la cadena de atrás, ahora tomo el punto completo y hago mi primer punto bajo ahí mismo. Y pongo el separador, ¿ya? Déjenme ver, ahora voy a hacer un aumento. Como ya hice un punto, ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme mi aumento. En el segundo punto voy a hacer otro aumento, o sea, 2 aumentos hice, miren. Ah, me olvidé de decirles, en la vuelta anterior, que fue la vuelta número 2,
terminamos con 22 puntos. Ahorita vamos a la vuelta número 3, ¿ya? Entonces ya hice 2 aumentos. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos. Miren, así de esta manera. Ahora voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1, 2 aumentos seguidos. 2 puntos bajos. 1, 2. Y voy a hacer un aumento. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5. Ahora voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. ¿Ya? Y hemos terminado de hacer nuestra tercera vuelta. Y déjenme ver, tenemos 30 puntos, ¿no? Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Primero vamos a cerrar nuestra vuelta. Punto deslizado. Cadena. Y nuestro primer puntito. Aquí cojo el punto completo. Y nuestro primer punto de esta vuelta. Pongo el separador. Entonces ya hice aquí un punto bajo de mi primera vuelta, mi primer punto bajo de mi nueva vuelta. ¿Ya? Entonces aquí hice un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Voy a hacer de nuevo un punto bajo y un aumento. Entonces aquí repetí 2 veces. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. ¿Sí? Ahora voy a irme tejiendo 7 puntos bajos. 1 y 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer al revés. Un punto bajo y un aumento. Aquí se me cogió mal. Punto bajo y un aumento, ¿no? Repito, nuevamente, un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos. 1 y 7. ¿Ya? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo, ¿ya? Y aquí terminé de hacer mi vuelta número 4 y tenemos 38 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 3 puntos bajos. Hago mi cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y mi primer punto. ¿Ya? Pongo el separador. Entonces voy a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Miren, acabo de hacer 3 puntitos. Ahora voy a hacer un aumento. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. 1 y 11 puntos bajos, ¿ya? Ahora voy a hacer un aumento. Y voy a tejer 6 puntos. 1 y 6 puntos. Y repito nuevamente un aumento. Ahora nuevamente me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Voy a hacer ahora un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3, ¿ya? Miren, terminamos de hacer la vuelta número 5 y tenemos 42 puntos. Aquí vamos a solamente provisional porque vamos a sacar el molde, vamos a coger todo el punto y vamos a hacer un punto deslizado, solo para sacar el molde, ¿ya? Miren, yo tengo este cartón que es cartón prensado de 2 líneas de grosor.
Entonces puede ser un pedazo de plástico, lo que ustedes deseen, ¿ya? Vamos a poner así de lado revés. Miren, está el tejido de lado revés. Y vamos a dibujar alrededor. Vamos a dibujar alrededor de esto. Vamos a sacar el molde. Así, miren, de esta manera. Vamos dibujando alrededor de la pieza. Así. Tampoco es que tiene que salirles, chicos y chicas, perfecto, no, pero miren, ¿ya? Luego vamos a cortar eso. Miren, ahora que ya tienen cortado, lo que pueden hacer es para sacar de una vez el otro, para el otro zapato, dibújenle de una vez con este molde para que tengan igual, ¿ya? Y ya tienen reservado para el otro zapato. Ahora sí vamos a continuar tejiendo. Todavía no vamos a pegar, ¿ya? En la partecita. ¿Se acuerdan que aquí hicimos como un punto deslizado como provisional? Vamos a zafar ese punto deslizado y vamos a cerrar bien la vuelta, ¿ya? Entonces zafo el punto deslizado y hasta ahí pues tenemos, les dije, a ver, 42 puntos, ¿no? Tenemos 42 puntos. Ahora vamos a coger la hebra de atrás, cerramos cadena y voy a hacer aquí una vuelta en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. Eso quiere decir que el primer punto igual voy a tomar la cadena solo de atrás y me voy a ir tejiendo donde está mi separador que se me ha perdido. Aquí está. Voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos bajos, pero tomando solo la cadena de atrás, miren, así de esta manera, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de tejer esta, sería la vuelta, déjenme ver, la vuelta número 6, ¿no? Tenemos 42, hicimos una vuelta en blow. Ahorita aquí sí ya vamos a pegar esta pieza que acabamos de recortar y la vamos a centrar muy bien. Vamos a pegar con silicona. Y listo, miren, ya le tengo pegadito. Ahora aquí vamos a cerrar nuestra vueltilla y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer igual, ¿no? Ahora aquí vamos a coger igual la cadena de atrás, punto deslizado, cadena y cogemos ahora sí el punto completo y hacemos nuestro primer punto. Y vamos a hacer una vuelta de altura. Recuerden que tenemos 42 puntos. Ahora vamos a coger el punto completo y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 7. Tenemos 42 puntos bajos. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a jalar la hebra y vamos a introducir el nuevo tono, que es este color de aquí, chocolate, ¿ya? Entonces, miren, con este color chocolate vamos a introducirnos aquí. Como siempre hacemos el cambio de color, ¿ya? Tomamos, miren, las hebras de esta base del último punto que acabamos de hacer, ¿ya? Introducimos el nuevo estambre, así. Ahora jalamos la anterior hebra, miren, jalamos, ¿ya? Nos queda esta colita y esta colita. La colita del anterior color la vamos a cortar y nos queda así. Metemos el crochet y vamos a hacer aquí un par de nudos, ¿ya? Para que no se nos zafe la unión del nuevo color, ¿ya? Vamos a hacer dos nuditos apretados. Este tono ya no lo vamos a utilizar. Ahora solo vamos a utilizar este chocolate, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar la vuelta normalmente, miren. No, vamos a hacer el punto deslizado, la cadena. Y aquí vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados, pero tomando la cadena de atrás, o sea, en blow. Miren, hacemos nuestro primer punto deslizado y ponemos el separador de vueltas. Recuerden que estos puntos deslizados háganlo un flojito, para que la siguiente vuelta sea más fácil tejer, ¿ya? Introducimos entonces en la cadena de atrás y hacemos punto deslizado, miren. Cadena de atrás, punto deslizado. Y así estos 42 puntos deslizados en blow. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de 42 puntos deslizados en blow. Ahora vamos a cerrar de nuevo la vuelta y vamos a hacer punto deslizado tomando la cadena de atrás, cadena, y ahí mismo tomando de igual forma la cadena de atrás vamos a hacer puntos bajos. Entonces vamos a hacer una vuelta más de altura, pero ya no vamos a hacer puntos deslizados, sino puntos bajos, pero de igual forma tomando la cadena de atrás, miren. Vamos a tejer entonces 42 puntos bajos tomando la cadena de atrás. Y listo, miren.
Ya terminé de hacer esta vuelta que sería, a ver, la vuelta número 9. No, ahora vamos la vuelta número 10 y 11 a hacer de altura de estos 42. Ahora sí vamos a coger el punto completo. Aquí cerramos la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esta vuelta. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos bajos, cogiendo, miren, el punto completo y vamos a hacer 2 vueltas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ya me está cogiendo la noche, ya son las 6 de la tarde acá. Ahora sí, vamos a continuar hasta que tengamos luz del día, porque es la que mejor ilumina. Vamos a hacer punto deslizado, cadena, vamos a cerrar la vuelta y nuestro primer punto acá, ¿ya? Listo. Ahora vamos a tejer solo 13 puntos bajos. Ya hice 1, vamos. Y 13 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer 8 disminuciones seguiditas. 1, 8. Y ahora voy a tejer de nuevo 13 puntos. 1 y 13 puntos, ¿ya? Hemos terminado de hacer la vuelta, sería número... Aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 12 y tenemos 34 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 13. Y vamos a hacer una vuelta de altura de estos 34 puntos, ¿ya? Entonces aquí vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esa vuelta. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 34 puntos. Y listo, ya terminé la vuelta número 13 y tenemos 34 puntos porque hicimos una vueltita de altura. Ahora vamos a la vuelta número 14, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya le cerré la vuelta, le hice punto deslizado y cadena. Entonces aquí mi primer punto igual va a ser deslizado. Ahí mismo voy a hacer mi primer punto deslizado, ¿ya? Y voy a, déjenme poner el separador, ya. Y voy a hacer 12 puntos deslizados. Ya hice 1, vamos, 2. Y 12, miren, 12 puntos deslizados, ¿ya? Ahora voy a levantar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, 12 cadenas. Así vamos a hacer la correíta, ¿ya? Vamos a levantar 12, 13, 14, 15 y 16. 16, ¿ya? 16. Nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta me clavo. Y voy a hacer puntos bajos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Miren. Aquí hicimos 10 puntitos y con este es uno más. 11 puntos, ¿ya? 11 puntos bajos. Luego yo me voy a unir de nuevo acá. Miren, voy a saltarme este punto y voy al siguiente. Así. Y voy haciendo puntos, miren, deslizados de nuevo. Y voy haciendo punto deslizado en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Y ahora sí que ya se está yendo la luz del día. Miren, y aquí ya terminamos de hacer el zapatito. Miren, esta va a ser la correíta. Vamos a colocar un botoncito en la parte de acá para luego poner, ¿no? Con este ojalcito que dejamos aquí. ¿Se acuerdan que hicimos 5 cadenas y nos saltamos? Ya. Entonces vamos a hacer el otro zapato. El otro zapato, la diferencia sería, al terminar la correíta tendría que estar al otro lado para que quede un derecho y un izquierdo. Así queda el zapatito ya puesto.
Miren, le queda muy bien, ni flojo ni apretado. Entonces le puse este botoncito aquí, miren. Ahora vamos a hacer el zapato del otro lado. El patrón es el mismo, todo lo mismo, que sería hasta la fila número 13, que hicimos, ¿se acuerdan? 34 puntos. Primero hicimos, ¿se acuerdan que hicimos la fila 12 de 13 puntos bajos, 8 disminuciones, 13 puntos bajos? Y luego hicimos la vuelta número 13, que hicimos 34 puntos, ya. Hasta ahí, hasta esa vuelta, todo es igual, ¿ya? Miren, que lo tengo aquí. Hasta esa vuelta, todo es igual. Ahora sí, la correa nomás el lado sería del otro zapato al otro lado, obviamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Verán, vamos a tejer. Vamos primero a cerrar la vuelta, ¿ya? Que sería la última vuelta que vamos a hacer. Para hacer la correita hacemos punto deslizado, cadena. Y nuestro primer punto deslizado de esa vuelta, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer en total 24 puntos deslizados. Ya hice 1, vamos 2, 3, 4 y así hasta 24. Y listo, ya hice 24 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 16 cadenas. 1, 16, ya. Me salto 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y me pincho en la sexta. Y bajo tejiendo puntos bajos. En total me deben salir 11. Ya hice 1. Y 11 puntos bajos, ¿ya? Entonces, miren, aquí tocaría este punto me salto, voy al siguiente y hago puntos deslizados, hago 1 y 9 puntos deslizados, ¿ya? Este es el primer punto deslizado que hicimos, este de aquí. Entonces aquí cierro con un punto deslizado y saco la vuelta, miren. Así de esta manera. Entonces aquí voy a colocar de igual forma el botoncito, ¿ya? Voy a colocarle el botoncito y ya. Y miren, así nos quedarían ya los dos zapatitos, miren, ¿no? Vamos a hacer el cabello con este color, miren, nuez de 2 milímetros de grosor y un estambre de 1,75, ¿ya? Vamos a hacer una base primero y para ello vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿ya? Ahora vamos a cerrar este anillo mágico. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6 aumentos, miren. Y aquí terminamos de hacer nuestra primera vuelta y tenemos 12 puntos. Vamos a utilizar un separador de vueltas para hacer ya la segunda vuelta. Hacemos un punto y ponemos el separador, ¿ya? Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, terminamos de hacer la segunda vuelta. Vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, 2 puntos bajos y en el tercer punto un aumento. Y vamos a hacer este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, ya terminamos de hacer la segunda vuelta. Sería, a ver, primera, segunda, tercera vuelta y tenemos aquí ya 24 puntos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer aquí un punto bajo. En la anterior vuelta, no sé si les dije, ¿no? En la anterior vuelta, que era la segunda vuelta, bueno, en la primera vuelta tendríamos 12 puntos. En la segunda vuelta, 18 puntos. En esta tercera vuelta tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, ya terminé de hacer mi cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos, ¿ya?
Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 5 puntos. 1, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, terminamos de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya hice 1, 6 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿ya? Vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos bajos. Ya hice 1 y 7 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 8 y tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 8 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, ya hemos terminado de hacer la vuelta número 9. Y tenemos 60 puntos. Vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer 9 puntos. 1, 9 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer nuestra última vuelta de aumentos y tenemos ahí 66 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 66 puntos y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 66 puntos y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Y miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura. Miren, así nos debe quedar, así le vamos a colocar, ¿no? Esta va a ser la base, todavía no le vamos a poner, pero más o menos les quiero dar esa idea, miren, más o menos, ¿no? Pues ya vamos viendo bien cuántas filas y todo eso, pero solamente les quería indicar. Ya, ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar haciendo unos bucles, ¿ya? Y vamos a levantar 45 cadenas, solamente hasta 45 cadenas. Listo, miren, aquí yo ya levanté mis 45 cadenas. Y lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos en cada cadena. En total nos debe salir 44 puntos bajos, porque la primera cadena no se teje. Y listo, miren, ya terminé de hacer esto. Entonces aquí ya marcador no vamos a necesitar. Me salto este punto que sigue y voy al siguiente y hago un punto deslizado, miren. Así, para que nos quede así del bucle, ¿ya? Entonces voy a levantar nuevamente 45 cadenas y voy a bajar tejiendo 44 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer este otro bucle. Y aquí, miren, me salto este punto y voy al siguiente y hago un punto deslizado, ¿ya? Entonces voy a hacer, ya hice estos dos bucles, ¿no es cierto? Ahorita voy a hacer otro bucle y voy a levantar 15 cadenas. Y 15 bucles. Y aquí le vamos a hacer, vamos a tejer 14 puntos bajos, ¿ya? Como tengo 15 cadenas, voy a hacer 14 puntos bajos, solo hasta 14. Y listo, ya hice mis 14 puntos bajos, ¿ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Miren, me salto esta cadena, voy en el siguiente punto, hago punto deslizado y voy a levantar 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me voy a bajar tejiendo 9 puntos bajos, ¿ya? O sea, un punto bajo en cada cadenita. Voy 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9, ¿ya? Entonces aquí me salto este punto, voy al siguiente punto deslizado y listo. Miren, aquí ya tejí mis 9 puntos, ¿no es cierto? Ahora voy a repetir 3 bucles más igual que estos, ¿ya? Que el último. Voy a hacer entonces 3 bucles más de 10 cadenas y de 9 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 bucles de 10 cadenas y 9 puntos bajos, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de acá vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. Miren, hice 3 puntos deslizados, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a continuar a hacer estos bucles de acá, ¿ya? Ahora miren, después de los 3 puntos deslizados levanté 20 cadenas, ¿ya? Y vamos a bajar tejiendo 19 puntos bajos en estas 20 cadenas, ¿ya? Entonces vamos a hacer 3 bucles de 20 cadenas y 19 puntos bajos, ¿no? Entonces ya saben, nos saltamos un punto y vamos al siguiente, levantamos 20. Bajamos tejiendo 19, nos saltamos un punto, punto deslizado y así 3 bucles de 20 y de 19 puntos bajos. Y listo, miren aquí ya terminamos de hacer nuestros 3 bucles de 20 cadenas y 19 puntos bajos, ¿ya? Ahora nos vamos a ir haciendo bucles aquí hasta llegar acá al final. Aquí nos deben salir más o menos 23 bucles, ¿ya? Hasta llegar. Siempre nos vamos a ir saltando un punto, ¿no? Terminamos de hacer el bucle, nos saltamos el punto y hacemos punto deslizado. Levantamos cadena. Hacemos los puntos bajos, nos saltamos el punto y punto deslizado, ¿no? Entonces nos debe salir 23 bucles y vamos a hacer estos bucles de acá, de los que hicimos del inicio, de 45 cadenas y 44 puntos bajos, todo esto hasta llegar al final. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer todos los bucles, ¿no? Los 23 bucles que me hacían falta al último. Aquí siempre se enreda el estambre. Y bueno, aquí nosotros vamos a cortar la hebra porque ya acabamos de hacer el cabello. Y hacemos esto, miren. Zafamos así, ¿no? Y luego le vamos a pasar donde hicimos el punto deslizado, le pasamos hacia atrás esta hebra, miren así, para que no nos estorbe. Y luego acá en la parte de atrás, miren, vamos a coger cualquier puntito, cualquier hebrita. Y vamos a pasar esta. Solamente como para que me quede, sin extender, miren, que quede bien flojita. Y aquí vamos a hacer unos 2 nuditos. Así de esta manera, miren. Y aquí cortamos los excesos. Y ya está. Y este sería el cabello, miren. Vamos a ponerle así. Verán, aquí está la cabeza, ¿no es cierto? Ustedes van a poner aquí una señal. Van a contar de las cejas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, ¿no? Queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 filas, ¿ya? Desde las cejas. Entonces, miren, aquí teníamos el cabello, ¿no es cierto? Estos son los bucles más pequeños. ¿Se acuerdan que hicimos 3 puntos deslizados y quedaba como una separación? Ya. Miren, esto vamos a poner así. Le vamos a hacer coincidir este bucle grande que quede justo como encima de la oreja, ¿ya? Y la altura que no se pase, miren, aquí está el separador, el alfiler, y justo sería ahí. Entonces le vamos a poner aquí encima el alfiler para que no se salga. Miren, como les dije, este bucle largo, el que es antes de estos pequeños, este va a quedar aquí en la oreja, ¿ya? Entonces parece que falta que un poquito más acá. Tiene que quedar justo encima. Ahí. Ahí fue. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner el alfiler. Vamos a poner unos alfileres como para sujetar, ¿ya? Para más o menos yo indicarles cómo va a quedar. Así, ya. Miren, entonces como les dije, este bucle, miren, encima. Voy a salir un poquito más la cámara. Encima de la oreja, ¿ya? Este bucle largo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto, miren. Este bucle de aquí va a pasar por debajo de este bucle largo.
esto de aquí ustedes o esto le van a pegar, ya, le vamos a pegar con silicona primero, ya, pero más o menos les voy a dar aquí cómo va a quedar. Entonces miren, este queda encima, este pasa así por debajo, le pongo un alfiler para que vean. Así, ya. Y luego este pegadito acá va a ir así. Ponemos un alfiler. Este también va pegado allá. Otro alfiler y este también va pegado. Entonces otro alfiler. Ya. Ya, así miren, ¿no? Así nos queda esta parte. Y esta otra parte de acá, miren, aquí tenemos 3 bucles pequeños y los demás eran todos largos. Estos de aquí los vamos como a enroscar así, miren, que se enchuren básicamente, ¿ya? Entonces este lo vamos a pasar para acá, así, por decirles, ¿ya? Este va ahí y va a poner un alfiler. Este otro también va pegadito a este, así, más o menos. Es como una idea más o menos que yo les doy, ¿ya? Déjenme ponerle aquí, que no se quiere meter este alfiler, creo que es porque está torcido, ya. Y luego este también va así, como hecho una conchita, básicamente, ¿ya? Es como una idea más o menos de peinado que yo les estoy dando, miren. Y estos obviamente se enchuran así. Entonces esto va a quedar así, como que queda no queda muy estirado esto, ¿no? Queda como así, como hecho, como les digo, una curvita, una conchita, que no quede muy jalado, miren. Entonces quedaría así, así va a quedar el peinadito, miren. Esta es la parte de acá atrás, que estos quedan sueltos. Los únicos que tenemos que fijar son estos, como les digo. Nosotros pegando estas de aquí, o sea, que le peguemos toda esta base por debajo con silicona aquí en el filito. Esto lo demás ya como que cae. Lo único que deberíamos fijar con silicona son estos pelitos de aquí, los que vamos pasando, y los demás caen nada más. De igual forma acá, miren, estos con silicona como se pega aquí, unos en la base y otros así. Y quedaría el peinadito así. Entonces así nos va a quedar el peinado de nuestra muñeca. Y aquí obviamente va a ir el gorrito que vamos a hacer. Miren, ahora vamos a hacer estos cuadritos que miden aproximadamente unos 4 centímetros. Miren, mide 4 centímetros de ancho, ¿ya? Yo voy a utilizar un estambre de 2 milímetros de grosor con un crochet de 1.75. Este estambre es de la marca Kartopu. Es 60% algodón, 40% acrílico, ¿ya? Vamos a formar estos cuadritos. Les voy a indicar cómo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico, ¿ya? Así, miren, de esta manera, ¿ya? Vamos a hacer este anillo mágico. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y dentro de este anillo mágico voy a hacer un punto bajo. 1, miren. Ahora levanto de nuevo 2 cadenas, 1 y 2. Y hago dentro de este anillo, después de las 2 cadenas, un punto bajo, ¿no? De nuevo, 1, 2 cadenas y dentro de este anillo un punto bajo. De nuevo, 1, 2 cadenas y dentro de este anillo un punto bajo, ¿ya? En total hemos hecho 2 cadenas, un punto bajo, 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 ¿ya? Ahora vamos a cerrar este anillo, miren, así de esta manera. Y como que ya se empieza a formar el cuadradito, miren. Cerramos esto así, ¿ya? Recuerdan que al inicio hicimos 2 cadenas que están aquí, miren. Estas son las 2, hicimos el anillo mágico y luego levantamos 2 cadenas, miren. Y aquí se forma un huequito de esas 2 cadenas. Entonces nosotros los vamos a ingresar, vamos a hacer vueltas cerradas. No vamos a tejer en espiral, sino vueltas cerradas. Donde esté ese huequito que les digo de las cadenas, ahí vamos a hacer un punto deslizado de cerrar la vuelta, una cadena y nuestro primer punto. Estoy haciendo todo en ese huequito y un punto bajo. Y este punto bajo va a ser el inicio de la vuelta, ¿ya? Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas y en ese mismo huequito, miren, donde hice el punto bajo,
Voy a volverme a meter ahí y hago un punto bajo, miren. Entonces aquí cerré la vuelta en esas cadenas, en ese hueco de las cadenas, cerré la vuelta, hice un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, ¿ya? Ahora miren, aquí está un punto. Entonces yo quiero que miren aquí que se le ve el puntito, miren, del punto bajo que hicimos, ¿se acuerdan? Que hicimos en el anillo mágico 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas. Ese punto bajo es el que yo lo cojo y hago un punto bajo, ¿ya? Ahora miren, aquí está el huequito de las cadenas, de las 2 cadenas. Me ingreso en ese huequito de las 2 cadenas y hago un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo, ¿ya? Luego miren, tomo el punto bajo y hago un punto bajo. Luego ya me encuentro otra vez con los huequitos de las cadenas, miren aquí, y hago un punto bajo, 1 y 2 cadenas, ahí mismo otro punto bajo, miren, ¿ya? Ahora voy a tejer, miren, está pegadito a este, un punto bajo solito, ¿ya? Ahora voy de nuevo aquí en el hueco de las cadenas, miren, de las 2 cadenas que se formaron, que hicimos anteriormente, aquí. Y voy a hacer un punto, luego hago 2 cadenas y un punto. Siempre en los huequitos de las cadenas vamos a hacer un punto, 2 cadenas y un punto, ahí mismo, miren. Y finalmente tejo este punto bajo, miren, así, ¿ya? Ahora voy de nuevo acá, saco el separador y voy a hacer punto deslizado, cadena, y en ese mismo punto mi primer punto de esta vuelta, miren, en ese mismo punto donde dice el cierre, pongo el separador, ¿ya? Déjenme poner bonito el separador de vueltas, ¿ya? Y luego ya me encuentro, miren, con los huequitos de las 2 cadenas que acabamos de hacer en la anterior vuelta. En esos huequitos me voy a ingresar y voy a hacer un punto, 2 cadenas y ahí mismo un punto, ¿ya? Ahora miren, aquí están los puntos anteriormente que hicimos. Aquí al ladito, miren, cojo un punto, tejo 1, 2 y 3. Y me encuentro de nuevo ya con los huequitos, miren, de las cadenas. Y aquí voy a hacer un punto, 2 cadenas, ahí mismo otro punto. Y ahora tejo mis 3 puntos. 1, miren, 2 y 3. Ahora me encuentro de nuevo con los huequitos, miren, de las 2 cadenas que hacemos siempre. Entonces me meto aquí, hago un punto, 2 cadenas, ahí mismo otro punto. Ahora tejo mis 3 puntos, 1, 2 y 3. Y me encuentro de nuevo con el huequito de las cadenas para hacer mi esquina. Un punto, 2 cadenas y ahí mismo un punto, ¿ya? Y voy tejiendo estos 2 últimos puntos, 1 y 2. Estos que se ven acá es el punto deslizado y la cadena que se hace al cierre, miren. Ahora voy de nuevo a cerrar la vuelta y hacemos, cogemos el punto completo, punto deslizado, cadena y mi primer punto ahí mismo donde hice el punto deslizado. Pongo el separador de vueltas, miren así. Entonces aquí ya hice mi primer punto de esta vuelta. Voy al siguiente y hago otro punto, he hecho 2 puntos en un punto en cada punto. Miren, aquí me encuentro con la esquina y voy a hacer un punto, 2 cadenas y ahí mismo un punto. Luego miren, aquí el puntito me ingreso y voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me encuentro de nuevo con la esquina y voy a hacer punto, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Miren, y se forma la esquina.
Ahora de nuevo, miren, 7 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, perdón. 5 puntos. Otra vez con el huequito, punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Miren, el huequito de las cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora vamos a la última fila y vamos a hacer punto deslizado, cadena y ahí mismo donde hice el punto deslizado, un punto bajo que será el inicio de mi nueva vuelta. Pongo el separador y voy a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3. Me encuentro con las 2 cadenas y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora 7 puntos. 1 y 7 puntos. Y en las cadenas ahora me voy un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo otro punto bajo. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Ahora me voy de nuevo a las cadenas. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora voy a hacer 7 puntos. 1 y 7. Me voy de nuevo al huequito de las cadenas, punto bajo, 2 cadenas, ahí mismo un punto bajo. Y ahora por último 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Miren, ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra, jalamos y voy a hacer un punto falso. Miren, me salto este punto y voy al que sigue de atrás para adelante, ingreso el crochet y voy a pasar esa hebra hacia atrás. Ahora identifico cuál fue el último punto que hice, fue este, miren que de donde sale la hebra. Entonces de atrás hacia adelante me meto en la mitad de ese punto, ¿ya? Y de nuevo vuelvo a pasar la hebra por allá. Y listo, miren. Aquí se me forma un punto falso, ¿ya? Entonces acá simplemente voy a coger cualquier hebrita de este cuadradito, puede ser esta de aquí. Y voy a pasar esta hebra por esa parte, sin jalar mucho. Esta es la hebra del anillo mágico, la de acá. Y voy a amarrar con la hebra del anillo mágico sin apretar, solo así suavito. Para que queden estas hebras hacia atrás, hago 2 nudos, miren. Y luego voy a cortar todos los excesos. Ya le dejo como un medio centímetro nomás. Y ya estaría, miren, este cuadradito, ¿ya? Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer unos cuadrados que son de este color, ¿no es cierto? De varios colores. Entonces les quiero indicar que vamos a hacer así y otros combinados. Miren, es el mismo patrón, pero el uno está combinado y el otro no. Entonces les voy a indicar cómo hacemos el combinado, ¿ya? Con este mismo tono. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer este combinado es lo siguiente. Es el mismo patrón, sino que le vamos combinando. Vamos a iniciar con el estambre de color blanco. De igual forma, es de 2 milímetros de grosor. Tiene que ser el mismo grosor de estambre que utilicen, ¿ya? Entonces, vamos a hacer anillo mágico. Miren, así, ¿no? Un anillo mágico. Y vamos a levantar 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. Dentro de este anillo voy a hacer un punto. Vuelvo a levantar 1 y 2 cadenas. Dentro del anillo hago el segundo punto. Vuelvo a levantar 1 y 2 cadenas. Dentro de este anillo hago un tercer punto bajo. Vuelvo a levantar 2 cadenas y dentro de este anillo vuelvo a hacer un cuarto punto bajo. Miren, ¿no? Entonces ahora cerramos el anillo mágico y estamos así, ¿no? Entonces aquí quiero que presten muchísima atención. Jalamos la hebra, ¿no? Y nos vamos, miren, este es el último puntito que yo hice. Me voy a meter en esta base, miren, de donde sale esta hebra. Aquí me voy a meter. Y voy a ingresar el nuevo color, que sería aquí el que voy a combinar,
¿ya? Entonces aquí paso esto y luego la hebra blanca que jalé la voy a volver a jalar, miren, la jalo, ¿ya? Entonces acá en la parte de atrás voy a amarrar 2 nuditos fuertes, tanto el estambre amarillo como el estambre de color blanco. No voy a cortar ninguna hebra, miren, voy a hacer 2 nudos, porque voy a trabajar al mismo tiempo, o sea, me voy a ir alternando cada fila con un color, ¿ya? Aquí miren, ya puse el color, ¿no es cierto? El nuevo color. Aquí vamos a hacer lo mismo. Recuerden que cuando hicimos el anillo mágico empezamos con 2 cadenas. Miren, este es el huequito, les quiero indicar. Este es el huequito, miren, que se forma de esas 2 cadenas que hicimos, miren. Aquí hay un huequito. Estas son las 2 cadenas y aquí hay un huequito. En ese huequito yo me voy a ingresar y voy a cerrar mi vuelta. Me ingreso aquí en estas cadenas que hice, miren aquí, y voy a hacer punto deslizado, cadena y mi primer punto en ese huequito. Y voy a poner el separador. Voy a levantar 1 y 2 cadenas y en ese mismo huequito vuelvo a hacer un punto bajo. Miren, aquí he formado mi esquina. Ahora me voy al punto bajo que hice en el anillo mágico, ¿se acuerdan? Y voy a hacer mi punto bajo. Ahora me encuentro con el huequito, miren, de las cadenas. Voy a hacer punto bajo, 2 cadenas, ¿ya? Y ahí mismo otro punto bajo. Ahora me encuentro con el punto que hice en el anillo mágico y voy a hacer un punto bajo. Ahora con las cadenas. Hago un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo, miren. Ahora me encuentro aquí con el punto bajo que hice, hago un punto bajo solito, en las cadenas, en el huequito vuelvo a hacer punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y tejo mi punto bajo que hice del anillo mágico, miren, ¿ya? Listo. Cierto que no les he dado como que el número de puntos, ¿no? Bueno, en la anterior que hicimos el anillo mágico, a veces me olvido yo. El anterior que hicimos lo blanco, terminaríamos con 4 puntos porque hicimos 4 puntos. Las cadenas no se cuentan como puntos. En esta segunda vuelta terminaríamos en total con 12 puntos. Aquí ya tenemos 12 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la tercera vuelta. Lo que vamos a hacer es un cambio de color. Jalamos la hebra, miren. Nos volvemos a enlazar en esta base que yo les digo siempre. Miren, aquí cojo así y así, ¿ya? Y aquí como tengo el color blanco, cojo el color blanco y termino de hacer miren. Jalo el color amarillo, ¿no? Jalo el blanco y el amarillo, que estén ahí bien. Ahora voy a tejer con el color blanco. Aquí es donde estaba el inicio. Hago punto deslizado, cadena y mi primer punto en ese mismo punto, miren. Ese es el primer punto de esta vuelta y voy a poner el separador. Ya, ahora me encuentro con las cadenas y voy a hacer un punto, 2 cadenas y ahí mismo un punto. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Me encuentro con las cadenas, voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo, se me zafó, y ahí mismo otro punto bajo. Ahora voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Me encuentro con las cadenas y hago punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Ahora voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora me encuentro con las cadenas. Voy a hacer punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Ahora voy a tejer estos 2 puntitos. 1 y 2. ¿Ya? Y terminé de hacer esta tercera vuelta. Déjenme ver y tenemos 20 puntos. ¿Ya? Vamos a jalar la hebra porque vamos a cambiar el color. Nos volvemos, miren, a ingresar en esta base. Vuelvo a tomar el estambre de color amarillo y lo paso por esos 2. Jalo el estambre de color blanco. ¿Ya? Entonces aquí, miren, vamos a volver a hacer punto deslizado, cadena y mi primer punto ahí mismo, ¿ya? Y aquí pongo en este punto que acabo de hacer el separador.
Y voy a hacer un punto y luego otro punto en el otro punto. Hice 2 puntos. Ahora me encuentro con las cadenas. Voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5. Ahora me encuentro con el huequito de las cadenas y voy a hacer punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. ¿Ya? Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5 puntos. Me encuentro con las cadenas y voy a hacer punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora nuevamente 5 puntos. 1 y 5. Me encuentro con la esquina y voy a hacer punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo punto bajo. Ahora voy a tejer estos 3 puntitos. 1, 2 y 3 puntitos. Miren. ¿Ya? Ahora voy a volver a cambiar el estambre. Me paso por esta base. Tomo el estambre de color blanco. Miren. Y lo paso. ¿Ya? Jalo el amarillo. Y el amarillo lo voy a cortar porque ya no lo voy a utilizar. Entonces el amarillo ya lo corté. Y me quedo así. ¿Ya? Jalo la hebra amarilla y la blanca para que no me quede flojo. Y voy a cerrar la vuelta. Voy a hacer aquí, miren, punto deslizado, cadena y mi primer punto en ese punto. Pongo el separador y voy a tejer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3. Y me encuentro con mi esquinita, miren. Y voy a hacer punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1 y 7. Me encuentro con las cadenas de la esquina y hago punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo punto bajo. Ahora 7 puntos. 1 y 7. Me encuentro con las cadenas y hago punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Ahí mismo. Ahora 7 puntos. 1 y 7. Me encuentro de nuevo con las 2 cadenas y hago un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora voy a tejer estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado, tal cual como cerramos el anterior. Vamos a cortar la hebra. Jalamos y vamos a hacer este punto falso que siempre lo hacemos. Saltamos este punto, vamos al siguiente de atrás para adelante. Pasamos la hebra por atrás. ¿Ya? Ahora identificamos por dónde salió esta hebra y es el último puntito. El punto deslizado que hicimos al último, que es este. Me ingreso de atrás hacia adelante, pero en la mitad, miren. Y de nuevo, miren, cojo esta hebra y la vuelvo a pasar así, por allá. Y aquí se forma, miren, un punto, ¿ya? Ahora, acá, ¿qué voy a hacer? Miren. Estas hebritas de aquí, primerito, las hebras amarillas las voy a amarrar. Le voy a hacer 2 nuditos. Sin apretar porque se les frunce el cuadradito, ¿ya? Y luego voy a cortar el exceso de las hebras amarillas. Miren. Así. Listo. Ahora, esta hebra de aquí, la que terminamos, miren, voy a pasarla, voy a pincharme por cualquier puntito, cualquier hebrita, ¿ya? No es que tiene que ser una hebra en específico, simplemente le pongo así, es como para que se me acerque a esta. Esta es la del anillo mágico. Y voy a amarrarle también con la hebra que terminamos de hacer, sin apretar, como les digo, 2 nudos, miren. Y luego vamos a cortar también el exceso de estas hebras, ¿ya? Y miren, así me queda el cuadrito combinado, ¿ya? Este sería el cuadro combinado y este sería el cuadrito de un solo color. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a combinar así, miren, ya combinamos estos dos así, ¿ya? Voy a dejarles así. Luego voy a hacer un azul y también lo voy a combinar. Voy a dejarlo aquí. Luego vamos a hacer un naranja y también, miren, lo voy a combinar.
Luego voy a hacer este color cafecito claro y también, miren, lo voy a combinar, ¿ya? Miren, en total tengo 2, 4, 6, 8. Estos 8 cuadros son los que van a formar nuestra faldita. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuántos cuadros vamos a hacer? ¿No? En total, aquí vamos a hacer, a ver, de cada cuadro nosotros vamos a hacer 5 cuadros. De cada cuadro. A ver, déjenme contar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Vamos a hacer 5 cuadros de cada cuadro. O sea, vamos a hacer aquí. Voy a ir anotándoles aquí para que ustedes me comprendan, ¿ya? Entonces aquí, miren, voy a irles anotando cómo vamos a hacer. Vamos a hacer. Aquí tenía un esfero. Un esferillo. Ya. Entonces vamos a empezar. Miren, de los cuadros, el amarillo y el combinado. Entonces, del cuadro amarillo, miren, vamos a hacer 5. ¿Ya? Del cuadro amarillo con blanco, el combinado vamos a hacer 5, que serían aquí. En total, entre estos dos, deberíamos tener de estos colores 10 cuadros, ¿no es cierto? Después del cuadro café, vamos a hacer 5, ¿ya? Y de igual forma del cuadro café con el blanco, 5, ¿ya? Del cuadro azul vamos de igual forma a hacer 5 y del azul con el blanco vamos a hacer 5, miren, ¿ya? Del cuadro naranja o tomate vamos a hacer 5 y del combinado naranja con blanco vamos a hacer 5, miren. En total debemos hacer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 cuadros. Vamos a tener en total 40 cuadritos que hacer, ¿ya? En la combinación de cuadros también, en vez si no tienen blanco, también pueden poner color blanco hueso o beige o crema. Ahora vamos a unir los cuadritos. Miren, aquí yo ya fui uniendo así. Miren, primero la parte vertical, miren, es un cosido invisible que no se ve la hebra. Entonces vamos a ir armando así por estos grupos y luego vamos a coser de manera horizontal. Entonces vamos a ir cuadro por cuadro y ustedes van a ir tomando los cuadros que yo vaya poniendo, ¿ya? Entonces primero vamos a coger el cuadro café con el cuadro que está blanco con azul, ¿ya? Entonces, primero, quiero que tomen en cuenta algo. Que los cuadritos tienen, ¿se acuerdan que terminamos aquí? Hacíamos, aquí hicimos, en las esquinas hacíamos un punto, 2 cadenas y un punto ahí mismo, ¿ya? Y luego hacíamos 7 puntos y luego repetíamos un punto, 2 cadenas y un punto, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, miren, quiero que tomen en cuenta estos 7 puntos que siempre tejíamos, más un punto de la esquina y más un punto de esta esquina, porque el otro punto corresponde a este lado. Entonces vamos a tomar un punto de acá más un punto de acá de la esquina, más 7 puntos serían 9 puntos, ¿no? Entonces vamos a poner marcadores en esos puntos, miren. Aquí quiero que vean, aquí están los 2 puntos, miren, un punto, 2 cadenas y un punto. Entonces este punto de aquí corresponde, miren, como les dije, para hacer 9 puntos. Entonces nosotros contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno le ponemos que corresponderían, miren, aquí está un punto, 2 cadenas y un punto. Entonces este es una cadena y estas son las 2 cadenas que hacíamos, ¿ya? Ahora también vamos a poner un separador. Miren, esta es 1 y 2 cadenas. Ponemos en esta no, sino en esta que sigue. Vamos a poner el separador y de la misma forma acá. Miren, aquí se ven las cadenas. Quiero que se fijen bien. Está, miren, 1 y 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. Le vamos a poner en esta cadena que está al ladito. ¿Ya? Miren, vamos a coger así la cadena. Y lo mismo vamos a hacer en el otro, en este otro cuadrito. Ah, no, es el azul, perdón. Iba a ser mal. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el azul. Vamos a coger, miren, vamos a ver los 2 puntos, ¿no? Aquí está un punto, 2 cadenas y un punto. Entonces, este punto corresponde a este lado de acá. Ponemos el separador, ¿ya? Déjenme coger y poner el separador. Y contamos aquí 9 puntos, ¿no? Vamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, ¿ya? Y de igual forma vamos a poner aquí, miren, están las 1 y 2 cadenas. Me salto esta cadena y voy a ponerle acá, ¿ya? Y acá le voy a poner, miren, aquí está 1 y 2 cadenas, le voy a poner en la cadena que está al ladito de este punto, ¿ya? Así, de esta manera. Entonces yo voy a unir esto con esto. Parece difícil, pero no es difícil. Primero, o sea, los separadores sí nos ayudan muchísimo. Vamos a ensartar una hebra de cualquier estambre porque el estambre no se va a ver, pero yo aquí le estoy haciendo en color blanco hueso, crema, ¿ya? Entonces, lo que primerito que vamos a hacer es esto. Miren, vamos a tomar el cuadro azul. Vamos a pincharnos en cualquier hebrita. Es para que quede este nudo hacia atrás, miren, así, ya, y no se vea, ¿no es cierto? Ahora, miren, vamos a coger donde pusimos, ¿se acuerdan esta cadena? Donde está la cadena, miren, esta es la cadena. Esta con esta, entonces, esta y esta es la cadena. Entonces, miren aquí, es que quiero explicarles muy bien. Esta, miren, aquí está la cadena, ¿no es cierto? Esta. Voy a coger solo la hebra de acá, ya, las que están internas. Y me meto de adentro hacia afuera. Miren, así paso de adentro hacia afuera esta cadena, ¿cierto? De adentro hacia afuera. Luego jalamos esto. Ahora, miren, esta es la otra cadena que esa no cojo. Cogí esta cadena. Ahora, ¿dónde está puesto el marcador? Me voy a pasar de adentro hacia afuera, tomando igual solo la cadena interna. Miren, así. Y aquí ya puedo sacar este separador porque ya hice en el punto que quería hacer. Ya. Ahora voy acá, miren, donde está esta cadena, donde puse aquí, sacamos esto. Y de igual forma voy a tomar la hebra interna de afuera hacia adentro. Miren, me pincho así. La hebra interna, ¿ya? Y luego salgo. Miren, salgo aquí donde está el separador de vueltas. Miren, voy a sacarle para que vean mejor. Es este punto de aquí. Igual, cojo la hebra interna de adentro hacia afuera y salgo, miren. ¿Ya? Entonces aquí ya uní las primeras cadenas y jalo, ¿ya? Ahora voy a coger y voy a doblar así. Miren, ¿ya? Y quiero que vean. Esta es la última que acabamos de unir. Este es el punto, y este es el punto donde estaba el separador. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Miren, voy a coger solo las hebras internas, o sea, estas y estas. Las externas no. Entonces, miren, yo me ingreso de afuera hacia adentro cogiendo esta cadena. Y salgo al punto siguiente cogiendo la otra cadena, miren, externa. Así. Y lo mismo hago acá. En el anterior, en el punto que terminé, miren que sale la hebra, me meto de adentro hacia afuera y salgo en el próximo punto cogiendo la cadena, miren. Y voy cerrando así. Este es el último punto que tejí, miren. Entonces me meto de adentro hacia afuera y acá cojo el siguiente punto así, miren. ¿Ya? Y jalo. ¿Ya? Igual acá, miren. Aquí y salgo en el siguiente cogiendo solo una hebra hacia arriba. Miren. Miren, aquí donde termina la hebra y salgo en el siguiente punto. Solo estoy cogiendo las cadenas internas, miren. Y acá igual, donde terminé y salgo en el siguiente punto hacia arriba. Miren. Ya, acá igual. Esta es la que terminé, me meto hacia adentro y salgo en el siguiente punto hacia arriba, miren. Aquí terminé, me meto hacia adentro y salgo cogiendo la cadena hacia arriba, miren. Aquí yo voy a hacer esto, voy a coser hasta más o menos que le vea la mitad, le calculo más o menos. No es que es un valor exacto, simplemente es para cuando lleguen ahí a la mitad lo que van a hacer, miren, es esto. Vamos, y ven cómo queda así, pero vamos a jalar esta hebra, miren y cómo se cierra. Al momento de que jalamos, miren cómo se cierra el cosido
y nos queda así un cosido invisible, miren. Esto queda atrás y esto queda adelante, no se ve, ¿ya? Y ahora sí continuamos haciendo lo mismo, miren. Doblamos así, ¿no? Me quedé en esta, miren, en esta de aquí. Entonces me meto en esta y salgo en el punto que sigue, así. Entonces, miren, me meto en esta última que hice y salgo en la cadenita donde está puesto el separador. Bueno, le voy a sacar aquí, como ya sé qué cadena es. Miren, salgo por aquí, así, y salgo, miren, en la cadenita hacia arriba, cogiendo solamente la una hebra. Aquí para que se vea mejor le voy a girar así, ¿ya? Miren, y solamente cojo la hebra interna, así, ¿ya? Y lo mismo hago acá, es la misma puntada. Me ingreso acá, esta es la una cadena, esa no tejo, sino la donde está el separador. Me meto así hacia abajo, miren, y salgo hacia acá, tomando la hebrita, miren, así. Quito el separador, ¿ya? Y miren, aquí me queda así como abierto porque todavía no cierro. Jalo, miren, jalo así, despacito, sin que se me vaya a romper. Miren, y se cierra. Miren cómo se cierra. Miren el cosido, ¿ya? No se ve esta hebra, miren. Esto es un cosido invisible, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga hecho esta parte, ya tengo hecho esto, ¿no es cierto? Ahora me toca los otros cuadros. Entonces, ¿qué voy a hacer para unir los otros cuadros? Hago exactamente lo mismo. Dejo un ratito este tejido y voy a coger, me tocaría este. Igual, miren, voy a poner los separadores de vuelta. Entonces, esto vamos a unir así. Así vamos a unir. Entonces, cogemos la aguja y hacemos el mismo proceso. Miren, tomamos este cuadrito de aquí, ¿no es cierto? Vamos a tomar, déjenme subirle un poquito porque parece que está muy abajo. Tomamos este cuadrito de aquí, donde está la cadena, miren. Me meto de afuera hacia acá. Saco ese separador porque ya cogí, ¿no es cierto? Miren, así. Y ahora, donde está el separador, cojo la hebrita así. Y saco este separador porque ya cogí. Ahora cojo el otro, miren, donde está la cadena, ¿ya? De afuera hacia adentro, miren, ¿no? Y luego donde está el separador, miren, de abajo hacia arriba, ¿ve? Así. Saco este separador porque ya hice, miren. Aquí jalo así para que se me una. Y ahora sí, a lo que jalo así doblo, miren, así para seguir cosiendo, ¿ya? Entonces, miren, aquí este es el punto, se le ve clarito el punto que yo acabo de hacer. Cojo así y saco y salgo. Voy a repetir lo que hice acá. Salgo en el siguiente y continúo, miren. Me meto aquí y salgo en el siguiente. Aquí está un pelito. Así, miren. Me meto aquí y salgo en el que sigue. Ahí. Miren. Me meto en este, en el anterior que terminé, miren, y en el que sigue. Y aquí pues simplemente jalo. De nuevo, miren. Jalo así, no mucho, o sea, jalo hasta ver que se me cierre. Si no se me puede arrancar el estambre, miren. Y nos va quedando así, ¿ya? Entonces ustedes van a ir cosiendo así de esta manera, ¿no es cierto? Y a ver, les voy a dar el patrón cómo van a ir los colores, ¿ya? Entonces ahora va el azul, después va este café, y luego va el naranja y luego va el amarillo. Entonces ustedes van a continuar, miren, uniendo esta parte de aquí, ¿ya? Van a continuar todo uniendo hasta terminar. Cuando llegue aquí ya les indico cómo rematamos. Y listo, miren, aquí ya terminé de unir todos así de manera vertical. Entonces cuando termino yo voy a girar, ¿no es cierto? Acá el tejido. Me voy a pinchar en una de estas hebritas así. Miren, y no voy a jalar mucho, solo así.
y luego me pincho de nuevo en una de al lado. Voy a hacer un nudito, paso la hebra alrededor de la aguja. Miren, aquí se me forma un nudo. Y luego simplemente me voy a pasar así por 2 hebritas de acá. Así, y luego voy a cortar la hebra. Eso hago para rematar, ¿no? Cuando yo acabe de hacer todo este larguito, ¿ya? Que sería así, miren. Quiero que ahí le miren así, ¿ya? Miren, vamos a hacer todo esto, miren, vamos a unir así, de esta manera. Nos debe salir 1, miren, 2, ¿no? Vamos, 3, 4, miren, ¿no? Y 5. Así nos deben unir, miren, salir todos estos así, ¿ya? Nosotros vamos a ir colocando así, tal cual, en orden, miren. Si ven que está en orden, el amarillo empieza aquí y así, todos, ¿no? En orden, ¿ya? Miren, ahora que ya tenemos así estos bloques, ahora vamos a unir los bloques, ¿ya? Vamos a seguir uniendo de manera vertical para luego unir de manera horizontal. Entonces, tal cual como hemos unido esto, vamos a unir aquí. Miren, vamos a unir así, aquí, esta con esta y esta con esta. Así de manera vertical para que nos quede una sola pieza. Y luego vamos a unir, ya les indico, de manera horizontal, ¿ya? Miren, aquí quiero indicarles que ya le uní todo. Me quedó esta pieza así. Ahora lo que nos toca es unir de manera horizontal. Estas 3, 1, 2 y 3. Esta primera, miren, ya le uní. Así, miren. Entonces ya me faltaría solo unir esta de acá. Y básicamente vamos a hacer lo mismo. Es la misma puntada. Miren, nos agarramos aquí. Vamos tomando así. Solo que aquí en esta esquinita le cogemos aquí un puntito. Aquí justo en la esquinita. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Miren, entonces aquí vamos a ir. Bueno, esta parte ya la uní. Esta de acá arriba y ustedes les voy a dar como unir esta de acá y luego replican, ¿no? Ahora, miren, entonces igual, vamos a empezar por esta de acá, por decirles así, nos metemos, miren, y vamos tomando. Aquí voy a tomar de afuera hacia adentro, voy a tomar la cadena, miren, la hebrita de la cadena, ¿no? Así, miren. Y luego me salgo por el primer punto que sería de aquí. Que sería, a ver, déjenme mirarle. ¿Cuál sería el punto? Sería este de aquí. Miren. Tal cual como hicimos en la de acá. Ahora de acá igual, tomamos la cadena de afuera hacia adentro. Miren. Estamos cogiendo las hebras internas, ¿no? Y salgo por el primer punto. Ya, miren, y me voy a ir tejiendo así tal cual, cosiendo quiero decir. Cojo de aquí una hebra y me salgo por el siguiente, solo cogiendo las hebras internas. De igual forma aquí y me salgo por el siguiente. Y así me voy a ir, saben que llego a la mitad y jalo para unir, ¿no? Cuando ya llegue acá, pues ya les indico cómo unimos esto. Y miren, ya llegué acá, a esta parte. Entonces aquí miren, cosí el último, este punto que sería este de aquí, ¿no es cierto? Entonces me vuelvo a meter en el anterior y salgo en la cadenita de acá. Miren así. Aquí me meto en el anterior y salgo en esta otra cadenita de acá. Estoy cogiendo las cadenitas que uní acá, ¿ya? Para que se me cierre este punto. Igual me meto en el anterior, donde ya me había pinchado, y me voy a meter, miren, en la cadenita de acá, ¿no? Miren, me meto aquí donde me pinché en el anterior y me voy a salir aquí, miren, que sería en esta cadenita de acá, ¿no? Aquí, miren, ese es el punto, acá es la cadenita, ¿ya? Así, miren aquí, como hicimos esto, jalamos así. Miren, para que se cierre ya. Y se cierra. Ahora sí vamos de nuevo. Nos metemos aquí a esta cadenita que sería, ¿no es cierto? Déjenme verme dónde me metí. Sí. Aquí estoy metida, miren, en esta cadenita de acá. Y voy a salir a este punto de aquí, miren.
Si ven que aquí está un punto, 2 cadenas y un punto. Entonces tengo que meterme del anterior para salir en este punto de aquí. En este punto, miren, este es el punto. Y esta es la cadena, ¿no? Entonces me ingreso así, aquí, y salgo en el punto. Igual acá, es la misma puntada. Miren, me ingreso en la cadena y me salgo en el punto. Y sigo, miren, yo al jalar, miren cómo se va cerrando. Si ven cómo se cerró y no queda ningún hueco. Y aquí sigo así mismo, miren, haciendo lo mismo. Me meto en el anterior, que sería aquí, en esta hebra de atrás. Miren, y salgo en la de adelante. Sigo haciendo la misma puntada. Salgo en la de atrás e ingreso en la de más adelante, solamente en las hebras internas, miren. Y así sucesivamente lo voy haciendo en toda esta parte de aquí y uno todas las partes horizontales, ¿ya? Listo, miren, ya está unido todo. Un buen tips es ponerle al revés. Yo suelo hacer esto, pongo un pañito y luego le paso la plancha. La plancha caliente, si es que tienen plancha a vapor, mejor. Nunca lo hagan directamente en el tejido, ya, porque pues sí se daña las hebritas, ¿ya? Entonces miren, ustedes solo pasan así la plancha y eso sería todo. Y esto queda muy planito, queda muy bien las uniones. Entonces miren, esta es la parte del revés. Miren la parte derecha cómo queda, nos queda súper bien, ¿ya? Entonces vamos a hacer un paso más. Ahora miren, vamos a unir así. Y vamos a unirle esta parte de acá, ¿ya? Porque esta va a ser, este es como decir el vuelo, el vestido, la parte de abajo, ¿ya? Ahorita vamos a unir, tal como unimos estas partes, miren, vamos a unir estas partes de aquí, tal cual como hicimos, para que nos quede así como un cilindro, ¿ya? Vamos a hacer ese paso. Y miren, así ya me quedó todo cosido, ¿no? Nos queda como un tubito, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esta parte del amarillo le vamos a dejar abajo, ya, y esto va a ser la parte de arriba. Ya, entonces vamos a tomar estambre, miren, de color celeste. Puede ser incluso este azul mismo que utilizaron acá. Yo voy a utilizar un celeste más clarito, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es engancharnos en cualquier parte. No importa la parte que nos queramos enganchar, ¿ya? Vamos a engancharnos en cualquier parte. Miren, ahora vamos a coger entonces este estambre de color celeste para poder unirnos, ¿cierto? Es de 2 milímetros de grosor y un ganchillo de 1,75. Entonces, miren, aquí vamos a hacer esto. Recuerden que aquí hay las 2 cadenitas que siempre hacíamos en las esquinas. Aquí nos vamos a enganchar y ahí voy a sacar, miren, mi primer punto, ¿ya? Entonces yo voy a meterme aquí. Entonces aquí voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a hacer mi primer punto bajo, miren. Pongo esta cadenita, esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo y luego me voy a ir tejiendo, miren, estos 9 puntos de aquí. 1, 9 puntos. Ahora me encuentro con las cadenitas, miren, de nuevo acá y voy a hacer un punto en las cadenas, miren. Entonces aquí hice en total en las cadenas un punto. Luego hice 9 puntos y en las cadenas un punto. Serían 11 puntos. Entonces, 11 puntitos, ¿no es cierto? Ya. En cada cuadro me van a salir 11 puntos. En cada cuadro voy a hacer 11 puntos porque es un punto en el huequito de las cadenas, los 9 puntos y luego un punto en los huequitos de la cadena del otro extremo. Entonces serían 11 puntos, ¿ya? Entonces ya me pasaría acá, miren, sigo yo perdiendo esta hebra. Me paso al otro lado. Primero al huequito de las cadenas, miren, y hago un punto, ¿ya? Y luego me voy tejiendo punto sobre punto, estos 9 puntos, y luego en el huequito de las cadenas hago otro punto que serían en total 11. Y así voy a ir tejiendo 11 puntos arriba de cada cuadrito. Y listo, miren, ya terminé de hacer
estos 11 puntos en cada cuadro. Como tenemos 10 cuadros, entonces por 11 serían 110 puntos que tenemos ahorita. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 110 puntos, punto sobre punto. Vamos a cerrar aquí, vamos a hacer vuelta cerrada, ¿ya? Aquí está, miren, este de aquí es el primer punto, este de acá. Ya tomamos así, vamos a hacer un punto deslizado, vamos a levantar una cadena y ahí mismo, en ese mismo punto voy a hacer un punto, en mi primer punto bajo. Entonces, me voy tejiendo entonces punto sobre punto estos 110 puntos bajos, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de tejer esta vuelta de 110 puntos y simplemente aquí lo que voy a hacer es punto deslizado y voy a cortar esta hebra, ¿ya? Aquí vamos a hacer una parte para ya empezar a hacer la parte de arriba del vestido. Aquí hice 116 cadenas, ¿ya? Entonces aquí me voy a saltar la primera cadena y voy a empezar desde la segunda. Y si tengo 116 cadenas, me deben salir 115 puntos bajos porque la primera cadena no se teje. Estoy utilizando el mismo número de crochet y el mismo grosor de estambre de 2 milímetros. Entonces me voy a ir tejiendo cadena por cadena estos 115 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 115 puntos bajos. Ahora voy a levantar aquí una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer 30 puntos deslizados. Solo 30, solo hasta 30. Y listo, miren, ya hice 30 puntos deslizados. Ahora voy a tejer acá 55 puntos bajos, solo hasta 55. Y listo, ya tejí mis 55 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a ir tejiendo otra vez estos 55 puntos bajos, punto sobre punto. Y listo, miren, ya terminé de hacer estos 55 puntos. Ahora voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo nuevamente, pero ahora puntos deslizados y voy a hacer 55 puntos deslizados. Y listo, miren, ya hice 55 puntos deslizados. Ahora me faltaría hacer los puntos deslizados acá. Recuerden que acá sí lo hicimos, pero acá lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a bajar acá, miren, en este huequito tejiendo un punto deslizado para poder bajar, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo puntos deslizados en estos 30 puntos que estarían de esta parte de acá. Vamos tejiendo punto sobre punto estos 30 puntos deslizados. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 30 puntos deslizados. Aquí lo que voy a hacer es cortar la hebra, ¿ya? Y esta hebrita la voy a esconder. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un recordatorio. Miren, aquí lo que tenemos es 30 puntos aquí, 55 acá y 30 acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la pieza que hemos elaborado, vamos a ir uniendo. Aquí en la parte de arriba, miren que terminamos de hacer esto, vamos a empezar a unir de esta manera, ¿ya? Aquí vamos a unir esta parte. Aquí tenemos 55 puntos, ¿ya? Y aquí tenemos 110. Eso quiere decir que vamos a unir 2 puntos de aquí con un punto de acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos ahorita con este estambre, nos vamos a pinchar en cualquier lado de acá atrás, que no se vea el nudo, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí justo en esta parte de atrás lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el primer punto, que sería este, y vamos a ir tejiendo, verán, voy a bajarle un poquito la cámara para que se vea mejor. Esta se ve la cadena, miren, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar solo en esta cadena de aquí interna, en estas. No vamos a coger así la hebra completa, el punto, sino solo esta hebra de aquí. Esta, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que yo me voy a introducir aquí. Miren así. No termino de jalar. Espérenme un ratito, ¿ya? Introducir así. No termino de jalar. Y en el siguiente punto me voy a introducir de abajo hacia arriba en la de acá. Es igual que la unión de esto que hicimos de los cuadritos, realmente. Ya, pero acá vamos a hacer una pequeña modificación para que se nos una 2 puntos con uno de arriba. Ya, entonces eso hice en la parte de arriba. Ahora en la parte de acá abajo, ¿qué voy a hacer?
Voy a ingresar de igual forma. Miren, voy a tomar solo estas cadenas de acá. Me ingreso así. Y voy a salir. Me salto esta cadena y salgo en la siguiente, miren. ¿Ya? Y salgo en esta siguiente y jalo la hebra. ¿Ya? Entonces al momento de jalar la hebra, aquí se me unen estos dos, un punto con dos puntos. ¿Ya? Miren aquí donde terminamos. Donde cogimos el segundo punto, aquí nos volvemos a ingresar, así, ¿no es cierto? Nos volvemos a ingresar y vamos a salir por la mitad del siguiente punto, miren, así, ¿ya? Ahora, la parte de acá abajo, miren, donde terminamos es esta de aquí, miren, ¿no es cierto? Miren, quiero que vean la hebrita de aquí. Donde terminamos es esta de aquí, sería esta. Entonces yo me meto aquí, me salto este punto y voy al siguiente, a la siguiente cadena. Miren, y jalo. Aprieto para que se me vaya ya cerrando, miren. Ya, ahí se me va uniendo. Y voy a repetir lo mismo. En la última cadena me meto y salgo en el punto de adelante, jalo, y acá voy a hacer lo mismo, miren, en la última cadena, pero aquí en cambio me salto una cadena y voy, arriba no me salto, acá abajo sí, y jalo, miren, y se me va uniendo. Voy a repetirles nuevamente, me meto en esta última de aquí y voy a salir en la que sigue, ya, así. Luego de acá, en la parte de acá abajo, miren así. Y en la parte de acá abajo me meto en esta cadena, me salto este punto y salgo en el siguiente. Porque estoy aquí yo uniendo dos puntos de acá abajo con un punto de acá arriba. Y así me voy a ir cosiendo todo alrededor. Al final me va a coincidir estos últimos 45 de aquí, miren esto. Esta me va a coincidir al final acá y me van a quedar libres estas correitas de 30, ¿ya? Y todo esto va a quedar unido allá. Vamos a tejer dos cuadritos más de los que tejimos, ¿se acuerdan? Para la falda del vestido. Un amarillo y uno con naranja así, ¿ya? Entonces, miren, como ya tenemos esta parte de aquí de la falda, ¿no es cierto? Ya toda, miren, nos quedó así cosida, como hemos cosido. Miren, nos quedó súper bien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a encontrar, miren. Este de aquí es la parte de atrás, ¿no es cierto? Ya, miren, así. Le vamos a doblar. Aquí es la parte de atrás. Vamos a doblar rectito, miren, para sacar la otra mitad. El lado contrario sería esta. Este de aquí sería el lado contrario. Este. Entonces de aquí, miren, vamos a coser este cuadrito aquí y este cuadrito acá. Entonces vamos a poner una señal. Sería aquí más o menos aquí, ¿no es cierto? El centro. Vámonos aquí, ¿ya? Entonces vamos a coser aquí este cuadro y este otro cuadro. Tal cual como cosimos esto y como cosimos esto, ¿ya? Entonces aquí vamos a utilizar, voy a utilizar un estambre de color este de aquí para coser. Ya vamos a ensartar la aguja. Antes de nada vamos a coser primero estos dos, ¿ya? Este lado. ¿Se acuerdan cómo cosimos así de manera vertical? Tal cual como fuimos uniendo estos cuadros, así mismo vamos a coser estos dos, ¿ya? Y listo, miren, ya le uní esta parte de aquí. Ahora, como les dije, ya sacamos aquí la mitad, ¿no es cierto? Ahora sí nos vamos a ubicar. Justo esta unión va a dar con este puntito de la mitad. Y vamos así, miren, por ejemplo, lo que tenemos que aquí mirar es algo. Por ejemplo, miren. Vamos a unir todos estos puntos de aquí y de acá, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos para unir, ¿qué sería lo siguiente? Sería aquí la otra, ¿cómo decir? A ver, este es el punto y aquí está la cadena que unimos. Vamos a unir esta cadena que unimos de nuevo. Una sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aquí y 11 con esta cadena. Entonces son 11 puntos de aquí y 11 puntos de acá, serían 22. Entonces nosotros vamos a coger separadores para poder
coger justo esos puntos, ¿ya? Vamos 11 puntos acá y 11 puntos del otro lado, ¿ya? Entonces, miren, vamos a contar aquí, por decirles es la mitad, ¿no? Calculamos más o menos. Entonces, vamos a contar de aquí, de donde está el marcador. 1, 2, 3. Estos son como los puntos, miren. Quiero que se fijen bien. Vamos a contar como los puntos estas hebritas, miren. 1, 2, 3, así, ¿ya? Entonces, yo voy a ir contando de donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que sería aquí, miren. ¿Ya? Y después del marcador, este está contando con el marcador, este de aquí. Entonces, este es otro punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que sería el de acá. Entonces, saco este marcador y pongo acá. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí de este marcador a este marcador 22 puntos, que son los puntos que vamos a unir de esto. Entonces, esto vamos a ir cosiendo tal cual como unimos aquí, pero obviamente sin saltarnos ningún punto. Como aquí tengo 22 y 22, voy agarrando y uniendo como esta parte de aquí, mejor dicho, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir así, miren. Aquí realmente como no se ve el color del estambre, le pueden hacer con celeste, con este color claro, con el que ustedes gusten hacerlo, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, miren, para podernos pinchar primerito vamos a empezar este punto. Primero me voy a pinchar aquí en la parte de atrás para que se quede el nudito que hice, miren acá, ¿ya? Entonces voy a tomar este de aquí y voy a coger primero la cadena que está aquí. Me meto de arriba hacia abajo, miren, y salgo por el primer punto que sería de este lado. Salgo así, miren, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a meterme de arriba hacia abajo y salgo en la siguiente hebra. Miren, esta es la puntada que siempre hacemos, miren, y al momento de cerrar, miren, no se ve el estambre, ¿ya? Entonces vamos a continuar acá, miren, cosiendo así. Nos metemos en la anterior que nos quedamos y salimos en la mitad, cogiendo solo las hebras interiores. Miren, de igual forma acá, me meto aquí y salgo en la otra. Y luego voy jalando, miren, voy jalando y queda unido y no se nota. Entonces esto voy a ir cosiendo así todo a lo largo, ya los 22 puntos. Y listo, miren, ya terminé de coser esta parte de aquí. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer acá es rematar tal cual como rematábamos, ¿se acuerdan? Cuando cosíamos estos cuadritos mismos, nos metíamos por una hebrita de por acá. Luego cogíamos otra hebrita. Hacíamos un nudito. Este es como el pecho, ¿ya? La pechera del vestidito. Entonces aquí voy a cortar, ¿ya? Y miren, nos queda así esta parte de acá arriba, ¿no? De la pechera, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer otra parte porque tenemos que empezar a coser esta parte de aquí así y de aquí vamos a sacar los tirantes y así. Entonces miren, para hacer esta parte de aquí vamos a utilizar un estambre de color más oscuro. Miren, es este que hicimos estos cuadros más oscuros. Miren, este es celeste y este es un azul, ya. Este azul que hicimos esos cuadros vamos a utilizar. Y vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a tejer puntos deslizados todo esto alrededor. Recuerden que cada lado tiene 11 puntos, entonces son 11 puntos deslizados más 11, aquí serían 22 y más 11, así vamos a ir haciendo, ¿ya? Y nos vamos a ir enganchando aquí, miren, aquí nos vamos a enganchar justo en la base donde empezamos a coser, a unir, ¿ya? Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, voy a bajarle un poquito la cámara para que le miren. Entonces, miren, aquí me enganché, ¿no? Y voy a hacer una cadena que va aquí así, una cadena, ¿ya? Que va a simular como decir el primer punto deslizado, ¿ya? Ahora sí miren, me engancho aquí. Esta cadena sería como que estuviera aquí, en esta base donde estaban las dos cadenas. Ahora voy al primer punto y voy a hacer aquí los puntos deslizados. La cadena es como que fuera uno, entonces voy aquí 2, 3,
y aquí donde están las cadenas sería 11, ¿ya? Miren, 11 puntos deslizados, ¿ya? Ahora me paso al lado de acá, ¿no? Aquí voy a hacer una cadena que simula como un punto deslizado y luego me paso al primer punto. Entonces esta cadena es como un punto deslizado. Entonces una, vamos, dos. Aquí son las, miren ya las cadenas y sería 11, ¿ya? Me paso a las otras cadenas y vamos, 1 y aquí también me tienen que salir 11. Vamos al primer punto, miren que sería aquí, 2. Las cadenas 11, ¿ya? Ahora me voy acá también 11, hago una cadena como que fuera un punto deslizado, sería 1 y nos vamos acá, miren, 2 y aquí donde están las cadenas serían 11, pero no hacemos aquí en las cadenas, se acuerdan que acá empezamos en esta base, entonces este punto deslizado lo vamos a hacer aquí en la base y 11, miren, para que nos quede igual, ¿ya? Entonces nosotros aquí tendríamos en total, contando con las cadenas que hicimos, 44 puntos, porque 11 más 22 más 11, 44. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, ¿no es cierto? Ahora, yo me voy a, aquí me tejí aquí, miren, ¿dónde está aquí? Cogido aquí en esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Voy a bajarme aquí donde está el punto celeste y voy a hacer un punto adicional de estos puntos deslizados. Entonces, al terminar de hacer estos puntos deslizados, hice uno más adicional acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, de los 11 serían 12. Giro nada más el tejido, sin hacer cadenas, sin hacer nada, y voy a tejer de nuevo puntos deslizados, pero tomando, miren, solo esta cadena de adelante, ¿ya? Entonces voy a ir tejiendo así, punto deslizado, tomando solo, miren, la cadena de adelante, así puntos deslizados. Entonces aquí vamos a ir tejiendo solo los 12 puntos deslizados, que sería con la cadena que está en la esquina, ¿no? Porque hicimos un punto adicional aquí, entonces serían 12 con la cadenita, ¿no? Listo, miren, aquí ya hice 12 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 20 cadenas. 20 cadenas. Voy a levantar 6 cadenas adicionales para hacer un ojal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Me salto esas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima me pincho y voy tejiendo estos 20 puntitos bajos, ¿ya? Punto sobre punto, 20 puntos bajos, ¿no? Hice 26 cadenas en total, me salté las 6, entonces me deben salir 20 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 20 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es ir tejiendo estos puntos deslizados de acá, que serían en total 22 puntos deslizados, ya, pero voy a tejer solamente, a ver, vamos a ir tejiendo así. Aquí sería, pues, que tejemos, sería solamente 20 puntos, ya, no los 22, sino solo tejemos 20 puntos deslizados, porque aquí vamos a hacer el otro tirante y luego unir, ya. Vamos a tejer solo 20 puntos deslizados y dejar estos dos últimos, que sería con la cadena, sería este y la cadena, este no les tejemos, ya. Entonces dejamos esos libres. Nos vamos a ir así, miren, ahorita estamos así. Nos tocaría coger este punto como estamos cogiendo con la hebra de adelante. Miren, seguimos haciendo punto deslizado, así, punto sobre punto, hasta llegar a 20. Y miren, ya llegué hasta 20. Justo me sobró este punto y la cadenita, ¿no? Voy a levantar de nuevo 26 cadenas. 2, 3 y 26. Me salto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima empiezo mi primer punto bajo y voy a hacer estos 20 puntos bajos y listo. Miren, ya terminé de hacer mis 20 puntos bajos. Entonces miren aquí el punto, aquí se acuerdan que solo hicimos hasta el 20, entonces voy al punto número 21, hago punto deslizado, voy al punto, a la cadena que me tocaría y ya sería otro punto deslizado, miren. Y ahora me voy tejiendo, miren aquí, puntos deslizados hasta llegar abajo tomando la cadena externa,
Miren, así hasta llegar acá. Miren, ya hice mis 11 de aquí y luego me voy a la base tal como hice en el lado anterior y voy a hacer aquí un punto deslizado, miren, ¿ya? Entonces aquí simplemente voy a cortar la hebra, ¿ya? Corto esta hebra y esta hebrita de aquí la voy a esconder aquí con la aguja atrás del tejido. Y bueno, miren, así nos quedó. Vamos a hacer un detalle extra con este estambre de color celeste, ¿ya? Nos vamos a ir acá, miren, donde estamos esto. Este es el ojal, miren. Y aquí empiezan los... ¿Cómo es? Los puntos, ¿no es cierto? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el octavo, aquí, yo me voy a ingresar, voy a girar así, miren el tejido. Y voy a empezar desde este que dije del octavo. Miren, estoy al revés, ¿no? Entonces aquí voy a ingresar este estambre de color celeste. Así, miren, de esta manera. Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a empezar a perder esta hebra. Ahí mismo voy a hacer mi primer aumento. Miren. Y hago un aumento. Y voy haciendo un aumento en cada puntito. Miren. En total voy a ir bajando, tejiendo 20 aumentos, así. Entonces voy a ir así y luego se me va a pasar acá hasta que llegue a 20, ¿ya? Entonces me voy tejiendo 20 aumentos de puntos bajos. Y listo, miren, me llegó hasta acá, 20, casi en la mitad del cuadro. 20, ¿no es cierto? Vamos ahora a girar el tejido. Ya nos quedamos al lado derecho, miren. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Estos serían 40 puntos porque como hicimos 20 aumentos, entonces aquí nos van a salir 40 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos tejiendo esos 40 puntos bajos. Y listo, miren, esta parte de aquí ya terminamos de hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra, simplemente así cortamos. Y pues la perdemos con la aguja atrás del tejido. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, ¿ya? Siempre deben darse cuenta que la última vuelta, miren que hicimos, esta de puntos bajos queda al derecho, ¿no? Entonces acá, pues ustedes de igual forma deben empezar así al revés. Aquí, desde acá sería. Van a empezar entonces, más o menos ustedes le calculan, miren aquí. Le pueden incluso doblar aquí, miren, empieza así. Desde la mitad, entonces se enganchan desde aquí, pero de la parte al revés. Y empiezan a tejer desde aquí 20 puntos, 20 aumentos. Luego giran el tejido, ya quedan a la parte derecha y luego hacen 40 puntos bajos. Y sería todo. Y miren, aquí ya le hice el otro lado y también le puse los botones. Miren, aquí está el centro, le puse el botón más o menos de este cuadradito, miren hacia arriba, igual acá de este cuadradito la esquina hacia arriba. Y miren, los ojales queda muy bien. Nos quedaría así, ¿ya? Ahora vamos a hacer un detalle, el último detalle, porque aquí esto ya estaría listo. Un último detalle aquí en el filito, ¿ya? Y vamos a utilizar este mismo estambre y vamos a hacer un detalle. Vamos a iniciar desde atrás, desde la mitad, miren, ¿no? Entonces, miren, vamos a iniciar aquí, ¿no? Y nos vamos a identificar primerito este primer punto de aquí, ¿ya? Si ven que aquí están las dos cadenas y aquí viene un punto y aquí viene otro punto. Este es el punto que empieza, ¿ya? Vamos a tomar la hebra de atrás, o sea, en bló. Y vamos aquí a iniciar realizando una cadena. Cogemos esta hebra, la ponemos hacia atrás. Y aquí voy a hacer punto bajo, medio punto alto, punto bajo ahí mismo, ¿ya? Y me voy a ir al otro punto de al lado haciendo punto deslizado, ¿ya? Punto deslizado. Voy al siguiente punto, hago otro punto deslizado, miren así. Y luego voy al siguiente punto y hago punto bajo, medio punto alto y punto bajo. Luego voy al siguiente punto y hago punto deslizado,
punto deslizado, voy al siguiente punto y hago punto bajo, medio punto alto y punto bajo. Y cierro en el siguiente punto con punto deslizado, miren. Y me va quedando este bordecito así, ¿ya? Entonces voy a ir haciendo solo en las cadenas de atrás. Entonces voy en un solo punto, punto bajo, medio punto alto y punto bajo. Luego en el siguiente punto, punto deslizado, en el siguiente punto, punto deslizado y luego otra vez repito, ¿no? Esta conchita. Y me voy así tejiendo. Entonces miren aquí, por ejemplo, les voy a indicar cómo lo hacen en esta unión, ¿ya? Entonces yo estoy aquí, ¿no es cierto? Ahora ya hice un punto deslizado, en el otro punto deslizado. Ahora miren, estoy aquí donde son estas cadenas, ¿ya? Porque aquí miren, en el primer punto, aquí viene 2 cadenas y el punto de acá. Entonces en las cadenas me ingreso como que fuera un punto. Pero espérenme tomando la cadena de atrás, ¿ya? Entonces voy a hacer punto bajo, medio punto alto y punto bajo, miren, ¿ya? Si ven que acá está la otra cadenita, porque hacíamos 2 cadenas, ¿se acuerdan? Entonces cojo la hebra de atrás y voy a hacer punto deslizado, ¿ya? Ahora me paso, miren, a las 2 cadenas de acá, cojo la cadena de atrás porque es, miren, 1 y 2 cadenas, cojo la hebra de atrás y hago otro punto deslizado. Ya hice un punto deslizado, otro punto deslizado. Ahora ya me toca en el punto y hago punto bajo, medio punto alto y punto bajo, ¿ya? Ahora en el siguiente punto, punto deslizado y en el siguiente punto, punto deslizado. Ahora voy en el siguiente punto bajo, medio punto alto y punto bajo ahí mismo. Y luego punto deslizado y punto deslizado en el otro, miren. Y así se va a ir viendo, miren. Todo este bordecito vamos a hacer así, ¿ya? Hasta alrededor, hasta llegar de nuevo acá. Y listo, miren, ya terminamos de hacer todo este borde. Simplemente cortamos la hebra, jalamos y la vamos a meter justo, miren aquí donde iniciamos, para allá atrás, la hebrita. Y luego simplemente la vamos a perder tras del tejido. Acá, miren, es larguito el vestido, ¿no? Es como algo así como folclórico. Miren, así queda el borde del vestido. Bueno, el vestido ya estaría terminado. Miren, la parte de adelante, la parte de atrás sería esta. Estas dos van pues amarraditas así. Atrás es más como un detalle, nada más que quedarían estas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar a un ladito. Ahora miren, vamos a hacer el sombrerito. Y vamos a utilizar el mismo estambre de color celeste, el mismo grosor y el mismo crochet de 1,75, ¿ya? Entonces vamos aquí, voy a bajarle un poquitín la cámara. Miren, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a realizar un aumento en cada punto, ¿ya? Vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea, 6 aumentos. Voy a hacer aquí 1, 2 y aquí miren, yo ya hice estos 6 aumentos, ¿ya? Entonces en esta primera fila terminaríamos con 12 puntos, ¿ya? Entonces vamos a la segunda fila y voy a hacer un punto bajo y voy a colocar mi separador de vueltas, ¿ya? Así miren, de esta manera. Y vamos a hacer aquí un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir el patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta.
Y hemos terminado de realizar, miren, nuestra segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y voy a poner el separador y voy a hacer en el siguiente punto otro punto bajo. Ya tenemos 2 puntos y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi tercera vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 4 y tenemos 30 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos. 1, ponemos el separador. Vamos a hacer 2, 3, 4 y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren. Ya terminamos de hacer esta vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 36 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 6 y tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 7 puntos bajos, perdón, 6 puntos bajos. 1 y 6. Y vamos a tejer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado la vuelta número 7 y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1 y 7. Y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos bajos. Ponemos el separador. Voy a hacer, ya hice 1, 8 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 9, aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 11 y vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 10 y un aumento. Y este patrón de 10 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 11 con 72 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 11 y un aumento. Y este patrón de 11 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 12 con 78 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 13 y vamos a hacer 12 puntos bajos. Así, miren. 1 ya hice, ¿no? 2,
12 y un aumento. Y este patrón de 12 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 13 y tenemos 84 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 14 y vamos a hacer 13 puntos bajos. Hice 1, 2, 13 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 13 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 14 y hasta ahí tenemos 90 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 15 y vamos a hacer 14 puntos. 1, 14 y un aumentito. Y vamos a repetir este patrón de 14 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 15 y tenemos 96 puntos. Y ahora vamos a la vuelta número 16 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 15 puntos bajos. 1, 15 y aumento. Y vamos a hacer este patrón de 15 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 16 y vamos a hacer la vuelta número 17. Ya, y ahí tenemos 102 puntos, ¿no? En esta vuelta. Ahora vamos a la vuelta número 17 y vamos a hacer 16 puntos bajos. 1 y 16. Y un aumento. Y este patrón de 16 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 17 y tenemos 108 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Y vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 108 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de estos 108 puntos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Recuerden que tenemos 108 puntos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es este patrón. Un punto bajo, colocamos el separador y vamos a hacer una disminución, ¿ya? Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Y aquí tenemos 72 puntos, ¿ya? Vamos a hacer esta última vuelta y vamos a tejer cogiendo solo la cadena de adelante, punto sobre punto, estos 72 puntos bajos. Solo tomando, miren, la cadena de adelante, o sea, en flow. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de 72 puntos en flow, ¿no? Ahora vamos a hacer otra vuelta más de altura, pero ahora sí cogiendo el punto completo, miren. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto, nuevamente estos 72 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 72 puntos. Aquí simplemente vamos a cortar ya la hebra. Vamos a cortar aquí la hebra, ¿ya? Vamos a zafar aquí, así, y vamos a hacer un puntito falso, ¿ya? Como siempre lo solemos hacer. Nos saltamos el punto que sigue, ¿no? Y vamos a este siguiente, de atrás hacia adelante, mandamos esta hebra hacia atrás. Miren, identificamos por dónde sale esta hebra que mandamos hacia atrás, que es el último punto que hicimos, de atrás hacia adelante nos metemos en la mitad de ese punto y de nuevo tomamos otra vez esta hebra y la volvemos a pasar por ahí. Jalamos un poquito para que se forme, miren, y ya se forma un punto falso. Y con la aguja pues vamos a desaparecer dentro del tejido esta hebra. Ahora vamos a hacer la visera y para ello miren el mismo estambre que hicimos esta pieza, el mismo número de crochet, vamos a hacer 41 cadenas, ¿ya? Ya hice aquí 41 cadenas y ahora vamos a ir tejiendo desde la segunda cadena porque la primera no se teje. Entonces vamos a hacer punto sobre punto. Si tenemos
41 cadenas nos deben salir 40 puntos. Y listo, mire, ya terminé de hacer mis 40 puntos bajos. Ahora voy a levantar una cadena, giro el tejido y voy a tejer 9 puntos bajos. 1, 9 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento en toda esta fila. Y listo, miren, terminamos de hacer la fila número 2 y tenemos 44 puntos. Ahora vamos a la fila número 3 y vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 44 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 3. Recuerden que tenemos 44 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4, levantamos cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 10 puntos. 1, 10 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 10 puntos bajos y un aumento a todo lo largo de la fila. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 4 y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 48 puntos bajos. Y listo, hemos terminado de hacer esta vuelta de altura, esta vuelta número 5. Ahora vamos a la, recuerden que tenemos 48 puntos. Vamos a la vuelta número 6, levantamos cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 11 puntos. 1, y 11 y un aumento, y este patrón de 11 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir a lo largo de toda esta fila. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta fila número 6 y tenemos 52 puntos. Ahora vamos a la fila número 7, hacemos cadena, giramos el tejido y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 52 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer esta vuelta número 7 de altura de 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8. Hacemos cadena, giramos el tejido y vamos a tejer 12 puntos. 1 y 12 puntos y un aumento, ¿ya? Y vamos a repetir este patrón de 12 puntos bajos y un aumento todo a lo largo de esta fila, ¿ya? Listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 56 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9. Hacemos cadena, giramos el tejido y vamos a tejer punto sobre punto estos 56 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer esta vuelta número 9 de altura de 56 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a levantar una cadena. Y vamos a hacer 13 puntos. 1, 13 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 13 puntos bajos y un aumento en toda esta fila. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta, la fila número 10 y tenemos 60 puntos. Ahora vamos a hacer una última fila, levantamos cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 60 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta fila de altura, la número 11, tenemos 60 puntos, ¿ya? Ahora nosotros vamos a hacer dos piezas iguales. La primera pieza, miren, le vamos a cortar la hebra y vamos a esconder. La segunda pieza no le cortamos la hebra. Vamos a dejar hebra suficientemente larga para tejer toda esta alrededor, porque vamos a unir estas dos piezas así, porque necesitamos que la visera sea más firme. Y también vamos a hacer un paso más, ¿ya? Así que aquí cortamos la hebra, como les dije, dejen lo suficientemente larga como para que ustedes puedan tejer. A mí como me queda ya poquita hebra, o sea, bueno, no tan poquita, pero ya se me acabó, miren, la madeja. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es jalar toda esta hebra para luego cortar lo que me sobre, ¿ya? Voy a jalar esta hebra así, ya. Entonces voy a dejar esto como para coser. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es este. Miren, quiero que vean esto. Corté un pedacito de malla que yo tengo porque también tejo los bolsos. Miren, no necesariamente tiene que ser malla. Incluso si ustedes no van a mojar la pieza en algún momento, van a lavar, pueden ponerle también cartón delgado,
¿ya? O también ustedes pueden reciclar una botella, un envase desechable de una gaseosa. Le cortan esta y le pueden cortar esta formita. Quiero que se fijen que la formita, miren, no es del mismo porte. Es como, miren, alrededor como que unos medio centímetro más adentro, miren. ¿Sí ven? Que si ustedes le ponen así, no tiene, o sea, sí deja un espacito, miren, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer esa pieza así, van a cortar y luego para poder nosotros coser así. Dejamos este espacio, como les digo, para poder nosotros unirnos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pegar con silicona esta pieza y la vamos a fijar en esta de aquí puede ser, ¿ya? Y vamos a pegar para que quede fija, ¿ya? Y listo, miren, yo ya le pegué para que sea más fácil la unión de las piezas, ¿ya? Ahora van a coger la otra pieza, la última que hicimos, miren. Vamos a poner el lado derecho, ¿ya? Y vamos a unir estas dos piezas. Miren, como estas piezas son exactamente igual, entonces nos coinciden todos los puntitos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren. Para ir uniendo, nosotros vamos a iniciar desde aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros, bueno, acá es fácil porque se miran fácilmente los puntos, tanto aquí como acá, miren. Cada hebrita es un punto, ¿no? Aquí tenemos 60 puntos y aquí tenemos 40, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a unir estos lados? Estos lados quiero que identifiquen cómo se van formando estas franjitas, ¿no? Miren, aquí hay una unión y esto parece que fuera una franja, ¿no? Entonces los puntos que nosotros vamos a empezar a dar vamos a hacer aquí en la esquina, que sería aquí al inicio, luego en la mitad, en esta unión, en la mitad, en esta unión, en la mitad, en la unión, en la mitad, en la unión, en la mitad, en la unión y finalmente aquí, para luego empezar a unir esta parte. Entonces vamos a unir con puntos deslizados, ¿ya? Entonces nosotros tomamos así. Yo me voy a meter en este huequito, en el último que terminé, y me voy a pinchar con el lado contrario. Aquí, miren. Ustedes se van a meter aquí al lado contrario, ¿ya? Entonces, con esta hebra vamos a sacar por aquí, miren así, ¿ya? Vamos a levantar una cadena. Entonces, ya hicimos aquí, ahora nos tocaría en la mitad. Cojo aquí y cojo al otro lado y voy a hacer un punto deslizado, miren. Me toca en esta esquina, cojo aquí, cojo al otro lado y punto deslizado. Me toca en la mitad, cojo aquí, cojo al otro lado y punto deslizado. Me toca en esta unión y así voy, miren, tejiendo puntos deslizados. Miren, toda esta partecita de aquí. Nos vamos uniendo así, toda esta parte. La parte de la esquina. Miren, así ya se nos unió. Ahora acá igual vamos a hacer lo mismo. Esta hebra la podemos incluso meter acá adentro para perderla, ¿ya? Entonces aquí miren, vamos cogiendo desde el primer puntito igual el primero de acá y vamos haciendo igual puntos deslizados. Aquí nos debe salir 40 puntos deslizados porque tenemos 40. Entonces vamos haciendo así, estos 40 uniendo. Y luego en esta parte de acá hacemos lo mismo que hicimos acá, ¿no? Nos vamos metiendo aquí en la esquina y así sucesivamente. Y luego llegamos acá y vamos haciendo de acá 60 puntos deslizados y uniendo todo. Y miren, así nos queda. Así quería que quede yo un poco rígido esta parte de aquí, ¿no? Porque es visera, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y miren, como terminamos aquí, a mí realmente no corté la hebra porque eso es lo que me quedó de hebra. Ya se me acababa, entonces miren, aquí ustedes se van a pasar dentro de este tejido para salir en la parte que es, miren, como más, aquí más delgadito, o sea, más cortito. Esto de aquí tenemos 40 puntos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros vamos a unir con esta parte de acá. Este es así el sombrerito, ¿no es cierto? Voy a hacerle un poquito la cámara, ya. Esta es la visera, entonces la visera va a ir así cosida acá, en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, fíjense en así. Entonces, nosotros vamos a tomar 40 puntos de aquí para unir con estos 40 puntos de acá, ¿ya?
No importa dónde iniciemos, porque todo esto es como es un círculo, no es que tiene un inicio y un fin, ¿ya? Simplemente nosotros vamos a irnos uniendo esta partecita de aquí así con la parte de acá. Entonces simplemente lo que vamos a ir es haciendo esa puntada. ¿Recuerdan esa puntada que hicimos cuando unimos los cuadritos del vestido? Que es como una puntada invisible, ¿no? Que queda muy bien, ¿ya? Entonces ustedes se van a ir, como les digo, con cualquier puntito de aquí. Lo importante es que unan un punto con un punto con un punto, ¿ya? Entonces voy yo a ingresarme así. Primero cualquier punto de aquí. Voy a solo a coser estas hebras internas. Miren, acá están en cambio la puntada que hicimos deslizados con estas hebras internas de acá. Entonces, yo ingreso de afuera hacia adentro tomando esta hebra primero. Y luego me voy al punto que sigue de abajo hacia arriba, salgo. Miren, ¿no? Esta puntada ya la hicimos. Así, miren, y se une así. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Este es el primer punto de aquí. Entonces me meto de afuera hacia adentro. Y luego salgo en el siguiente de adentro hacia afuera, miren. Y simplemente jalo. Y miren, esto se me va a ir uniendo así. Entonces acá vamos. Siempre me pincho en el puntito que terminamos de pincharnos, que sería este, miren. Me pincho así y salgo en el punto que sigue y jalo. Y lo mismo hago acá. Me pincho en el punto que quedé y salgo en el siguiente punto hacia arriba. Miren. Y jalo y ahí se me va a ir uniendo. Miren, jalamos, miren. Así, ¿se acuerdan que jalábamos? Y miren, va quedando así. Entonces voy a ir uniendo toda esta parte de aquí hasta que me quede así, me va a quedar, ¿ya? Vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de coser. Miren, me quedó así. Entonces aquí simplemente vamos a rematar. Como acá tenemos la parte de acá, nos pasamos, miren, acá dentrito, así. Nos vamos pasando por estas hebritas. Y para rematar aquí pues vamos a coger la hebrita, vamos a hacer un nudito para que se haga, ¿ya? Y simplemente vamos con la aguja perdiendo por estas hebritas de aquí, no necesitamos pasar mucho tampoco y miren, ya está. Y vamos a cortar y eso sería, miren. Con el, déjenme alzarle, ¿ya? Así nos debe quedar. Luego esto cuando ya le pongamos, aquí vamos a poner otra, vamos a hacer otra cosita más para que quede bien, ¿ya? Miren, aquí yo le hice unas pequeñas florcitas que realmente no son cosa del otro mundo. No es que tienen un lugar como exactito, pero bueno, les voy a indicar, miren, le voy a agachar un poquito para que miren cómo las hice. Miren, aquí yo ocupé realmente como decir 4 puntos, como decir estos 4 puntos, ¿ya? Miren, 1, 2, 3, 4. Entonces doy una puntada, siempre estoy en el centro, doy una puntada aquí. Solo es una puntada acá, una puntada acá. Básicamente es como una X. Y luego con amarillo hago un nudito en el centro. Nada más. Y miren, le hice más o menos así. Si ustedes quieren verle, vean 1, 2, 3, 4, 5 filas arriba de donde unimos. Más o menos tiene de separación 8 puntos. Después para hacer las otras me subí 8 filas de separación y en la mitad de donde quedan. Y así hice esta fila y luego esta otra fila así, miren. No es que debe salirles exactitas y tan parejitas, no. Más bien es como un detalle así como medio que no quede tan perfecto, la verdad. Y miren, aquí les voy a indicar cómo le hice el puntito. Miren, aquí se puede ver cómo están las puntadas, miren. Es como una X. Una puntada aquí, una acá y una acá. Y después el amarillito simplemente se meten en la mitad de todo esto. ¿Ya? En la mitad así. ¿Ya? Y luego lo que van a hacer es coger un poquito de hebra. Cogen un poquito de hebra, así. Un poquito de hebra. Y luego le pasan por la aguja alrededor 1 y 2 vueltas para hacer un nudo. Simplemente jalan
y luego se vuelven a pinchar en el centro. Se pinchan de nuevo en el centro y ya les queda como esa pepita, miren, que no es cosa del otro mundo. Y luego ya rematan. Miren, aquí hice con ese mismo estambre 50 cadenas. Le corté y le puse un poquito de silicona, miren, por estoy manchado de silicona. Y es para poner justo en el bordecito del sombrerito, miren aquí. Y le pegué aquí con silicona. Es porque aquí necesitamos 2 hebritas así para luego amarrar, ¿ya? Hacen las 50 cadenas, ponen un poquito, como les digo, de silicona, así, ¿ya? Y luego le pegan aquí. Miren, así, como que a lo largo de la parte del borde del sombrero, para luego nosotros poder esto amarrar. Y se amarraría así, miren, ¿ya? Miren, ahora vamos a hacer esta florcita de 7 pétalos. Y vamos a hacer lo siguiente. Estoy toda manchada de silicona. Se me mancha por lo que estaba pegando eso. A ver, vamos a iniciar con el estambre. Me estaba poniendo crema un poco. Estambre de color amarillo. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, miren. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Cerramos este anillo mágico. ¿Ya? Y vamos a irnos al primer puntito que hicimos. Miren a este. Cogemos solo la hebra de atrás y hacemos punto deslizado. Y luego vamos a cortar la hebra. Así, miren. ¿Ya? Hicimos, miren, punto deslizado. Donde hicimos el punto deslizado, aquí vamos a pasar esta hebra hacia atrás. Así. Para que nos quede hacia atrás. Y luego estas 2 hebritas las vamos a amarrar. 1 y 2 nuditos. ¿Ya? Así, miren. Y luego vamos a cortar el exceso de estas hebritas. ¿Ya? Voy a cortar el exceso. Listo. Esto, como atrás se le va a poner silicona, también no hay problema. No se va a zafar. ¿Ya? Ahora voy a tomar el estambre de color blanco. ¿Ya? Vamos a tomar el estambre de color blanco y vamos a hacer los pétalos, que realmente son bastante sencillos. Primero, miren, vamos a hacer esto. Nos vamos a introducir en cualquier puntito, pero así, tomando solo la hebra de atrás. ¿Ya? Entonces vamos a tomar así y sacamos el estambre. Déjenme coger completito, ¿ya? Así. Luego vamos al otro y hacemos punto deslizado. Miren, ya hicimos un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados. Tratemos de hacer flojitos, ¿ya? 4 puntos deslizados. 5 puntos deslizados, miren, 5. Cogemos esta hebra de atrás, 5, así, 6 puntos deslizados y justo en esta hacemos 7. Ustedes dirán, ¿por qué hacemos 7 si solo teníamos 6 puntos? ¿No es cierto? Nos sale 7 aquí porque estamos cogiendo donde esa parte que se formó cuando mandamos para atrás la hebra. ¿Ya? Hicimos 7 puntos deslizados. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es esto, miren. Nos vamos a pasar aquí donde está lo blanco y vamos a hacer un punto deslizado. Ya, vamos a tomar los puntos deslizados, pero la hebra de atrás. Voy a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacer un punto alto. Todo voy a hacer en la misma cadena. Miren, hago un punto alto. De nuevo le voy a levantar 3 cadenas. 1, 2, una pelucita aquí, 2 y 3 cadenas. Bajo de nuevo al mismo punto y hago un punto deslizado y aquí se me forma mi primer pétalo. Voy al siguiente punto blanco, cojo la hebra de atrás y hago punto deslizado. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. Ahí mismo un punto alto, miren. Luego 1, 2, 3 cadenas. Bajo en el mismo punto, un punto deslizado. Hice mi segundo pétalo. Les voy a repetir una vez más, ¿ya? Vamos al punto que sigue, cogemos la cadena de atrás,
hacemos punto deslizado para iniciar y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer un punto alto. Luego 1, 2, 3 cadenas, bajamos en el mismo punto y hacemos punto deslizado. Y ahí se cierra el pétalo. Para iniciar el otro pétalo, así miren. Tomamos de nuevo la cadena solo, cogemos la hebrita de atrás blanca y hacemos punto deslizado y empezamos haciendo el pétalo. Y así nos debe salir 7. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer todos mis pétalos. Voy a cortar la hebra. Jalamos la hebra. Vamos a insertar con la aguja. Y me voy a pinchar en el primer punto deslizado que hice del primer pétalo, miren, así. Para irme hacia atrás. Jalamos así, miren, y ya se queda bien. Y luego estas 2 hebritas vamos a amarrar en la parte de atrás. 1 y 2 nuditos. Vamos a hacer de estas flores 2, porque estas 2 flores las vamos a colocar en el sombrerito, ¿ya? Bueno, miren, vamos a colocar la cabeza en el cuerpo. Primero, ¿se acuerdan que dejamos este huequito que siempre quede así? ¿Ya? Esto vamos a llenarle de silicona. Toda esta parte de aquí de silicona. Así, miren. Vamos a llenar toda esta parte de silicona. Todo lo que quepe, ¿ya? Y miren, así le llené todo de silicona. Luego ustedes van a tomar el cuerpo, ¿no? Obviamente que esté derechito y lo van a introducir aquí así a presión, miren. Y le van a dejar así un ratito que se seque bien. Miren, hasta que se seque nuestra muñequita, les quiero indicar, esta es la pintura textil que utilizo para poner, es color coral, para poner en sus mejillas. Miren, así en esta tapita le mezclo con bastante agüita, es más agua que pintura, muy aguadita para poner, ¿ya? Y miren, así le puse ruborcito, ya se secó, miren, la cabeza queda súper firme, no se mueve para nada. Le puse rubor así encima de la nariz, en las mejillas y en las rodillas también. Ahora vamos a poner la ropita. Me estaba olvidando de decirle cómo le puse las florcitas, miren. Solo así nomás le pegan las florcitas, ¿ya? Miren, y así nos quedó ya vestidita. Con todos sus accesorios, con todo lo que hemos tejido, miren. Realmente me ha gustado bastante hacer, miren esta muñequita. Miren, así está puesto el vestidito. Esta es la parte, miren, de atrás, ¿no? Aquí simplemente, miren, le pusimos los tirantitos en los botones. Esto solo le hicimos dos nuditos. Y las tiritas, ¿se acuerdan del sombrerito? Miren, están aquí. Y se amarran acá debajo de todo el cabello. Y esto se sienta así, miren, como una boinita queda ya atrás. Entonces, esta parte, fíjense siempre que quede centrado, que no se tape tanto el pelo. Miren que se ve esa parte de ahí. Así, miren. Y así nos queda puesto el gorrito, ¿ya? Entonces, bueno, así nos queda esta muñeca. Vamos a ver qué tamaño tiene, ¿ya? A ver, vamos a medirla. Miren, desde el sombrerito y todo. Con el sombrerito, porque viene el sombrerito desde acá, no solo desde la visera, sino desde acá. Aproximadamente unos 40 centímetros, miren, esta muñequita, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos ayudan a seguir creciendo. Compartan este video en sus redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. También síganos en esas páginas. Y si tú ya realizaste alguna de nuestras muñecas de la colección, también etiquétanos en estas páginas. Aquí también puedes tú subir, en la parte donde dice comunidad, puedes subir las fotos que tú hayas realizado de nuestras colecciones, ¿ya? Bueno, me despido y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Bye, bye.